distancia, ya 30 puntos sobre los chicos de Godlike. Es un inicio contundente, un Luminosity Gaming que dijo: nosotros no queremos jugar mucho, muchachos, nosotros queremos avanzar rápidamente estos hardpoints. Si bien ustedes tienen cierta ventaja estadísticamente, contra nosotros la historia será otra, la historia será totalmente diferente. 60 puntos, ya 50 puntos sobre los chicos de Godlike. Imponente la gente de Luminosity Y Gaming, banda, que no le denme está un dando ninguna segundo, ¿sale? oportunidad a Godlike ¿Qué de lo puedo recuperarse. De hacer? igual manera lo hemos visto una y otra Que se y otra vean vez, en la pantalla para estarlo repetidas viendo veces ya a lo cruzado. largo del Déjenme torneo, solucionar como ese tema, un par de ¿vale? hardpoints le Mientras pueden ahí se dar las dejo. totalmente la vuelta al mapa. Se pone bien complicada la situación para los chicos de Luminosity Gaming, perdón, de Godlike, de plantearse acá la defensa. El próximo hardpoint se activa y lo tiene directamente ya los chicos de Godlike. Son los primeros en colocar un pie, pero no se logran mantener en este hardpoint. Se viene el contesteo por parte de Luminosity, el reset rápido ahí por parte de Envy, que logra borrar a dos de los jugadores y están utilizando con de todo. Tectonic, doble baja de Tectonic con el arco y flecha, y Neutrino, que aparece también con el War Machine, lo quiere borrar automáticamente. Neutrino les dice: no señor, por aquí no es, este le pertenece a Godlike. Empiezan a sacar las armas fuertes, mi querido Careta Rock. Se puso pesada la pelea. Sí, empieza pesado, es un Godlike que sigue ahí buscando, ¿no? Y alargando las alternativas, las opciones, mientras que Luminosity, lo sabemos, ¿no? En cuanto puede llegar a tener un buen setup, un buen posicionamiento, difícil, ¿no? Poderlo romper de una manera sencilla, ¿no? No hay forma simple para llegar ante Luminosity, y acá vemos a Envy, ¿no? Entrando al hardpoint en los últimos instantes, bien ahí Abyss, que conecta la primera, bien, conectando la doble, ahí se iba a quedar, pero bueno, es un buen momentum el que ha acumulado hasta ahora la escuadra de Luminosity Gaming, y que poco a poco, ¿no? Ya empiezan a meter un poquito de diferencia en el marcador. Atención por acá, uy, Trunks lo tomaron un poquito desprevenido, Tectonic estaba aguantándolo ahí en el rincón, y ahora Luminosity, que sigue sumando, no es mucha la diferencia para Godlike, es una cantidad de puntos todavía bastante alcanzable, ¿no? Ya empieza a acercarse a la barrera de los 100 puntos Luminosity, y esto obviamente empieza, o debería de empezar a preocupar, ¿no? Ya más del doble de ventaja. Godlike tiene que empezar a apretar las tuercas. Bien ahí la doble por parte de Envy, podría venir la triple, Free Fire a través de la puerta. Bien ahí la doble por parte de Envy, podría venir la triple, Free Fire a través de la puerta. Va a llegar deslizándose Prevail, entra de manera correcta Tectonic, que también termina cayendo, y ojo de este lado Trunks, quieren entrar, que les quedan 19 segundos todavía en este hardpoint. Vamos a ver si lo pueden lograr, a ver si Godlike puede sumar algunos cuantos segundos que los necesita, en demasía los necesita ahora, y no solamente esto, sino con urgencia para tratar de meter el freno y que Porque creo que ya quedó, banda. despegando en el marcador, porque Creo que ya se mantiene esa diferencia, ese déficit de prácticamente la mitad de puntos entre un equipo y otro. Y ahora por acá Washi desde la parte alta en el balcón, vamos a ver si puede llegar a conseguir la visual desde este lado. Envy, que termina cayendo, hardpoint altamente complicado, Cyclone, lo hemos platicado muchísimas veces, ¿no? Este punto caliente es uno de los más difíciles para poder sacarle provecho. Pensé que te habías quedado dormido. No, güey, tuve problemas técnicos, güey. Luminosity tiene perfectamente estudiado el mapa, amigo. Tiene perfectamente estudiado el mapa. Los está incomodando muchísimo a Godlike. Duplica el puntaje. Todavía no llega a la barrera de los 200, pero ya se escapa de una forma considerable. Se tiene que avivar la gente de Godlike, empezar a sumar puntitos, por lo menos dominar un hardpoint al completo. Sería importantísimo para Godlike reducir esa distancia que hay con Luminosity, que se le está escapando de las manos. Ojito, es casi el doble del puntaje que tiene Luminosity, pero al menos este hardpoint lo ha dominado totalmente Godlike. Se terminan llevando ya prácticamente todo el hardpoint, y me parece que la gente de Luminosity simplemente le manda un par de jugadores incomodar, pero están buscando el dominio ya del siguiente hardpoint. Los chicos de Godlike también están buscando la pelea de ese pasillo de la muerte, intentando conseguir ya sumar al menos 2 hardpoints de forma seguida. Ojo con Trunks y Neutrino, que consiguieron resetear. Abyss también terminaba colocando los tiritos a la distancia. Ahí está. Los terminan. Ahora sí ya terminé de acomodar todo. Los chicos de Luminosity Gaming, y parece que Godlike tuve un error técnico que no me dejó iniciar bien a la hora que quería. Pero ya. Controlan nuevamente este hardpoint. ¿Quieren que ponga eso o lo de inglés, banda? Esta partida la vamos a terminar ya con estos, pero díganme si quieren esta o la de inglés, por favor.
no les da oportunidad. 150 puntos ya para Luminosity Gaming, se ponen a 100 puntitos nomás de conseguir la victoria en este primer mapa. El hardpoint que se pone muy picante. Envy también con una doble eliminación. Intentan no mames, mi hermano, neta que iniciaron bien fuerte. Y ahorita como sabes están empezando a sumar ya más godlike, pero sí los habían sacado un chingo de ventaja. Canal Chacal, Canal Ingen Sistema, saluditos Ronald, Chava, Lucifer, Tato, ¿qué tal? Ibert, saluditos Zucker, Diafano, ¿qué tal? Hugo, Brandon, Miguel, Kun, Gata, Soto, Nobody, ¿qué tal? El Motas, bienvenido. Movilizarse hacia el que sigue bien ahí, Prevail saltando a través de la ventana, consiguiendo la baja, la eliminación. Tectonic que ya está posicionado en el siguiente hardpoint. Eso es lo que está haciendo de manera perfecta, ¿no? De manera magistral Luminosity. A pesar de tener un par de jugadores en el último hardpoint anterior antes de que se reseteara, ya tenían a un Tectonic, ya tenían pensado el siguiente movimiento, y eso ha ido, eso seguro empieza a ganar de ventaja sobre un godlike que ahora, si bien ya va entrando, atención con Van y la Purifier no lo va a poder lograr. ¿Cómo estás? Pero sí aparece Envy para vengar a su compañero. Ahora Envy desde la parte alta, tratando de bajar por las escaleras. Nada, la va a encontrar a Trunks, buen prefire, pero igual son 3 jugadores de Luminosity listos acá. Prevail, que no puede prevalecer, va a terminar cayendo, señores. Y acá Abyss, ¿no? A todo gas, completamente. ¡Ay, bien! Ahí la doble, podría venir la triple, se le acabaron las balas. Lástima para Neutrino, pero apareció Trunks. Y atención que godlike empieza a remontar de a poquito, poco a poquito, pero ahí va 122 a 170 y ahora llega Luminosity. Es que en cuanto godlike apenas se empieza a acomodar, llega Luminosity. Hola Iván, ¿cómo estás, David? ¿Es la primera? Sí, es la primera. Incómodo, no los deja jugar. Está iniciando, no los deja jugar de manera cómoda y se ve claramente en el marcador. Bien ahí, voy Dani, voy, deja que acabe esta y póngala de inglés. Lo va a tomar de espaldas, bien. Ya esta la terminamos con ellos. Apareció Prevail, pero Washi, Washi también, de igual manera la doble de Washi, la triple de Washi en el killfeed con la aniquiladora. Hermoso. Mientras tanto vemos lo de Van, que sigue sumando, que sigue farbeando la mayor cantidad de puntos posibles para su equipo. Atención de este lado, Neutrino, a ver si Neutrino viene bien. Neutrino que trata de quitar a la gente y godlike que está en urgencia de tener una rachita de unos 20 segundos, 20 al hilo, 25 al hilo, le servirían muchísimo en este punto de la partida. Sí, el problema es que están dependiendo mucho del War Machine, están dependiendo mucho de las habilidades ya para poder defender, pero cuando no, aparece un Luminosity Gaming que a los tiros los está sacando, pero de forma brutal. ¿De dónde son Godlike? Godlike es de la India, ¿verdad? Terminó a la verga. Ahora es el triple descuento por parte de Trunks. Trunks con la Fennec hizo de las suyas, sí señor. Logra sumar 150, no los dejan sumar, pero ya se viene el próximo. Todo ese punto no lo dejaron entrar a LG. No lo dejaron para nada, cabrón. 200 y alejarse nuevamente 50. Hola, Bel, ¿cómo estás? La diferencia es pequeña, pero se tiene que apurar la gente de godlike en presionar. Ojito, Neutrino, Trunks haciendo de las suyas, terminaron reseteando atrás de los jugadores. Luminosity Gaming pierde el hardpoint y nuevamente empieza a sumar de forma constante la gente de godlike, que sabe defender muy bien este punto. Este punto se les termina dando bastante bien. Igual manera, Prevail y Abyss consiguen un par de bajas. Vaga y Van con los intercambios. Neutrino, Trunks también con los descuentos. Es palo por palo, punto por punto y contesteado el hardpoint una vez más. Nadie quiere dar su brazo a torcer, nadie cruza al otro lado de la fuente. Se están viendo las caras muy de cerquita. 199 para los chicos de Luminosity. Finalmente cruzan la barrera a los 200. Se pone la cosa muy cercana y godlike nuevamente vuelve a tomar control y lo pierde rapidito. Un solo segundo tuvo control godlike de este punto. Sigue sumando la gente de Luminosity Gaming, pero se viene el próximo hardpoint. Se viene el próximo hardpoint y es una posición en la que ya tienen a Envy. Bueno, termina cayendo, pero igual... ¿Remontada? No sé, mi hermano. Todavía los llevan básicamente todo un punto caliente, güey. Entonces es una remontada a perro, pero ahí van, se les están acercando cada vez más. Me parece Purifier en manos de Van. Atención, la Purifier de nueva cuenta. Vamos a ver si por acá puede seguir reteniendo. Y me parece que este hardpoint le van a sacar mucho provecho. Parecía que podía llevarse una doble. Le frenaron la racha rapidito. Envy desde la parte alta consiguiendo la de Abyss. Y ojo con Bay que no podía lograrlo. Full auto bien a la distancia, muy preciso Learn. A través del humo acá se quedó prácticamente a nada. Learn no, sí terminaba consiguiendo la de Washi, ¿no? Ahí estaba ahora sí la granada, consiguiendo la asistencia. Van que va a empezar a ingresar por este costado de las escaleras. A ver si pueden seguir sumando. Está siendo contesteado el hardpoint. Se acerca por momentos, ¿no? Pero
la gente de Godlike, pero no es una Ojo cercanía con que Godlike. realmente preocupe, ¿eh? Ojo, estos últimos 10 segundos totalmente clave. LG ya rotó, güey. LG ya rotó, cabrón. cabrón. Van a dejar, me parece, por Pero ahí nada solo más un está jugador uno de solito y Luminosity para tratar de prácticamente todos incomodar los que tiene en estas cerca últimas son de instancias, pero ahora la Godlike. rotación por parte de Luminosity al siguiente hardpoint. Ahí lo vemos, tres Ahí, jugadores muy, muy cerca. Terminaba güey, cayendo. estaba Uy, malas solito y noticias ahí defendió para la lo que gente pudo, el de siguiente. Godlike, porque perdieron dos jugadores tratando de ir al hardpoint, ¿eh? Esto los va a retrasar un poquito y esto va a permitir que Luminosity empiece a sumar tempranito, ¿no? Los primeros segundos van a ser para ellos, tiene que hacer algo Godlike, tiene que actuar, se tiene que inventar algo en estos últimos instantes en el hardpoint, es totalmente vital, y aunque consiguiera el 100% del restante de segundos de este hardpoint, no le va a alcanzar, tendría que ir al siguiente, ya se ve muy difícil, 239 a 202 el marcador, un Luminosity que empieza a verse cómodo, envía atención, hoy lo van a encontrar, empieza a farmear unos cuantos puntos, sacaron, a ver si por acá le podría casi empatar la partida, si es que acá Godlike puede farmear y sacar todos los segundos, no va a caer el jugador de Godlike. O sea, Godlike tiene todas sus rachas, güey, que las usa si es que quiere, con uñas y dientes a la partida, no quiere regalar esta primera, este primer juego, este primer mapa, 222 a 241, atención, exactamente 3 segundos, el siguiente hardpoint es el último y el definitivo. Todo este lo dominaron hace rato Godlike. De película, ya lo veremos. Veamos si bueno, ahorita ya lo sacó bien el señoras y señores, se revela el hardpoint y ya lo tiene la gente de Luminosity, termina perdiendo el a la verga, güey. rápidamente reseteado Luminosity y reseteado a la gente. Qué buen desenlace, cabrón. Pone un pie dentro de este pero ya ese es, señores. ahí es, güey, ahí es ya. 47, lo defienden a toda costa, se están lanzando todos ya. los chicos de Godlike. 48, 49, señores. ¡Ay, perro! Después de la tremenda diferencia que les estaban metiendo primero LG, sí los empezaron a alcanzar, güey, sí les estaban remontando. Ya no les dio tiempo, pero sí estaban empezando a remontar bien, La gente de Godlike a tener muchísimo cuidado de lo que va a suceder ahora, porque qué cardíaco. Ay, vale verga, güey. Los audífonos los dejé allá. El Search and Destroy va a ser una... ¿O no me los traje? Sí, cuidado con Search and Destroy. Le dio un infarto no ahí. Los audífonos. Ya traía el ritmo cardíaco altísimo, pero bueno. No mames, los dejé en el escritorio. Que darle todo el mérito. A ver, bueno, primero abro la transmisión en inglés, güey. De Godlike, que si bien durante toda la partida se vio complicado, ¿no? Y abajo en el marcador nunca bajó los brazos, incluso tratando de estirar el juego a las últimas instancias, desafortunadamente no le alcanzaba, ¿no? Y es que Luminosity por muchos momentos de los puntos calientes era más sólido en la sumatoria de puntos, te podía llegar a sacar 20, 30 segundos al hilo, y eso de repente te hacía frustrar, ¿no? Y los otros 30 segundos restantes del hardpoint que podían llegar a farmear Godlike eran solamente por lapsos, ¿no? Porque siempre... En las partidas que he visto, no me ha tocado ver minas si las han usado. No, mi chino. No está permitido, hermano. Ya cuando pasó la adrenalina y la emoción, como que dijo, caray, ¿no? Como que se me pasó. No, pensé que esos vatos se juegan la Champs, no memes mono que no, mi no hermano, dice. lo que pasa es que tuve problemas técnicos, no podía ser que la capturadora recibiera la señal de la laptop, güey. Es que haz de cuenta que para poder estar aquí sentado, digamos la laptop, mando digamos la imagen a la pantalla y aparte mando la imagen al monitor de acá y más esta pantalla, entonces digamos que aquí tengo 3 pantallas y no podía ser que se fuera hacia la capturadora, tuve que cambiar el cable. Esos vatos se juegan la Champs y sí, bro. Parte de los chicos de Luminosity Gaming bastante parejos, se vieron el Search and Destroy. Acá la historia también es la misma. Los chicos de Godlike tienen estadísticamente una mejor estadística en Search and Destroy que Luminosity Gaming, pero no está todavía por saber si el gran favorito puede llegar a caer, puede llegar a sangrar en este mapa. Bueno, es claro que LG has been playing it since están when we were in Poland covering stage 4 and they were looking cabrón. ¿Qué pedo? Unbelievable at it. So must win map here, absolutely, if you're Godlike, and it's a good one. Firing range, search and destroy. They've played 3 times so far this weekend, and they have been pretty dominant outside of one overtime game that they had to play in their opening Swiss match. ¿Qué pedo? Lo pongo en grande y como que empiezan a bajar los... chinga.
No sabía que no estaban permitidas, aún así siento que vale más la pena una granada. Es que esos vatos se saben buenos spots y todo para una granada, entonces sacan provecho. They gotta make sure that the hype is there, that the momentum keeps rolling. Godlike needs to secure these map for themselves because we've already talked what could happen. A ver, dejo esta en lo que encuentro otra, güey. O... Muchachos, claramente, a ver, déjenme ver en la de... Acá estamos hablando de los 4. Déjenme ver en la de... ¿Cómo se llama? 4 mejores equipos del mundo. Acá en no la va a ser de una tarea YouTube fácil, así como que es el... viniste, te metiste en un arranque y atropellaste a todo el mundo, ¿no? Hola Vladimir, ¿qué tal? 4 leyendas ahí tranquilamente contra... Monkey Lover, ¿qué tal, bro? ¿Cómo estás? ¿En Twitch se laguea? Sí, ya vi que no soy yo, bro. Eran ellos. Gente que piensa que Godlike eran ellos, bro. No tiene nada bajo la manga, amigo. Godlike jugó muy bien y casi la remonta. Pero, mi querido Querétaro, vamos a ir al segundo mapita. Entras al hub, seleccionas Ahí anuncios. pagas y recibes la emoción un rápida de este Search and Destroy y veamos cómo se van a estar disputando acá. Automáticamente cayó Luminosity Gaming, humo y a plantar, no lo dudó ni un segundo. Fueron, plantaron y ahora sí quieren plantear la defensa. Neutrino finds a kill. Washi takes his third of the round, and just like that, with an interesting way of starting, that round goes their way. Yeah, tone setter right there for LG. And again, I think if you're Godlike, you kind of shrugged that round off. You predicted a heavy A hit, it all went B. Trying to break down. Ahí está, banda, ahí está la de inglés. LG on that B site, not all that plausible. Nades coming on the top for both sides this time. Godlike showing a lot more force defensively at B, and it does push off any early attempts from Luminosity. Tarde, es que tuve unos problemas técnicos, mi hermano, pero ya estamos aquí. So he's pretty confident that no one's playing up and close, but there could still be players inside a trailer. That'll be the big question mark igual. as LG look to plan over towards A, but they quickly get on in, get the SMGs to take control, and now once again we go 5v5 post plant. Washi again kicks us off with another first blood. That's right, that's gonna begin to be an issue yet again for the Indian team. Waiting patiently behind that bomb, the side of LG will opt to defend. All they have to do is wait for what could be eventually a surprise or a desperate rather play for the side of Godlike. They get that kill onto Washi, immediately pushing for more. Rebel did not realize that there was someone inside of the trailer. Gets taken down, they go for that kill, try to knock him down. They hopped it, he's still on for the defuse. That's gonna be enough, I think he gets the defuse off, sure does. Oh man, I love the call. Creo que ya. I didn't even notice. Tiene mil ataques, bro. En curiosidades que nadie me preguntó, ayer en la raid, el vato tardó como 10 minutos en darse cuenta del raid XD. Es la pantalla completa de YouTube, siempre falla. Es que lo que me saca de onda, güey, lo minimizo y va bien. Ya, pero parece que ya va bien. But that clearance will allow a free plant for LG at A. I mean, it was either the 10 ban or find a quadra on that round. Luckily enough for Godlike, that's not Tienen buena almohada, eso les da la partida. La almohada gaming, mi hermano. The trade was just not favorable for Godlike. They all begin to rethink their strategy seemingly. Sí, esta es semifinal, banda. La primer semifinal, ¿sale? Esto ya es BO7. Still trying to snipe him down, not gonna be possible yet. There's a push from Strong's Big going to the fend, and just like that, Envy will finish him off. Yeah, great post plant setups here for Si hay pequeños trabones, no mames. ¿Pequeños? LG. The only thing that's foiled it so far is, again, that sneak right underneath their noses of the defuse from the previous round. So I'm looking at this saying, LG have shown us a hard B hit, an attempt to go B again, and then quickly wrap back toward they going. How do we deal with this? There's so many things to worry about. Es el YouTube, cambiarlo. Off the get-go, what was a good set nade? Y no pongo la de español iba bien. La de español iba bien. Bájalo a 720. A ver, ahorita le intento a 72. De hecho, creo que ya se puso en 720. The grenade kill by Tech was definitely a good startup, but the last two members banned Vague out of the picture now. Washi thinking about throwing a nade at a distance. It's not gonna make it any simpler. Ya descalificaron a TLE. TLE desde el primer día quedó fuera, mi hermano. ¿Cuánto quedaron en el hardpoint? 250, 220 más o menos. That timing, that pixel peak,
could not have been slimmer of margins, and that may be the door opened. In a 4v3, LG were the ones who had to find something to go their way. And now, there's an opportunity for them to know that they very likely have godlike split between both of these two sites. So ya va bien, ¿verdad? Ya no se está lagueando. First contact good for Prevail. Keeps his life. Spam coming out, doesn't quite finish him off, eventually gets the kill, but it's all down to Tech. 40 seconds on the clock. 1v2, no bomb in hand. Knows he's got a player playing up towards mid, and he's looking to isolate, but I love this from Godlike. They just back off and say, if you want to plant over at A, sure, we're going to give you a 1v2. But it just comes down to, will they actually convert it? Because Tech will get this plant off without much concern. Yeah, he'll get it just like that, but it's still a 1v2. Has to be cautious about this interaction. But we all know Tech. We all know how clutch he can be on several situations. And this could be one of them. And Godlike knows it. Yeah. They gotta play it smart. It's just all about how they find him, and they do right there. Okay, so Tech was ¿Otra vez? Güey, ¿qué pedo? kind of looking to see what they're going to come from runs back. I mean, there's so many opportunities to wear this double stack for Godlike. We see you. Not to be pushed aside. 2-2. Really big round right there for Godlike. Really Están mal acomodados los logos. De hecho, that was great. no, That was great. As quickly as possible, they had to take down Tech, and that's exactly what happened. They didn't even allow him to go for like a sneaky flank or just try to. A ver, voy a ponerla de español, güey, porque esto se está trabando demasiado y no sé por qué. Oh my God, pero es que ya no sé si soy yo o son ellos. Not enough. Prevail with a kill. Trunks with the next one. The follow-up for the side of LG is just not there. Yep. Tempo switch here from Godlike. They say we're have enough of you guys kind of controlling the speed of this map. And this time it's open nades over towards the backside of A, and then a double hit up through mid, and now you've even got a sniper rifle and a B is controlling backside B. Esta. Ojito que se le complica la vida a los chicos de Luminosity Gaming, no logran avanzar de forma correcta, se llevaron la sorpresa, se fueron bombardeados y ahora... ¿Cuánto se lleva el equipo ganador? $400,000 el primer lugar, 170,000 el segundo, y los que pierdan, digamos, o sea, tercero y cuarto se llevan 80,000. De Luminosity retroceden todos. Si checas la de inglés, pero en Call of Duty Esports, ¿esa va bien, mi chino? Es que mira, pongo la de español. No, mentira, olvídalo. También va lag. Entonces, güey, ¿soy yo? Seas mamón. Del todo. Ojito porque tiene un jugador metido ahí en la casa container, mientras que aguardan todos los jugadores a escuchar ahí las cercanías al site. Si se acerca al site, no hay internet, van a intentar esto. ¿Es YouTube, güey? Si se acerca al site, lo van a intentar. ¿Es YouTube, crees? Mucha tranquilidad. Ojito que lo visualizaron. Privel que consigue la de Washi. No le da oportunidad a Washi. Es que, güey, no mames. Ahora sí se la transmisión la estoy viendo con la... Necesita un milagro, 5 contra 1. Se lleva la red de un giga, güey. La baja de leer. No sé. Güey, deja de moverle. Ok, entonces ¿te gusta que lo veamos lagueado, perro? Ojito porque se viene el estoy tratando de que se vea bien, cabrón. Consiguiendo también a Tectonic. Envy que consigue una, Tectonic la otra. Es el 2 contra 1 eliminando. Se quedó con la bajita. Señores, esto se pone 3-2 a favor de Godlike. Y bueno, creo que acá Godlike tiene una oportunidad de oro para tratar de que casi es internet, voy a hacer un speed. Está totalmente de ellos. El speed lo más probable es que sí me lo lagué tantito. De Godlike y del performance que puedan llegar a entregar en esta ronda. Vamos a ver si el site de A directo, me parece, claro que sí, de una tenía que ir. Gastaron todos los humos acá para poder hacer esta plantación en el site internet de A. Y ahora dudo mucho que sea, güey. 5 jugadores de Luminosity intentando buscar por dónde ingresar, pero ya las miras de todo el equipo de Godlike están puestas en cualquier intento de entrada ni de pedo es mi Luminosity. internet. Atención por ahí con Bay, que le terminan haciendo un poco de daño a la distancia. Hay algunos disparos. A ver, una prueba más, banda. Vamos a escuchar. Si dicen que es YouTube. Vean, ese fue mi internet, cabrón. Dudo mucho que sea mi internet. Ah. It takes the kill before dying, turns around, Ben tries to defend. Not gonna be possible. And all of a sudden, we only have 5 players left. That took balls. Flat out for Godlike to come through, smoke barrel, and then just mad dash through it. You're so susceptible to nade damage making a play like that.
And to be fair, LG don't necessarily get caught too by surprise. They've evened up the numbers, but the advantage of isolating the LG defense has allowed Godlike now to send this to a 2v1. Tectonic, once again, last one left. Es veo 7. And Godlike have a ton of time to work with and see if they could possibly create some doubt into what Tectonic wants to do. And at the moment, he's kind of playing halfway between both different bomb sites. He won't have a look at this hit towards A, but he will be able to rotate in a multitude of ways. He can either play it safe by rotating back, or he can get aggressive by playing through trailer, or even more so, all the way around the back of the Internet Explorer, güey, ya no se está trabando, güey. Bombs down Con and el 40 otro seconds se on me the estaba clock. trabando. Tech. No te preocupes, Dani, con tal de que se vea bien, gracias por eso. Hay un vato que se emperró, güey, porque le estaba moviendo. He can change that outcome this time around, because he's taking his time, as he should. Has to hurry now soon, and that's something that Godlike knows how to distance learn. Once again, will knock him down. And if I'm not mistaken, on the other 1v2 could have been him, maybe Prevail. I'm not too sure. What I am sure about is the fact that Godlike, once again, got that lead. Yeah, and another, again, opportunity to showcase that Godlike is not going to allow LG to control the tempo of this map. This time, again, talking about that opening hit, look what it's forced. Godlike could have forced out a lot of LG nades over towards middle, but they're not hitting it right off the get-go. So a lot of opening defensive utility has been spent just to keep them safe from that opening aggression. Envy by himself with the kilo inside a trailer. Not the standard weapon that we often see players use in this position, so he's going to have to try to play through the window, see if he can get any information. And he's got a little bit of assistance of tech just outside of barrels if he needs to fail and get back to safety. Porque los casters que están realmente no saben ni qué rollo. No saben sobre el juego, no saben sobre las armas, los jugadores, prácticamente ese castero lo hace muy aburrido, muy genérico, muy, no sé. But there it is. Washi, the player that had been getting the most first blood, is now gonna get knocked out of the park. And they know where both AR players are. They know the spam from the trailer because there's only one player inside, and they also saw Tech for a moment there on this cross. Learn gets onto the bomb site. You also have a player floating through mid-map, but Learn just takes the 1v1. Impressive Es la primera vez que veo eso en una chance, cabrón. ¿Y a quién apoyamos? A quien gustes, mi hermano. Yo honestamente, si es que le voy a alguien, sería LG. Más que nada porque son de esta región del mundo, pero tengo opiniones divididas porque, vamos, los vatos de por sí son algo engreídos, entonces si ganan, pues peor tantito, güey. Entonces no sé, güey. No sé. Very convincing Y la round. puta I gotta mañana es que say, tiene el cargador de 100 LG got balas. heavily outplayed in multiple situations off of that round, and because of that, like you mentioned, Sí, yo sé, 2 Jovita. rounds in a Yo row lo going in sé, mi favor hermano. of Pero al Godlike, menos who, siento que en like I inglés le meten mentioned, un their poco más de emoción. No sé ni qué offensive dicen. style on Pero siento plenty que of le map meten un for poco más search de and emoción. destroy has been shown across this weekend, and here's gonna be no ¿Espaldeas? exception. Now Trunk, Mames, güey. maybe playing with fire dio over cuenta here. tarde. He was too confident and bend and big, gonna make him pay that price. This is all about timing for Godlike. That was not a full commitment to B. All that was Trunk seeing if he could get an opening kill and try to move the LG defense. Even though he doesn't get the elimination, he has still successfully moved LG over towards B. And the commitment from Learn is beautiful. He's going to get this plant off. It just comes down to, will he be allowed to exit? LG start to realize the volleys of their setup. Nades over the top do connect, but not for a kill. El vato de la kilo de 100 balas, güey, de la compi de 100 balas, ese vato precisamente es mexicano. Prevail also still controlling it towards mid, but now caught by surprise. Band over the back. He gets smoked. Oh my goodness, Band had his number, No but it doesn't make a difference. Qué Now orinada, Learn over cabrón. the top of Se the va a bomb hacer al site, otro trying también. to get all three. Sees Washi at range. 1v3 opportunity for LG. 1 a 2, 1 para 2, güey. Not gonna happen. Abiz takes his focus back. But what an unbelievable call for Godlike to make the quick transition to A. Incredible way to take advantage of that situation. You said it. The way that Luminosity was playing across that map was really, really good, but not perfect. They had that opening over on Alpha, and immediately Godlike capitalized on it, plants the bomb immediately, goes for the kills as well. And that head glitch was just immaculate. Now Trunks gonna be pushing yet again for that kill. Vegas is gonna make him suffer. Not gonna be the kill that he wanted. Actually gets the kill. Ya, se me había olvidado bajarle. Como abrí una nueva, bueno, abrí la transmisión en un nuevo navegador, por eso se quedó al 100. They can still create doubt here, though. This will be a commitment towards B, but keep your eye on number 4. Beans is looking through mid-map. He's trying to catch LG crossing back, seeing if the mind games have worked out. And look at the rotation. This is freaking brilliant from Godlike. Envy will scout out. Yes, this is a commitment towards B.
Can they stop the plant through mid? Tectonic will be nearby. But you can see this little bit of play with time for Godlike is creating LG's doubt. Envy turns things up though as he gets in and controls tires. That's also your bomb carrier down, and now LG will commit to trying to reclaim this B site. And that's gonna be the biggest factor, the fact that they are already in their heads. They're not too sure what to do, when to do it, how to do it. Definitivamente Godlike tiene mejor gunfight. No sé, mi hermano, no estoy del todo seguro. Absolutely mind-bending. They've re-cleared A. Seeing if they take Washington down at mid, he can't get the quick scope. Now an opportunity to either battle back towards A or just a la verga, bro. 1-1. Ay, perro. Bueno, al menos en B y D hay perros los de la India, güey, están tan finos, jugaron bien. ¿De qué región son? Son de la India y vamos, de NA. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás, mi hermano? Saluditos. Bienvenido, bienvenido. The importance of this search and destroy, and they take the most value off of it, constantly being surprising, constantly bringing something new into the mix, even within the same round, constantly flipping what they're doing. LG couldn't adapt. The mind games are unbelievable, and I love the fact of how it happened. It wasn't from the get-go. LG came out swinging. Saludos desde la cárcel de Leonami, güey. A ver cómo se pone el control. Pues Spawns ya fue al menos para LG, entonces a ver qué pasa, güey. Aunque bueno, control es un poco más táctico. Ahí será, ahí será. Qué buena partida para Godlike. Jugó bien, mi chino. Jugó bien, bro. Se los miraron, sí, mani. La neta sí se los quisieron como quisieron. ¿Te has dado cuenta que los de los asiáticos los tienen bien trabajados? Precisamente era algo que, por ejemplo, ayer estábamos hablando con Spades en el Chupi. Esos vatos en B y D, o sea, él ya como jugador competitivo jugando contra ellos, sí siente que están muy bien organizados los vatos de lo que es B y D. Pero también no por eso han ganado todos. Hola, Winter, ¿cómo estás? 7-3, me fui un rato, no mames. Sí, de volada la acabaron. Imagínate una final, Godlike versus Wolves. No creo, dudo mucho que eso pase, pero a ver. El hecho de que ya le hayan ganado un mapa, ya es así de ay, perro. Queda demostrado que TLE no le ganó. Que a TLE no le ganó cualquier equipo. Está dando peleas. Sí, claro, mi hermano. O sea, el hecho de que LG haya perdido contra esos vatos no quiere decir que, como decían unos vatos, es que se dejó. Es que TLE se confió. No, para nada. Simplemente no se están dando cuenta del trabajo que también hacen los otros güeyes. Del nivel que tienen los otros güeyes. Si bien TLE jugó bien pero perdió, eso no quiere decir que estos Godlike sean malos. O sea, son muy buenos y por eso le ganaron. Al menos no hay 3-0 de nuevo. Y sí. Daniel el Papu. ¿Es BO5? No, es un BO7, mi hermano. Es un BO7. And kind of speaking to it, the North American teams don't like playing standoff control. It's too 50-50. One thing goes wrong and you can find yourself automatically in the backside of a snowball. So this is a great idea overall in terms of where you want to square up against LG, who is a great control team. Put them on Raid. It's your best map by far, but considering that you really only have one good option, finding a way to still get Raid in the pool, super awesome. I think it's just no, olvídenlo, todavía es BO5. Sí es BO5. Solo la puritita final es BO7. Todavía es BO5, banda. Hace rato les dije que era BO7, pero no, todavía es BO5. Solo la puritita final sí es BO7. ¿Qué quieres? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Ayer dijeron que si Godlike les sacaba una partida iba a ser historia. Ya ha estado cerca de ganarles el punto caliente también. Andan en un nivel muy alto. La verdad es que sí está jugando muy bien Godlike. Muy bien. Y yo honestamente creí que iba a perder ayer contra SPG. Yo honestamente sí creí que no iban a avanzar. Y mira,
Ben pushes through the smoke, tries to go for that defensive play, double for himself. Great way to Básicamente start los things otros out, but tres both en teams getting semifinales, plenty of Kira, kills. There you son go. Ben and Big are gonna change the asiáticos, pace bro. in there, Hola, Kira, and saluditos. managed to Va a haber defend loser the bracket. side No, es of eliminación Bravo. directa. Yeah, they don't Gracias, get a Mandy, second por esa hit. semana. That's the biggest thing. It was so close to being captured. But now Godlike have to come off respawn and take their focus and get Ah, themselves caray, the ¿cómo map. They hacía, have not Pejalo? cleared too much as of yet. That said, Tectonic is the only defender now still standing. LG trying to set up the spawn trap. You've got a player down low on the left side of the map. That'll block AC. And number 5 in Washi has his eyes up towards Jim. This is everything. Godlike need to find a way to capture and move LG off this spawn trap. And they're doing so. They've got capture going on both zones at the same time. LG, you have to give up the spawn trap. You need to defend the objective. Ya se van a llevar esa B. But the only player still in No, spawn ya is la Washi. bajaron. Eventually, both zones get cleared off, but a lot of damage has been done. Pero ve, ya tienen dos rayas pintadas tanto en A como en B. Eso, quieras que no, todavía con tantas vidas es bastante bueno. Su hija de José Winter es por semana. ¿Qué onda, Blue? ¿Cómo estás? Aquí en los chilaquiles. Ay, por favor. Se antoja, se antoja. And although they focus so deeply on that, they managed to rebuild themselves. Now Trunks in here with a Fennec. We'll find one. We'll find two. With the help Ese vato del of Trunks his en el Hardpoint estuvo joya, ¿verdad? No recuerdo cuánto quedó, pero sí vi que se los estaba haciendo bastante bien. But a minute and 40 seconds, the side of Godlike. Güey, no mames, esa está nada de llevársela a Godlike. Y en kills prácticamente están parejos, solo son 2 de diferencia. No sé por qué siento que tienen las de ganar ya Godlike aquí. Pero a ver cómo lo manejan. De la India, Godlike es de la India, porque no se juega dominio también. Porque no es un modo tan competitivo. Recuerden que en este tipo de torneos tratan de poner lo más competitivo que hay. Y claro, Control es uno de los modos más competitivos. Hardpoint, D&D totalmente. Por eso quitaron dominio desde la segunda chance. The real reason is that I don't see it whatsoever. Oh, double kill, that's going to be huge for Aviz. Gonna clear them off. It's still going for the kills. They don't care. All the objectives somehow prevail. Finally, we'll begin to push and try to shake things up. Not gonna be possible. That's gonna be 3 kills. Ya no los están dejando ahora sí, LG got like only with 8 remaining. Y ahora sí no los están dejando para nada. Trunks trying to throw a nade at a distance. There's a help from Abyssum, but I think it's just too late. Why? They finally get together and they finally seemingly will be pushing here for the objective, but is it too late, Chef? It's one-dimensional, it's all from the front. Ala. Does open up space El into Trunks, cabrón. LG having to collapse onto the point. Purifier comes out. No mames, casi se lo hace, bro. Casi se lo hace al Vanet. No, ya esto sí ya es para LG, güey. Ya ahora sí ya es para LG, güey. Totalmente. Pero la neta pintaba bien de inicio para Godlike, pintaba muy bien. You can literally see them having the conversation after the B zone is captured. What do you guys want to do? ¿A cuánto se gana? ¿Es al mejor de 3 igual? No, es al mejor de 5, mi hermano. El que gane 3 mapas primero. Trying to set up a spawn trap when you don't need to grow the life lead. All you need is a tick of progress, and that late commitment allowed LG a chance to get themselves set up, and now off the break off, straight over towards A goes LG's offense. And while you were already losing lives as well, it's not like that spawn trap was in their favor when it came down to lives now. They do start great, 3 kills without dropping a single one, a defensive indeed. Now at a distance, as Lure with the Annihilator, finds 1, finds 2, Learn going for the 3rd one, misses that shot, goes for the 2nd opportunity, gets it onto Ambi, misses again, but the damage has been done. Great start of a round for the side of Godlike, that's barely losing any lives. Trunks once again at a distance, as Wash's Annihilator, who gets executed by the use of the Hunter Killer drone, and although the decision making was not there on the first round. Si pierde el eje, los descalifican. Sí, ya cualquiera de que pierda ya está fuera. No era BO7, no se me equivoqué. Es BO5 todavía y solo la puritita final es BO7. Todavía es BO5. ¿Se pueden usar rachas? Sí, pero nada más están permitidas 3. Drone, Predator y PEM son las únicas permitidas. Después de Control sigue Hardpoint de nuevo. Sí.
So now there's a bit of room to work with here. Battle over towards the spawn. Trunks did this yesterday. Claw is out. And he's got Tribe quedó, ayer quedó fuera Tribe. Tribe perdió contra Wolves, el que creemos que puede ser el rival en la final de LG. It's nasty, it's dirty, it's hard to deal with, and Vague will eventually get LG out of spawn while simultaneously, oh man, a huge double over the top of the A zone. LG have 2 members on. Can they find a win against some help, get some reinforcements? No, Trunks will double up and will go 15 plays 12, 1:13 on the clock. The spawn trap was broken, but still not enough. The life still in favor of the Indian team. Godlike at a distance here with the Sparrow by the hands of Abyss. ¿Qué significa veo? Piece of 5, 3, 7. El mejor de, al mejor de. ¿Qué significa, bro? The difference is no longer there for the side of Godlike. There's the miss with the sniper shot there for Abyss, who takes out that. El PEM se puede destruir. El PEM puede destruir el Predator en el aire. Buena pregunta, mi hermano. Técnicamente sí debería. El PEM te chinga todo, excepto una nuke. Only getting one of what could have been 2. Flank attempt, try to get there by Vague, but he's also shut down. So things again come to a bit of a pause. Washing's position will force Godlike to spawn a little bit ¿Qué further otro equipo out. está en la final? Couple of meandering kills, En la otra semifinal es Q9 versus his Wolves. favored side defensively. Now all of a sudden, all the focus comes Finalistas to the front door. todavía no Plays up tenemos. against 6. Band trying to get around the corner, finding the opener. That will stop the clock around 9 seconds. If they can get on, wait, they're not fully on yet. The clock continues to tick away. Now it stops at 7, but it's a 75 situation. LG have to El hold tiempo, on to this güey, hard tienen point. que Long flank coming out from Prevail. 5-5. Virga. No mames, les chingaron 2. Yo creo que desperdició esa madre, güey. La neta, todo pintaba para que esa ronda fuera de Godlike y todavía sacó el Puri, cabrón. Yo digo que la cagó. Hola, Yujiro Hana, saluditos y te lee. Ya perdió, bro. Desde el primer día. Qué buen Puri. Creo que yo siento que la cagaron ahí con ese Puri, porque todo pintaba para... Todo pintaba para Godlike, tanto en kills, en tiempo, en posición del mapa, todo pintaba para Godlike. Hola, Enrique. He's going to feel obligated to find some damage with this. No Band right mames. below him. Don't kill yourself. Don't kill yourself. Don't kill yourself. Y el otro That was the vato nunca entire se dio focus for cuenta, Judo, güey. just don't take myself out of the map. It does come at the cost of the War Machine not finding too much. Vague is still shooting bodies. That guy is just on one today, apparently. ¿Es la primera partida? No, mi hermano, es la tercera. Pero es el primer enfrentamiento. LG largely looks like they're giving away a lot of this. Second tick's Con la gonna be traducción en locked español, in. padrino, And ¿por LG qué mi really mena? haven't made any moves Es que, güey, los que that would lead están you to ahorita en la believe de español, they're ahorita no están trying to chidos, güey. recontest this. A late play over towards Yo Laundry, siempre but prefiero verlo Godlike's en gonna come español, up with güey, a pero couple cuando of está en kills un now. Trunks has the Joseph, un second Dika, claw güey, with the transitions alguien on que towards sepa A. qué rollo con el juego, güey. Esos vatos no saben ni qué rollo. ¿Qué onda, mi Jesús? ¿Cómo estás, bro? ¿Qué andan T-Back? Sí, de los dos equipos ya están haciendo T-Back, bro. De los dos. Another missed opportunity there for Godlike. They had the spawns at least manipulated. I won't say trapped. They force LG to spawn down towards basketball, but they really don't get a chance Entonces to use the quieren la de operators to español, really Fido. make that punishing. Also great awareness from LG, kind of coming back to the play and making sure they clear things out on their side of the map. So everything resets, literally. 18v18. Güey, van bien Both parejos, teams cabrón. playing from their respective corners. Envy up top, clears out bedroom, traded away. Godlike now controls Y the las presence of calls that pool. al Follow puro up with the pedo, technology is cabrón, good. Here de comes los the play dos. for Godlike from the front. You still have a member trying to lurk over towards mid, but that's a bees with a Déjale, sniper hasta está rifle. bien. Vegas anticipating a push, but it's not Déjale. there. So this equalizer's going to kind of go empty. And his chance for Godlike to stack through Tiki with a couple of Imagínate kills que pierde coming el through. EQ. They can find their Se way te on cae la towards the panza save zone to stop al the jugador clock, but del even LOL. trades keep Güey, no things mames. level. And now all of a sudden Vegas found Le his da way over luz, towards el the Bake ya Godlike se spawn. clavó. El Bake ya anda T-Back tras T-Back. Finding his own double kill to try to break through the side of Bar. Was that a EMP? EMP, they've been using them a lot this week. Que no está Gilmanía ni Joseph, no está buena ninguna. El Dika también me gusta mucho cómo castea, bro. Hail Mary shots
by MB with the War Machine. Takes that kill onto Learn. Tries to go for more. Has 3 more to go. En ruso para que se oiga más dramático. O como con el mostacho, güey. No mames, ese vato como le echaba ganas, güey. No deja el inglés, mis partidas buenas y con esos narradores da sueño. Aunque no lo entendamos, pero entretiene más. Güey, ya está en 0 y no se acaba, güey. Sáquenlo y ya. Sáquenlo y ya, güey. Pero no mames, Güey, está reñida, güey. Good Like está dando mucha pelea, cabrón. Equalizer out, Sparrow Gracias por eso, gato. I think Annihilator was also popped. Yeah, Ban's the only one who's got it, and he's running the Purifier, so an opportunity here for Tele quedó descalificado, mi hermano. advantage, but B's only getting 1 with the Sparrow. Ban getting to work with the Purifier, and that's enough for LG to get on towards B and start earning some progress. Let's see, broke through, has 1. Can he go for 2? Right now, he's just defending, making sure that they can safely capture Bravo, and the side of Godlike is gonna do exactly what LG did. Take it. I don't mind. The only one defending over there is going to be Trunks at a distance, but even en inglés está mejor, güey, para que quiero ver a Gilmanía. No mames, hermano. Gilmanía está acá haciendo... De hecho, la voz que estás escuchando ahorita es la de Gilmanía, mi hermano. Él fue allá, él le invitaron allá a castear, pero está en la de inglés. Bueno, ese ya no es Gilmanía. ¿De qué región son? De NA y de la India. De NA y de la India. 22 plays 21. Lots of time on the clock for LG. Sinceramente no me imagino a Good Like ganando punto. No, si no le ganan ahorita el control, el punto lo tienen perdido. Sí, es cierto, hace rato casi le remontan y estuvieron jugando muy bien, pero yo sí creo que lo que es punto caliente es casi 100% para LG, güey. Pero van bien parejos, güey. ¿Cuánto van? Van 1-1. 1-1. Killed by Prevail in the side of Godlike, still not managing to kick them out completely. Good patience though from Godlike. No mames, que ya vi la otra parte, perdón. Perdón, Kira. Entonces el que le ganara a Info en entrenamiento no fue coincidencia. Pues no, realmente no. Ya vimos que Good Like sí venía fuerte, muchos lo dijeron. Y sí lo está demostrando. Aunque también creo que el primer día no sé si era cuestión de adaptarse al nuevo celular. Por lo mismo de que les acaban de dar, no sé, o sea, el primer día a Good Like sí lo vi flojo, güey. Nada comparado con lo que vi ayer y hoy. El primer día sí lo vi flojo, siento que apenas si rasgó su lugar. Que bien, aún así le hizo una remontadota a Tele. El control sí fue el Good Like el que le remontó a Tele el control, ¿no? Estoy seguro que sí. Para ti, ¿quién crees que gane? De estos LG. Trying to hide himself inside of the bar, tries to flip back and forth between the weapons. Now there's Tech with the Sparrow. They breakthrough by Washi. That's 5B. No, 5B4. Güey, no mames, están parejísimos, perro. 4-4. 11 segundos. No mames. Les va a espaldear, güey, ya más que les queda uno. No mames. Verga, el Banet de nuevo ese Puri ahí, güey. De nuevo ese Puri. En mi opinión, de nuevo innecesario, güey. De nuevo innecesario. Creo yo que también fue innecesario. Tal vez menos como hace rato. El de hace rato sí se la mamó. ¿Qué onda, mi alegría? ¿Cómo estás, bro? Saluditos. Luminosity will be on defense, which is going to be key in here. Band finds that kill, immediately pushes for more. They are trying to go for the spawn trap. The one defending over there is going to be Abyss, who gets executed by Band. Cardíaco. Está cardíaco.
cardíaca esta madre, bro. Está buena. We have not seen a successful offense yet. Godlike, this still feels like a must-win map if they want to find a way to take down LG. Clock stops with one member on over towards B. Vague able to flush him out. Over the top. Oh, what a double from Se la Vague. mamó, güey, le hizo bien. Tech, Envy right there with to make sure that the LG defense can continue to keep this very forward line of scrimmage. 25 plays 21. Opportunity still though. Godlike are still stalling the clock with Neutrino. What a gunfight versus Envy. Band now on the hunt. Help is not here yet. But I'll say Neutrino staying alive as long as he had is massive for Godlike, who couldn't quite get there to assist, but now have a chance to try to flood through mid-map. Vague reads it with the equalizer. Mames, los 3, 4, no mames. Pinche Vic se mamó ahí, cabrón. Pudo haberse llevado el cuarto. And the spot drop sort of happening right there by the hands of Tectonic, who's holding the inside of Garage, while the remaining are trying to defend over on Bravo. Washi knows the Trunks is in here, gonna get that kill with a jump shot as well. And ahora sí ya le sacaron buena ventaja, perros. Ya son 20, güey. 20-11. That rotation on the side of Luminosity, we knew how much they struggled to defend both at the same time. Now there's the use from Prevail. The equalizer in hand, gonna find one, gonna find a double for Trunks there with a claw at a distance. The operators. Güey, ahorita sí él es el todo por el todo. Godlike tiene 2 operadores todavía, Aguas. Lo malo es que tienen el tiempo encima. Can you reinforce A, or do you try to get the extra 60 seconds over towards B? Abiz by himself. Sparrow out, just trying to find a lifeline. Second tick of progress is going to get secured on the A zone. LG are split. They're playing both sides at the same time. Envy trying to get it done with the War Machine. Not gonna work out. Third tick of progress being no, ya no creo, Ya se los acabaron, güey. Todavía tienen 5 vidas. Se llevan esa bandera, bueno, ese punto, ese control. Pero, güey, ya está perro, güey. No, ya es del eje totalmente GG's. GG's. Trying to make it happen. 5 lives. Cannot die. That's all they're thinking. But how do we make sure that we esa diferencia de kills que le sacaron de prácticamente 10 fue importantísima, güey. You have to kind of go quickly here if you're Godlike, but you also have to be very diligent about clearing out the zones. Again, with 1 tick of progress, all it takes is 1 good break. ¿Quién sabe, Alex? ¿Quién sabe, mi hermano? Smoke starts to delay things. Tech is hearing a lot, but wait, Lord's got himself an Annihilator. He found himself the first shot. He's going to lead the way. He's clearing every corner. Band up top. He gets 2. Nice. No, casi la triple, güey. Ya, güey. GG's. GG's. Ah, nice arcaso del Tectonic, cabrón. A la verga, güey. In every single round, but LG get the blessings of a round 5 defense, and that's enough for them to take. Honestamente, yo creo que el control, perdón, el hardpoint va a ser sí o sí para LG, güey. Pero si ganara Godlike, güey, estaría bien cardíaco este pedo, güey. Dani, ¿qué piensas del Perga Azul? Entrenamiento de sobreviviente, el que están usando ellos de LG. ¿Qué pienso? Es que ni siquiera sé exactamente qué es lo que hace, porque he visto muchos utilizarlo en esta chance. Sé que te da como un extra de puntos, ¿no? Pero no sé, es que no sé bien qué rollo. In total, but I think you're in the clear. There are 3 options. You either get that capture, re-rat back, establish that you're LG no debe llegar a BD porque lo van a perder. Yo también creo que si llegaran a un BD sería 100% para Godlike. Porque vamos, no sigo tanto el competitivo como para saber siempre de todas las partidas de LG, pero sí he escuchado comentarios de que su fuerte de LG para nada es el BD. Entonces deben de tratar de asegurar en hardpoint. Les aventaban una... Ah, ok. Ah, es el que no te afectan las tácticas y que tiene cierto grado de
o cada ciertos segundos recarga, creo que cada 30 segundos, así justo Kira me lo dice. Es inmune a los objetos tácticos enemigos, pero tiene un tiempo de recarga de 30 segundos entre cada uso, ya sé cuál es. ¿Qué pienso de esa madre? Se me hace bastante interesante, aunque yo preferiría 100% un silencio mortal. Sin embargo, eso es desde un punto de vista de un rank warrior, de un build rank warrior. Ahora, en competitivo, si se dan cuenta, realmente pocos son los que realmente caminan. Ellos suelen estar rotando y corriendo mucho tiempo. Entonces, por una parte, siento que está bien. Por una parte, como ellos como competitivos, siento que está bien. ¿Por qué? Porque también, güey, ahí, güey, en competitivo te avientan hasta su hermana. En competitivo te avientan de todo, bro. ¿Y esa es la final? No, es semifinal. Semi, es todavía semi. Entonces, por una parte, está bien ese perk. ¿Qué otros equipos se enfrentarán? Sigue después de estos Q9, ¿verdad? Ahí está, Q9 versus Wolves. Y ya, ahora sí sería la final. Entonces, mi querido Daniel Equieso, ¿sabes de dónde son los equipos que están en las finales? O sea, ¿de qué región? Desde que el es de USA y God desde la India. Los otros dos, de hecho, los otros dos equipos que siguen son de ambos de China. Entre ellos se van a eliminar. Entre ellos se van a eliminar. Es la primera semifinal, sí. ¿Apoyas LG? Tengo comentarios muy divididos. Opiniones muy divididas. Entre que si apoyo o no apoyo a LG. Por una parte sí, porque me gustaría que la champ se quede de este lado del mundo. Por otra parte no, porque los de LG de por sí, algunos de ahí son un poco engreídos y con algo, y si vuelven a ganar, la madre, peor tantito van a hacerlo. Cuando juega Tetillo, ya fue mi hermano. Ellos quedaron en el primer día. Los que pierdan se van a jugar el tercer lugar. No. El tercero y cuarto lugar se llevan exactamente el mismo premio, entonces no hay un juego por tercer lugar. Se llevan ambos $80,000. Cada uno se lleva $80,000. Cada equipo, no cada jugador. Gracias Alejandro por ese razón. Hola a 11. Wolves y quién? Q9. De igual son de China. Nativos latinos, sí. Pues ni pedo, me cae bien el LG, pero tampoco quiero apoyar a los consumidores de murciélagos. Sí, vamos. No me cae bien el eje, pero tampoco quiero apoyar a los consumidores de murciélagos. Que también, güey. Ay, me caga Vanelway. Son un poco engreídos los vatos, entonces también por eso como que no me gustaría que ganen, pero por otra parte sí me gustaría que ganen, porque no me gustaría que ganen de ese lado del mundo los asiáticos. O sea que mis partidas privadas con mis cuates no me hacen competitivo. ¿A qué juega Cusete este lucho? Tienes del antiguo Tribe, están en LG. Está Tectonic, está Bake, está Marshy, está Washi, es que bueno, Washi sí estuvo, ya estaba en LG del año pasado. Creo que son ellos tres nada más. Envy, perdón, también Envy. Godlike spawning in his blue. 50-50 fights, window to window. Expect LG to have an advantage in the AR battle, but it's Vague who actually cleans things out over towards Rockside. Polu ya se retiró. Polu ya se retiró. Okay, to begin with. Comparto su opinión, me gustaría que quedara en este lado del charco, pero a la vez no. Que, ay, mi hermano. Pero no nos quedan más equipos que apoyar, entonces. O sea, sí, pero no. Marshy está con LG, nada más que sexto jugador de LG.
El Envy que fue a Guadalajara es otro diferente a este Envy. Sí, Envy EZ, el TikToker es diferente a este Envy. Dani, podríamos decir, sin ser tóxico, que Latam todavía no está a la altura al 100 de estos niveles. En 3 años nunca he visto a Latam hasta las finales. Es que sí y no. Sí y no. Honestamente, un equipo latinoamérico que le hace muchísimo frente a LG y que le ha ganado también es TLE, pero TLE con el roster con el que ya tienen mucha sinergia y que han practicado mucho. Entonces, yo siento que ese equipo pudo haber demostrado mucho más, tal vez. Edgar, hola. Envy's off to a blinder. He's got 9 kills through the first 2 lives. He had the War Machine halfway through P2. Plus the Pred missile, and even though the Pred he does hit, sinceramente prefiero ver algún chino que ver a Bake presumiendo otro año. Not as convincing as you might have assumed, considering the War Machine had been earned super quick. ¿Y de qué sirve que le hagan frente si no pasaron igual nada de eso importa porque no está con nosotros en el día de hoy el mejor analista de CAD Móvil. Él me preguntó que si Latam no estaba a nivel y por eso hice ese comentario. Yo siento que Latam sí está a nivel de estos vatos. Desafortunadamente, o sea, el equipo que podría demostrar eso no fue completo, güey. A eso me refiero. No fue completo. Y quieras que no viera lo que hablábamos ayer con Spades, ¿no? Algo de todo lo que platicamos. O sea, realmente Tetillo y Papsera son muy buenos y quedaron muy bien y demostraron mucho nivel y todo. Pero en definitiva no es lo mismo, no hay la misma sinergia y eso es un hecho con un equipo con el que practicas o practicaste todo un año a full, güey. And when they want to pop out certain operators, the War Machine, the Claw, the Annihilator, all spent pretty darn well right there for GL. Scrap time goes their way. Lead reestablished, but over towards Rock. Bueno, pues eso sí, si gana Bage va a estar inmamable durante meses. Si ganan los chinos nada más se alegraría Jackie Chan y nadie los pelaría. Sí, yo también creo, Jere, que al menos al primer día sí hubieran llegado al menos al segundo día. O sea, los playoffs. Eso sin duda. You were talking about the operators from Godlike, but what about Ben now Tech? Finding a kill to prevail, going for the double. He knows that he's there. LE con roster incompleto casi le ganan a Godlike. Estuvieron 2-0 en control a punto de ganar, efectivamente. Y qué buen ejemplo, mi hermano, para Gerard. Tú que dices que los partidos importantes son esos y eso. Acuérdate, TLE se enfrentó a Godlike, quedaron 2-1 y estuvo a una ronda de ganarle a Godlike. Este equipo que le está haciendo muchísimo frente a LG estuvo a nada de perder contra TLE. Y un TLE con un roster de una semana, 2 semanas. ¿Yo me explico a qué me refiero? O sea, yo sé que los partidos importantes como son estos, que TLE no pasó del primer día, pero la pregunta fue si Latam está al nivel de estos vatos. Yo creo que sí. Simplemente no se pudo demostrar por complicaciones. Complicaciones que les pusieron. Está bien cardíaca la partida, Dani. Van bien parejos, güey. A la virga. Hola, Magic. ¿Cómo estás? Saluditos. Hace tiempo no te vemos, ¿cómo estás? They make it even, they make it close. There's still 15 seconds left. That Godlike, of course, is not gonna get to go unnoticed. Gonna be some time that they still fight for, but LG still does the same. A lot of opportunities coming up here for both teams to pop specialists.
as we head over towards another money hard point here at Garage. In particular, Envy's got himself the War Machine at the ready. On the other side, though, 4 operators ready to go. Neutrino kicking us off with War Machine on the now defensive Ese side. Trunks es buenísimo. Annihilator working El with Trunks this has been a very big sí, focus for en guys el like cuerpo en every time pasado they've got también these les two, they're gonna use hizo them buen together. frente, bro. Envy able to counteract, though. War Machine v War Machine. And that's enough. Envy's going to be able to clear the point off completely. Trunks making sure the spawn stays in favor of Godlike, anchoring things down. But does he have to come help the hard point? No, doesn't need to, at least at the moment. Still good focus here from Godlike. But they are getting a little bit split and a little bit caught off guard. LG from the front and back simultaneously have done well. Forces out the Pred, which he bends in for a double. Dicen que los de LG son engreídos, me gustaría que les ganaran. Por eso digo, bro, que tengo opiniones divididas entre esos dos, perdón, a ese equipo. Por una parte quiero que ganen, por una parte no quiero. Pero en definitiva, yo sí creo que aún así va a ganar LG, pero honestamente pensé que le iba a ganar más fácil a Godlike. Incluso ayer hacíamos el comentario, entonces sentimos que esa prácticamente la tiene segura y facilita, y no, güey, no la tiene fácil, no se les están facilitando Godlike. Están jugando muy bien estos de la India. They're going to be immediately broken by the hands of Big. Big still alive, going to find that kill onto Trunks. The side of LG struggling to keep things up, but Big still manages to survive with a Quadra. Has the equalizer available on top of that there's a Pred, and that's exactly what we see him use. Finds that kill. That is going to end with the life of Prevail. Big is still alive. On top of that, there's Washi. Ya casi lo tiene también. Really good play by Big, just keeping his life waiting for help, and help has arrived. Godlike though off the pitch through mid. Still a chance to fight for a lot of time. Big still alive. Still dealing the damage over through 10. Godlike trying to stay in the fight. Yo solo quiero ver una ejecución. Güey, ayer los de Wolves pulieron a Tribe, pero si bien cabrón. Y hubo una oportunidad clara de hacer una ejecución, güey. Y lo perdonó, mejor lo mató normal, güey. Pero güey, esa era pintada para ejecución clarita, güey. Eso sí, el Iván, totalmente, güey. T-Back, sí. Desde la primera partida creo que están haciendo T-Back. La primera no recuerdo exactamente un T-Back, pero desde la segunda sí hubo chingo. Pero sí, de hecho desde la primera aquí también. Pretty much inside of the hill, one outside, trying to help them out. That's Envy, takes a kill, now gets a nade to the face. There's a kill from Bay, goes for the double, doesn't let it damage, ends up getting taken down, still not enough. The side of Godlike trying to get inside, not possible. Losing little by little, more and more momentum. Godlike struggling like crazy. Let's be reminded, LG are ahead in a 2-1 fashion on the overall series. Washi from the pin, shut down. Godlike still holding on, but they're just inside the hard point, having to respond to wherever LG are coming from. No spawn control. Wolves mandó pa'l free a Tribe, sí. Y güey, pero neta se lo pulieron bonito, güey. Parecía que Wolves andaba de día de campo contra Tribe. O sea, el BD 7-1 y partidas o rondas, mejor dicho, que acababan pero sin corto. No, en serio, ese BD con a Tribe se lo hicieron feo. Haz de cuenta que estaban contra Rambo. Así, cabrón. Qué raro que no tienen la gran mítica. Lo que pasa es que ellos están, digamos, en cuentas esports, que son, haz de cuenta que están como en un juego aparte. Y ellos, es que no recuerdo si tienen una versión antes o 2 versiones antes que nosotros. Entonces todavía ahí pues, no está la gran mítica. By Big, there's a push from Big through the smoke, trying to stay alive. 30 seconds ahead, they're trying to increase that as we speak. Big managing to survive every single time that we see Big, just causing chaos inside of those smokes. Still though, kills for Godlike good. Trunks really starting to catch some heat, 33 kills for him. Keeping more than pace than what Big's been able to do to this point. But Washi and Envy definitely finding a lot of success here for the AR line of LG. Tech down low, caught inside arches. Not really an opportunity for him to do too much, but at least his squad still keep their focus nice and controlled over the top of the hard point. They'll break past 200 points first, but tally the status of the minimap. Godlike in control of the hard point as it will open at Garage, but they do not have the driveway spots. De mi clásico emparejamiento, bro. Envy does not anticipate that whatsoever, and why would you? Washi does secure the trade, and now here come the rest of the tribe. Annihilator gets whipped out.
Prevail taking the equalizer to the front door. I don't think they realize LG spawning behind them, but the pitch is good from well. Neutrino gets a double. Tech from the front keeps the hard point open. 192.03. Tech catches the War Machine nade to the face. And that's enough for Godlike to get right back in. Can they hold though? Do they get a read on the spawns? Luminosity spawning behind. And ya se igualó este pedo, cabrón. A la verga. A la verga, bro. Ya los van a alcanzar. Ya los alcanzaron, cabrón. Ya se igualó. A la verga, bro. No mames, si gana Godlike esta. A la verga. Podría ser un hasta luego para el equipo. Godlike has a good setup, but the problem is the hard point's going to open and Tech is going to be behind them. Godlike need to deal with number 2 in yellow. Good hold from Prevail from the front. Qué buena doble, Stops the cabrón. most of LG from hitting. They do clean up Tech behind the play. Abiz with the Sparrow out. Godlike, a chance to reclaim the lead, and Neutrino continues to find kills. Washi with the Annihilator from the front. LG, split spawn. Do they get a read on this? Numbers looking good for the team in yellow as Vague continues to find a lot of success with the equalizer through 10. Now it's up to Godlike from the front. 220, 220. Godlike finding kill. Band following up though with the Purifier. Able to find himself again. More control at 10. 21 seconds left. Neither team can win here. Hicieron. No mames, se los limpiaron a los 5, bro. Ahí. A la verga, bro. Than enough to cost there on the hearts of LG. There is the control. There's gonna be one more. A rotar todos, güey. A rotar, güey. And that's exactly what they need. But LG is seemingly gonna get la rotación ya la tiene bien el G, güey. Tiene bien el punto y con eso podrían ganar, güey. Vamos a ver qué hace Godlike para ver si lo saca, güey. Vamos, el bait, nice doble. Ojo con esa máquina de guerra. No mames, güey, no lo mató, cabrón. Se confió, güey. Y es que parecía claro esa kill, güey, del War Machine. A la verga, bro. No mames. A la verga. No mames, no van a llegar, güey. No van a llegar, güey. Ya no llegaron. A la verga, güey. 2-2, cabrón. No mames. A la madre, cabrón. A la madre, bro. Verga, brother. Recordemos que el BD pasado o el BD ganó Godlike y con gran diferencia hasta cierto punto de facilidad. 7-3 si no mal recuerdo. Tiembla el eje, tiembla, güey. Tiembla el eje. A la verga, bro. Es estrategia, el eje se jodena. El eje afuera. Ya está en la cuerda floja, bro. Verga, güey. Ahora no se ríen los DLG, güey, y ahora sí ya les entró el miedo, güey, el pánico, cabrón. Se te borró la sonrisa. A la verga, el bait con su tiba. Se le subieron los huevos a la garganta del Tectonic. A la verga. La cara de Vanes. Verga, bro. Eso va a estar bueno, cabrón. Sigue siendo LG y sigue siendo un gran equipo, güey. Pero sí, su fuerte no es la idea. Vamos a ver qué pueden hacer, cabrón. ¿Qué tal, Beethoven? Es la semi, Simón Beethoven. ¿Cómo estás, hermanos solitos? ¿Cuánto quedaron? 250, 200, ahí está, güey. 250, And everyone participates this time through. 47 for Neutrino with a minute 12 in the hard point. 47 kills, Neutrino, el Trunks 43.
El Banet quedó bien. Ahí hasta abajo el Banet. I think that at the end of the day, this was one of those battles that was ARs of LG versus the SMGs of Godlike, and the SMGs looked like they really came out on top a number of key moments for Godlike. ¿Y Marchi dónde está? Marchi es sexto jugador de LG. Yo quiero que gane Godlike. Así la copa no se lo llevan ni los mamadores de Nea ni los come perros, güey. Pendejo. No mames. Diría el narrador de Dragon Ball. En este momento LG sintió el verdadero terror. Wey. O sea, anímicamente, por ejemplo, Godlike, ve. Tan nervioso, tan nervioso. Near flawless, essentially. A couple of missteps here and there, but largely speaking, it has been by far their most comfortable search and destroy. Todo Godlike más de un minuto en el punto. Todo Godlike más de un minuto en el punto. Sí, se rifaron, bro. La neta se rifaron. Q9 es de China, sí, Q9 y Wolf son de China. Very, very true. ¿Será el fin de Nea? ¿Quién sabe, güey? No voy a predecir nada. Lo único que diré es que LG ya perdió el BD. El Tectonic bajó 5 kilos con esta partida, este pendejo, güey. Ahí vemos que sí se merecen estar ahí los de Godlike. Claro, totalmente, mi hermano. Claro, sin duda. Ahora entienden el por qué Tele también perdió. Ahora entienden que no, ni Tele no se confió, ni se dejó ganar, ni nada. Simplemente Tele estaba jugando contra un equipo muy cabrón. Y aún así casi a una ronda tuvieron de ganarles. I'm not sure. They are gonna have to be playing it fast. Because I feel like you were questioning if LG are gonna do it again. Me personally, I think they will. I think we'll try to set the tone. I think they will try to put the step first, the foot down, and play under their own terms. Le remontó a TLE, sí, Godlike le remontó el 2-0, vamos, el control 2-0, le remontaron. Ese del medio, ¿quién es? Ve que es este güey. Tectonic, creo que todos sabemos quién es Tectonic. Pero el del medio, ¿quién era, güey? No lo reconocí. El primer campo lo perdió Godlike. Sí. Es Envy, ok. I mean, there's no stopping his run. In particular, we saw it in a couple of different individual moments. Igor está en Godlike, si mal no recuerdo es el coach de Geloris, ahí se ve la mano de él, ojalá gane, se lo merece. Ahí se ve la mano de él, ojalá gane, se lo merece. Pues por lo que entendí ayer, no solamente es coach de, vamos, en este caso Godlike de Galoris, también dijeron que decimos en algún momento que de, bueno, o sea, de varios equipos buenos, Hasta ayer me sorprendí. Pues no sé, no tengo idea de quién sea, pero se ve que es una verga entonces el vato. DUD también, sí es cierto. Claro, Enrique, pero una antes les ganó Godlike. Dani les tiró la mala. ¿A quién les tiré la mala, bro? Make sure to tune in also onto all the other social medias to make sure that you don't miss anything of the action that we are witnessing on this final day of the World Championship. Hola Greg, ¿cómo estás? Ahí Villarrévalo. Yo digo que ahorita ya todos ahí deben de estar. Me imagino que hasta los de LATAM, el Lucasin, el Tetillo, Shisui, o sea, todos deberían de estar viendo ahí.
O al menos yo no me la perdería, güey. Yo no me la perdería, la verdad. Nice. Nice granada, güey. Also with the usage of the R9-0, ladies and gentlemen, that's right, Big is at it again. NB takes the opportunity to plant that bomb. There's going to be now 45 seconds on the clock as Godlike now tries to go for the retake. This is all about just Tech get a good read on this. Oh, he just needed to find the information. Vague has to reposition with this R9. He's got a lead. He has to pick the right doorway with this, and he may have guessed correctly here. Shotgun up towards middle. He's been seen. First shot lands. He sneaks away. Fake not quite able to double down. Retake on the way. Shot misses by Washi. Trade's good for Godlike. And Trunks is gonna a la verga, se las están regresando. Se las están regresando al Big, cabrón. Y todas, Se están desquitando, yo creo que por casi todos. I gotta say that a couple of unfortunate moments for LG as they were not able to capitalize on that really clean bomb plan. And I think a part of it could be that nade. You know, I think that threw them off a little bit. Yeah, the nade landing at mid-map gives Godlike the ability to make that quick rotation safely through mid. And then on top of that, if Vega's going to try to commit to this shotgun, he's going to have to pick correctly where he wants to use it. And how about verga, güey. 3 de un putazo, a la verga, güey. Pinche pushada que les dio, güey. Qué ganas de hacerle te vague con su propia escopeta. Not letting LG start this thing off in the same way. Qué ganas de hacerle te vague con su propia escopeta. El Vega de andar de no debía hacer eso. Güey, pero es que estos vatos van pero sin miedo al éxito, bro. Los empujan pero sin no. Godlike es la esperanza, ojalá le ganen a LG. Cabrón. A la verga, bro. A la verga, bro. A la verga, bro. No mames, cabrón. El LG está sintiendo el miedo por primera vez. Yo creo que sí, mi hermano. Ahorita sí la están sintiendo, pero feo, bro. No sé, quiero pensar incluso que hasta el simple hecho de siempre estar confiado, siempre saber que son los mejores y que siempre, no sé, el hecho de que ahorita les esté costando y que se lo estén juliando, yo siento que ahorita sí ya empiezan, no están acostumbrados simplemente, digamos, a ellos tener a lo mejor miedo, por así decirlo, no están acostumbrados a eso. Entonces yo siento que eso puede ser un factor importantísimo para que ahorita, güey, anímicamente estén hasta abajo. No sé si me explico. ¿Quién sabe? A ver. ¡Oh, la verga! ¡No mames! ¡Verga, bro! Do you think that Godlike baited this situation? Esa es la que más se veía. Qué ganas de estar ahí y decirle adiós, saludar con la mano con una sonrisa avant, sonrisa dental con ojos felices. Exactly what was going to happen on the opponent's mind. 4-0 Godlike dominating this game of search and destroy. Now the side of LG could be falling onto a similar situation that what we saw in the first search and destroy. Godlike staying aggressive, and look at the patience from LG. They're just staying in spawn. Doesn't make a difference though. Prevail. Intercambio de kills, 3-3. Trades are decent for LG. This is all Nixie. We're not even playing search. ¿Dónde va la fila Pacro Marcela Godlike? Uno menos para Godlike. Uno menos para LG. No mames, si sabe dónde está. Ya lo vio, ya lo vieron. No mames, güey, 5-0, cabrón. A la verga, bro. They gotta be happy with themselves, but that's still not the end of the road. They got 5, they need 2 more. They need to try to make it happen. The side of LG is struggling like we've never seen them struggle before in the semifinals game. Si gana uno de China o India inmediatamente Tafe, tuve fe. Tuve fe. A la verga, no mames, güey. 6-0. ¿Será el 7-0, cabrón? ¿Será el 7-0? Güey, una ronda y LG para su casa, cabrón. A la verga, bro. No mames. No mames, bro.
We swap the sides. How do you come out of spawn and think you have to win 6 in a row? Godlike, heavy-handed towards B. Band playing through mid, has snuck behind the majority of this play. Learn, gets a read on it, wants the challenge. No mames, güey, que lo orinó, cabrón. With the Güey, shotgun, are you se la kidding? hizo Bomb bien planted. fea, cabrón. Godlike, looking for the flawless meltdown. A la Luminosity, bestia. trembling, Miadísima scared que to le make a metió, move. cabrón. How do you open this up? Bronx, intercambio de kills, 3 Dernex, sal de ahí, esa No no mames, es ya, tu casa. adiós. Ah, no es van. 7-0, cabrón. Perfect. No mames, güey. Cinderella stays in the tournament. The heavy No creí ver favorite esto, cabrón. slapped No out creí ver algo in así. top 4. Wow, what a moment. Se te borró la What a moment, let him sonrisa. have it there. A la verga, bro. Nah, güey, la neta, mis respetos para Godlike. Picture that needs no La neta, words. mis respetos para esos vatos, güey. India for the first Hicieron lo time. imposible, cabrón. Make it to the top 8. Hicieron lo imposible, güey. Now, a chance for family to win a championship. And what a display they put on. Everyone in the Ganó el venue is gaming. like pulling hair out right now. No one knows how to react. ¿Dónde está Bake? Certainly do not. I Yo creo que ya se fue a certainly esconder, A do bro. chingar a su madre, vague, cara de payaso, cara de payaso, cara de payaso, cara de payaso, cara de payaso. Quiero ver cómo tachan el logo de LG, güey. Quiero ver si lo hacen con rencor, güey. Verlos jugar me di cuenta que no sé jugar llorando a gritos. Güey, no mames, cabrón. Lo que hicieron, la neta, fue digno de aplaudirse, güey. Mis respetos, güey. A la verga, bro. Qué bueno que ya quitaste las partidas públicas. Puedes poner la champs. Está La jugando neta, yo Godlike contra sí creí LG ver en en la Baide. final LG versus un Wolves. Everyone going into this Y tournament no, güey. didn't even Prácticamente bother yo creo looking que at todos India, quedamos saying sorprendidos that al ver they esto, güey. came out, there was a lot of talk last year about, is there actual potential Llamé here? locos a And los que India dijeron got que blasted in 2022. que la final podría This ser year, Godlike this Godlike team Wolves. in No a mames, region where, bro. again, it's hard to evaluate Qué bueno how que ya strong quitaste las they were gonna partidas be because they públicas. didn't lose a Puedes map poner to la anybody, champs. Está jugando including Godlike the contra other el team LG en representing the BD. region in Vitality. El Kira, But cabrón. for them to make Se mamó. roster changes in the Güey, face of just 7-0, complete beso. mystery and see El Vanet, Perfecto 0-7. 10-3, A la he verga. like 2 weeks ago. Güey, de Unbelievable verdad me resilience sorprendió. from Güey, es que Godlike. tan solo el BD duró I can't nada, believe we güey. just watched. No solamente por el 7-0. I O don't sea, know, I feel todas like las it's been rondas, quite a few excepción de minutes. la I kid you not, cuarta, I still feel like I'm shaking. todas I'm literally acabaron shaking. rapidísimo, It's güey. insane, Todas even acabaron performance en from chinga, the güey. side of Godlike. Liter mentioned it herself. 7-0 Vanet es el in 0-7, the la big gente es stage 0-7, in güey. the semi-finals against Luminosity Gaming. ¿Cuántas kills hizo el vago? Hizo 6. 6-7 creo que quedó igual negativo. 5-6 o 6-7, algo así. Por una quedó negativo. Yes. No como un león. Soy Vanet NMJ. Ve que la gente es 007, bro. Anda mi Byron. And the thing Ya is, fue LG o outside se of a salva. couple No, small ya mistakes, fue, there is a güey. world where you Dani ya fue. fue LG o se Ya salva. LG se va con sus $80,000. So now Eh, you've got a second to breathe if you're Godlike. Godlike asegura Adrenaline puede ir kick off por a little más bit, and I think you have to go back and rewatch what that $170,000. decision was on Raid Lo que round muy one, tóxico. because that's probably gonna be a map that they're gonna wanna Güey, make. They can le make regresaron finals, el team T-Back great que le finals, echó a they're todos, preferred cabrón. Y control, le and I ardió, think te that'll lo be juro. pivotal, whether they play Q9 Te or lo Wolves, juro but que le ardió, outside of that nomás no poder. foreshadowing, this Ándale, was the quiero ver que first publiques real de una major vez. opponent in a lot of ways that El Godlike Bake had played casi siempre que and ganaba won luego because they put publicaba contender to su start, and they tweet, lost that cabrón. series Quiero ver que pretty publique. Gracias, convincingly. Byron, por esa So razón. show up, beat Güey, a yo estoy standpoint team segurísimo que yesterday la that we ardió, weren't really sure pero if they feo were al real or Bake. not, and then go up against what a lot of people had as the world champ favorite and make every map tight. Esperemos el and video close de it out los hacks, 7-0. el hack de These los guys are indios, sí te absolutely creo, Así como a TLL le subió video el Bake de que eran hackers y no sé qué. Pronto va a haber un video de Bake diciendo que
De que los indios tenían hack. Estaba cagando y acabó más rápido el Bade que yo. Güey, acabó de verdad bien rápido, pero bien rápido. Para ti, ¿cuál Bade fue más rápido? ¿El de ayer? ¿Ray vs Wolves o LG vs Goodlight? LG vs Goodlight. Creo que es el Bade más rápido de toda esta chance. No duró nada, güey. Neta, las rondas terminaban, pero se vienen corto, güey, en corto. Es más, creo que la única plantada, la única bomba plantada es esa de ronda 4, donde Washi casi se la hace, güey, que se quedó solo contra otro vato. Creo que es la única bomba plantada. De ahí todas, de volada terminaban. We just have a connection. You can't just tell anyone else, bro. In the game, outside the game, it's just real between us. I mean, we mentioned it before. The fans see it. The local fans see it. There are so many more faces here. No es que perdieron, es que se los culearon. Es el cómo. No solo perdieron, mi Beethoven. No solo fue una partida perdida muy, digamos, cerrada o algo así. No, los humillaron en el video. Por eso, en parte era el comentario. Si no aseguran el hardpoint, pueden irse afuera. Y honestamente, sí creía, sí pensaba que Goodlight las llevaba de ganar en el BD. Pero no así, güey. No así, cabrón. Sí creía que les podían ganar en el BD, pero no pensé, nunca me imaginé que así de feo. No les ganaron, güey, los humillaron, cabrón. Los humillaron. Guys, East is best, West is ass. Let's go! ¿Qué significa? Vean eso, güey, disfrútenlo. Disfruten del momento. That has got to feel good. Knowing how much effort they have put in. Güey, ese de cállense no fue una referencia para... No sé por qué fue una indirecta para alguien, ¿eh? Güey, no sé por qué eso fue una indirecta para alguien, cabrón. A la verga, bro. Like, all they got was whatever they got scrim-wise against Vitality or whoever they got. Quitaron la poca dignidad que tenía el eje y sí, güey. Aplicada, güey, se las aplicaron, cabrón. Se las aplicaron, cabrón. Una indirecta para alguien que se llama V. Le hablan a los iconos de... A la bestia. Próximo video de Bake, Goodlight was a hack. T-Bag de la vida real. Yo creo que ese le dolió todavía más, güey, que el T-Bag en la partida que... Claramente dijo, no, que muy vergas. Que dijo March en Twitter que jugaron como basura los mapas. Nos acepta que jugaron mal. La mejor que disfrutaste. To the grand finals Buenos and días, go man. up against a very intimidating looking godlike. So, finals going to be insane. Entonces la final pues ZP versus Goodlight, güey. Siento que será Wolves versus Goodlight. Yo también creo que Wolves le ganaría de nuevo a Q9. Ya se enfrentaron estos dos el primer día y ganó Wolves con dificultad. No fue nada sencillo, pero ganó. Vamos a ver, se supone, o para los que no saben, estos dos que siguen es el top 1 de China versus el top 2 de China. No jugaron mal, fueron superados. Es que yo también creo eso, mi hermano. No es que LG haya jugado mal, no es que LG no haya demostrado lo que siempre demuestra. Simple y sencillamente esta vez lo superaron. Y listo. Hola a todos los que me están saludando. Veo esto y estoy seguro que Tle completo le hubiera ganado a todos ellos. Dani llorando a gritos. Siempre ponen Santos Vaca, algo así, a patrón. ¿Por qué ponen eso? No sé. Oye, ¿qué quieres desayunar, mi amor? ¿Qué hay?
Hotcakes, pan francés, o taquitos dorados de pollo con quesito. Taquitos, pero en quesadilla. ¿Qué querías? Bueno, o sea, unos hotcakes y luego las quesadillas. O sea, me vas a hacer trabajar. Ay, no, pero ¿por qué Bloodel? Veo esto y estoy seguro que TLE completo lo hubiera ganado a todos ellos, Dani. Pues no sé, mi hermano. O sea, vean, o sea, nuevamente el comentario de TLE. TLE estuvo a nada de ganarle a Goodlike y Goodlike está ya en la final ganando la LG. O sea, vean hasta qué grado TLE sí se enfrentó a uno de los más fuertes y estuvo a nada de ganarles, güey. Ponle que a lo mejor desafortunadamente vamos, contra los que les tocó tuvo, digamos, mala suerte. Tal vez si le hubiera tocado, no sé, otro equipo, un Mayhem o un, no sé, algo así, hubieran ganado. Pero ni modo, así es esto. Pero de que claramente TLE tenía mucho nivel, sí, totalmente. No preguntándole a Dani qué quieres desayunar, el Dani inmediatamente, uno de cada uno. Por eso estoy gordo, banda. Sí, no manches, Dani. De algo estoy seguro, Goodlike desayunó, Luminosity. El karma es real, el más turbino. ¿No quieres una torta de tamal? Ah, no, ya está, ¿verdad? Pon una torta. Sí, ya no creo que encuentres, ya son las casi 12, ¿no? Así nunca encuentro nada. No. Todo está lejos. No te conociéramos, Dani. El Dani no existe las cosas como son. El hubiera. El hubiera, no existe Dani las cosas como son. Dani. Sí, mi chava, ya ni modo, pero hay que seguir disfrutando, güey. De momento él deja su casa, güey. No sigo con 9, pero ojalá pierdan porque uno de ahí se nos a Ray. Hola, Leomar, ¿cómo estás? ¿Y tu árbol de cilantro? Pues está allá, güey, pero pues la cámara... Es un brócoli. No cilantro. Subió de categoría. El año pasado sí podían decirle eso porque teníamos poquitas esferas y así. Pero este año no. Miren... ¿Cuál es? Brócoli. No sé si es este. No. Este. Ahí se ve. ¡Oli! Ahí se ve el arbolito bien bonito. Todo joya, todo chido. Qué violín les metieron al BD. Güey, es que no, como dijo el Beethoven, güey, no solo es el que les ganaron, es el cómo les ganaron. O sea, nunca, o sea, cuando perdió el Hardpoint, LG, sí llegué a pensar, verga, la van a tener difícil. Yo creo que sí pueden perder. Pero nunca me imaginé una partida así que les ganaron así de feo, güey. Los humillaron, güey. No quiero cocinar, güey. ¿Me puedes resolver tú? Resuelve. Resuelve. Como dice la chaviza. Sí. Resuelve el desayuno. Es que aquí no hay para desayunar, hay para pedir de comer y eso, cenar, pero desayunar no. ¿Cómo no? Esta es la señora de las quesadillas. Hubiera sido por la barbacoa, güey. Te hubiera sido. Tú te despertaste temprano. Ay, pero se perdió a trabajar, mi amor. Resuelve. Lo que no se ve es el dibujo que te hizo Nat. Ah, pero es que está chiquito, mi hermano. ¿Les has enseñado ese dibujo? No, pero pues Chino ya estuvo aquí. Ah, sí. Es que yo le hice un dibujo bien artístico al Donny.
Resuelve Daniel, procede a pedir comida. Pues a eso se refiere la patrona. Para Dani eso es resolver y eso es mucho. O Sí, sea, no creas que iba a cocinar yo. ejemplo, cuando él se enferma, yo le preparo de comer rico, le hago un caldito y así. Cuando yo me enfermo, pide tacos. Resuelve. Pero lo importante es que estemos alimentados. Ey, ¿cómo debe ser? Procede a pedir por una app. Güey, aquí no llegan las aplicaciones de Uber, de Didi, ni nada de eso. Hay una, digamos, como... ¿Cómo se puede decir? O sea, una... No sé si decirlo así, como empresa que hace eso mismo, pero digamos aquí de manera local, o sea, de esta ciudad de Texcoco, güey. Pero el envío de donde está Texcoco hasta acá, porque estamos todavía algo lejos de Texcoco, son como 170 más o menos, 180 por ahí así. Sale caro, güey. Y pensar que ve que Tectonic armaron a LG bajo la mesa, mandando a la verga muchos jugadores. Y mira, sí es cierto, pues decían, por ejemplo, de Solo, ¿no? Que lo hicieron a un lado, de Blur, que lo hicieron a un lado. Según ellos hicieron el mejor equipo. Y mira. Ese no se lo regalé yo a Alejandro. No, de hecho el Funko personalizado, el Funko tal cual mío. Yo hice que la sorpresa pasara porque, bueno, que llegara, porque me pidió ayuda. ¿Quién fue? Se llama Jorge. Lo conocemos más como el Jaime. No sé si recuerdan ese nombre ahí en el chat, el Jaime. Él es el que me mandó el Funko personalizado. O sea, tal cual un Funko mío. O sea, yo. Jugando con su iPadcita. Ajá. ¿No llegan a Texcoco? No, sí, a Texcoco sí. Yo no soy de Texcoco. Y en Texcoco Centro no les cobran. Pero como estamos hasta la chingada de Texcoco, bueno, no, hasta como a 20 minutos. Pues te cobran 170. Dice, me cobran 15 pesos por traer. Imagínate a nosotros. Pocas veces he pedido así, solo cuando de plano hay muchísima hueva. O estás transmitiendo. O estoy estabas transmitiendo. Ajá, las quesadillas. Las quesadillas. Unas quesadillas de la patrona. Un ramen birria. Las gasó por el mano. Eso me recordó. Ay, Maruchan, no te puedo preguntar. For a lot of different reasons. Over the past handful of months, we have seen Q9 and Wolves face off against each Checa el other Instagram de Saucy. A ver. and once this tournament ¿Por qué puso Saucy? ¿De qué parte de México eres? Yo soy del estado de México, bro. The strengths of this Wolves roster. It's a Chinese showdown in semifinals, which I'm sure a lot Que of hasta se people me at hace home are barato very para los excited to lejos que está witness de... and Ay, watch tampoco collectively, exageres, much like us here at Alejandro. the desk. Yeah, no, absolutely. These two know each other very well. And as such, I'm intrigued to see what they have to offer, because we know the great level for Wolves. We know the great level for Q9. We know their story. ¿El de Solar? But what about the present? You said it. On the best of 3, the side of Wolves won. There's no doubt about that, but the best of 5 is completely different. It changes the rules. And I'm intrigued about what could happen, because now they saw the level that they need to be at in order to be world champions. It's going to be an exciting matchup, which means it's time for us to get into it. We don't Ah, want to el make you de wait Solar. any long. So F-Tot, let's get these teams in here. El de Solar, el karma es real. Eso dijo Solar. Y deja ver qué dice Saucy. Story being written before our eyes. An opportunity to prove themselves as they now find themselves one step away from the grand finals. El Dani pagando $160 calavera y huesos cruzados, calavera y huesos cruzados, calavera y huesos cruzados. El Dani pagando $10,000 en modems y routers, cara con lengua de dinero, cara con lengua de dinero, cara con lengua de dinero. Digamos, de este lado del mundo. Es que quiero que se den cuenta de la diferencia de opinión que tengo. O sea, si es que había apoyo para LG, no era por LG, sino porque era de este lado de
del mundo y quería que la champ se quedara aquí, güey. Pero realmente el apoyo no era para ellos, sino para sino para esta región. Le está Mi lloviendo argumento caca al de por vague qué en no quería Twitter. que ganaran es, güey, ahí sí es por ellos, güey, por cómo son. El único o los únicos que he tratado dentro de lo que cabe de LG que me caen bien es Tectonic y Marshy, güey. Son los únicos, porque de ahí los otros vatos en específico ya saben de quién estamos hablando. Ay, no. Ay, no, ¿cómo son? Y sí, Arroyo. Our players have made their way onto the stage and get themselves set up and ready El to go for vagabundo. semifinals match number 2. It's time to start Hasta deep diving ver these squads here puso a que little Good bit. Like Let's ganara. start talking about Wolves. Out of the 6 A ver, times ¿cómo? that these teams have played each other in most recency, it has always gone the Wolves' way, except for ¿El that one time Hyper? that I was talking about. The hard point is always ¿En dónde lo the puso, güey? one thing that Wolves have been lacking, but their search and destroy, and most importantly, their BTS control versus has Shine. always been the boon of their success. They are the #1 control team out of China, and that always does say something. We know that China has a lot of good prowess when it comes to the search and destroy, so if you can guarantee a 2-3-5, well, Dicen que su zona es mejor, pero son coachados por alguien de Brasil. Ala. ¿Cómo va todo? Bien, Alondra. Todo bien. ¿Cómo estás? Saluditos. Dani, ¿no crees que Tetillo fue muy duro consigo mismo por las publicaciones que hizo cuando perdieron? Para mí lo hicieron muy bien. Sí, yo creo que todos, o prácticamente la mayoría, pensamos que lo hicieron muy bien. Pero también los entiendo que ellos como jugadores les hubiera gustado llegar más allá. Entonces entiendo, digamos, a lo mejor esos pensamientos, pero es algo que poco a poco te das cuenta. ¿Sabes qué? Lo hicimos bien, ni modo, no se pudo. El siguiente año vamos a echarle ganas. Pero de momento, claro, o sea, lo hice en el momento. Esas publicaciones salieron del momento, de lo que sentí en ese momento. Y se entiende. El Twitter de Bake se ve solo 7-0. ¿Qué puso en Twitter? Sí puso algo en Twitter, el Bake. But for 3 straight, Q9 didn't get a single segment of progression on that standoff control. Le está lloviendo. A ver qué. Ese ni siquiera lo había visto. Se me A little bit of a grudge match for just this weekend alone, an opportunity here. Le está lloviendo caca Bake en Twitter. ¿Neta? ¡Hala! ¿Qué ponen? A ver. Which is why we keep saying how epic of a matchup this is. On the flip side, Wall se burló de la eliminación a LG, se la regresaron a Bake. Oye, fuera de mame, ¿creen que todos piensan lo mismo respecto a LG? ¿Creen que todos piensan lo mismo respecto a ellos? Era la publicación de Conobail Esport. ¿En dónde, bro? Sí, sí. Todos están burlando de LG. Y Dani, obvio. You heard Dot talk about it during the player introductions. These guys are calculated, surgical with how they play their hard point, and they can slay with some of the best. Sun has been anything but el Space también. Good Like 7-0 LG en Kinomapa. Absolutely electric. That said, the one team that they have lost to all weekend long is the one that they lost to at CDFI in finals, and that's across the stage. It's Wolves. La historia de Cenicienta continúa. Porque eso lo puso la página de COD Mobile Esports. Es que se lo ganaron a pulso. Yo creo que sí se ganaron como a lo mejor no el odio de muchísimos, no tanto equipos como competitivos de todo. A lo mejor no es el odio la palabra, pero sí se ganaron el hecho de que no los respeten como equipo. Bake va a tener que cerrar sus redes hoy por todo lo que le está cayendo. El karma, exactamente, como dijo Solar, el karma. Todos celebraron la derrota de LG. ¿No viste cómo celebraron? Sí, civilis. Incluso hubo un montón de vatos. Y los que estaban enfrente, que se acercaron al equipo, si no me equivoco, todos esos eran jugadores
vamos, de otros equipos. O sea, realmente sí celebraron los jugadores de otros equipos el que perdiera el eje. India se está burlando, Machine de Bake en Twitter. Neta. ¿Qué pone? Y Marchi dijo: obtuvimos el cuarto lugar de la Champions 2023. Jugamos basura completa en todos los mapas. But you remember even in the post-game interview that Dot had yesterday with Wolves. El Ifer, ve, el Ifer puso: me uní extraoficialmente a Godlike como su mayor animador. Güey, hasta Ifer apoyó a Godlike, cabrón. A la virga. A la Monsi. Hasta el tío brincó de la silla cuando eliminaron el eje. Ah, sí, esa parte no lo vi. O a lo mejor, o sea, de los que salieron ahí no me... No lo noté. Could go for Summit Hardpoint and end things up on a search and destroy and firing range. Ya ves que nadie traga LG, güey, no, güey. Y por ejemplo, si no mal recuerdo, o sea, tan solo Ifer era muy amigo de Bake. Pero ya vi que no los tragan, güey, a LG, cabrón. Dani, ¿por qué celebran que pierde el LG? ¿Qué hicieron? Es que, güey, yo creo que necesitarías como tipo seguirlos, como para que te vayas dando cuenta de ese tipo de actitudes que tienen como... ¿Cómo se puede decir? Son muy engreídos, muy... Es que no sé cómo decirlo. No sé cómo decirlo públicamente en directo. ¿Será que la champ se la llevan los indios o los chinos? Pues ya es un hecho que o es de los indios o de los chinos, ya no hay más. Pecan de soberbia, bien dicho. Yo creo que esa es una palabra o digamos algo decente que se puede decir. Pecan de soberbia, Simón. Tal vez, Chino, tal vez, mi hermano. Y yo creo que desafortunadamente en su mayoría es por el vago. Yo creo que desafortunadamente en su mayoría de eso, porque no todos, y lo dije hace rato, hay unos que me caen bien de ahí, pero en su mayoría por el vago pasan muchas de esas cosas. Pero ya inició. No, no es por ellos, Liz. It is going to be the player over on the side of Q9, if I'm not mistaken. I'm gonna take a second glance onto that, but well, as this all begins, the fight has already unfolded. Saucy grabó la última ronda del BD. Sí, vi que Saucy subió cuando perdieron, sí. Solar, el karma es real. Consistently for Q9 this entire weekend, of course, not doing it by himself. Rotation over towards 2 is about to pop in about 5 Hasta Murdablas le tiró al vago. Hasta Murdablas. Ala. Ahorita, ¿en dónde lo puso? Ando en Twitter desde hace rato y el hate más que todo es para el vago. Para uno, por uno pagan todos. Sí, es que ese es el vato más... Ay, no. Learn how to better capitalize on your kills. Wolves, similar to LG, they like to go for kills. They like to always be in your face. Yes, that's great, that's important, but that's not the only thing. We've seen the side of Wolves nearly lose. Realmente LG tiene mucha trayectoria en todos los Call of Duty y esta vez se le subió el ego. Es que LG nada más llegó, digamos, hace un año a agarrar un equipo fuerte y ya como para que los represente. Pero en general LG como organización no tiene nada que ver del hecho que se le subiera. O sea, estos vatos de por sí ya eran así.
given that they have the spawns for P2, at least off the rip, but now we go over towards P3 to P4. And Malky, up to 10 kills, was the tip of the spear here for the rotation. Once again, for Q9, much like how we saw in the previous hardpoint, has already gotten the rotation over towards P3. It is now open. Q9 are currently set up inside the hardpoint, but Yang1's going to pull it up the Gravity Vortex kit and start ripping them to shreds. They're going to get sucked on in towards the Gravity Vortex and just nowhere that they could possibly run. But so Wolves trying to find some trades. Peggy going to be able to pull out an equalizer, but Peg, he's only going to be able to find one. This is the skirmish of P3 here at the end of the day for takeoff, and relatively speaking, it's Q9 that are coming out on top. And look at that, great way of playing the rotation, great way of also abusing the way that Wolves was spawning prior to starting that hill. They made sure that even if they got killed, which happened on the side of Q9, they were spawning next to their allies, and that's been a near Con Polo no hubiera pasado esto. in favor of Q9, who have now Polo realmente era muy buen IGL, cabrón. Polo realmente era muy buen IGL. Wolves fighting for the scrap, but I mean, it's putting them in an auspicious position, isn't it? It's a big fight actually happening towards the middle of the map, and I'm not too sure that Peg ended up at least checking that corner. Completely gets gunned down by one of the Q9 members that were already trying to hold the rotation over towards New. New Hill has popped inside of P4. Not exactly a long rotation from 3 to 4. That's why Wolves can already find themselves in an area of effect to try to contest for this time very early, but the close spawns for Q9 El members, Bakey y Vanet son tóxicos, güey. La Big Mac se me hace respetuoso este pendejo, güey. No seas culo, cabrón. Polo se retiró, Simón. Y actualmente juega tenis, creo que es lo que juega. Both of them getting kills at the same time, and finally sending Peg to make sure that they are getting something out of that double kill there for King Sai, helping from the outside of the hill, constantly making sure that his allies are safe and sound. There's going to be a push through that door that Peg no short yurt, así le puso el Murdak. ¿Qué significa eso, Randy? To survive in this situation, and we will manage to do so. Para que un leaker se burle de ti es porque le estás pegando a la máxima potencia. Güey, es que el leaker normalmente, o sea, güey, no se mete con nadie, o sea, no tiene como, vamos, Murdablas lo conocemos por ser un vato que filtra todo y es confiable. No por ser un jugador competitivo, no porque esté en el competitivo, no por nada de eso. Y que se burle de ti un leaker, o sea, vamos, para los que un vato que filtra cosas. ¿Qué has de estar haciendo mal tú como persona? Ni siquiera como jugador, güey. ¿Qué has de estar haciendo tú mal como persona como para que nadie te quiera, güey? Simón, güey. Gonna be Q9, it's gonna be Wolves right now. Q9 is the one with the lead still, but barely hanging onto it. Right now, inside of the hill, there was Nian, who got out of it to try to defend without realizing that there were people behind him. There is still going to be the battle for the center of this. Cállate, pero básicamente cierra el hocico, culo. No mames, eso le dijo. A la verga. The map, the score is still quite close. Q9, to my understanding right now, is just definitely doing a way better job at rotating and when they start to do so. ¿Saben qué fue la... ¿Cómo dicen esa frase? O sea, la joya de la corona, cuando tacharon el logo, güey, y el vato este con su dedo en su boca así de cállate. Güey, eso yo creo que fue la joya, cabrón. The time not being possessed. 30 seconds left to fight over here for Wolves, and they definitely want all of it if they can possibly obtain it. 20 seconds now left to fight over. The difference in between Q9 holding the lead and Wolves being able to flip it. The numbers that much better for Wolves around this P2 hardpoint, and they have the spawns for New. It's Q9 that are almost on the back foot, and they know they have to push through the old time. Ouchie is able to at least find 3. Still battling over the old time are Wolves, but they can do so because they already have the rotation towards New. But the 50-yard line was already cut, Gil. You have split spawns occurring. These Wolves players that are over at P3 need to hold on. And with the 3 operators, it's not going to make it any easier for the side of Q9. We see Owling throwing that hunter-killer drone at a distance inside of the hill. There's actually Sun, who manages to sneak through for a little while and cause some disorder on the side of Wolves, but not for Es bien normal de que ningún vecino ganó, pero a la vez me da gusto que pusieran en su lugar el EG. Estuvo muy alzado todo este año. Sí, mi hermano, sí.
Misma opinión. Totalmente de acuerdo con tu comentario. Güey, van bastante parejos estos vatos, Knows exactly where they are, takes that double like it's nothing, continues to defend now with a hunter killer drone to the face that doesn't connect. Finally, they're gonna get knocked out, but what a stand-up in favor of the Wolves that was. Benefiting from getting that rotation over towards P3, Wolves have been able to flip the lead back in their favor. Down to 5 seconds as far as P3 is concerned, and Zai No mames, lo que hizo ahí el Sai chino, cabrón. A la verga, cabrón, no mames. Ese cabrón, güey, se los orinó, pero sí bonito ahí. Se andan jugando el tercer lugar, no es semifinal. La otra semifinal. They're connecting the dots, and they are looking to be forming the shape of a wolf. Yo dejé de seguir el B justo después de que ganaron la Champs del año pasado por lo que dijo de Asia, algo así como Asia is shit. ¿En serio había dicho eso, Chino? Digo que no me acuerdo bien, o sea, sí recuerdo que fue muy engreído y muy todo, pero no recordaba exactamente qué palabras había dicho o bueno, qué referencia había hecho. No está chido que ganes, disfrútalo, pero no hay necesidad de tipo hacer menos a los demás, de alguna forma el haber llegado ahí ya es mucho. LG tiene que jugar el tercer lugar o quedaron en cuartos. El tercer y cuarto lugar se deciden con diferencia de mapas, pero en general ya no se juega porque ¿cómo se dice? Ambos se llevan el mismo premio. Tercero y cuarto se llevan $80,000. Only one that has an operator available for Q9, and you feel like you need to try to keep this scrappy inside of the smoke that is around P1 and make sure that you get those spawns over towards P2. Like we've already noted, Q9 have been that team, especially for this map number 1 between these two, that have always had the rotation over towards new. Wolves Esports, however, slaying the hell out. They have so many operators. Primer lugar, 400,000. Primer lugar, 170,000. ¿Cómo se dice? El segundo. Tribe también ya mamó. Ya desde ayer, mi hermano. De hecho, Wolves, el que está ganando ahorita por poquitito, es el que sacó a Tribe ayer. Ese es ahí, Alien Express anda muy insano. Pero sí, está jugando bien el vato. Pero ve, hay otro vato que lleva 41 kills, pero no sé quién es, o sea, no alcanza a leer bien el nombre. King, creo que se llama. Entonces el Hey Good Like no era la final, no, era semifinal, era semi. King, vale, si era King. Great way to overcome their trouble now with a double kill using that Sparrow for King. Gravity Vortex Cannon is going to shut down these very narrow choke points. Sparrow's getting the job done that much better for Wolves. They're about to be over 200 points. There were so many different battles that were happening on either end of P2 that Wolves finally are able to sustain themselves and get themselves inside for the majority of time here at P2. 8 seconds left to be soaked up here, and Wolves actually still have some close spawns over at the old hard point. This might be a little bit of a fumble. Q9 have closer numbers over towards P3. You still have players spawning over by P2 if you are Wolves. Same could be said for Q9. Shot in towards the back. 3 quick kills come in succession there for Q9. With the trades from Neon and Shing are that Simón de Q9 ya hay 3 con más de 40, güey. El otro 34 y el otro 29. Güey, 54 kills. ¿Es el Neon el que lleva 54? A la verga, bro.
pretty good job at that. Oh, look at that purifier. That's one, that's two. Initial control there of the heal in favor of Q9, like you mentioned, trying to translate that in even more. Honestamente, se los juro, me hubiera gustado también ver o sea, no necesariamente en final, pero un enfrentamiento de LG versus estos chinos, tanto Q9 como Wolves. Me hubiera gustado mucho ver eso. Ya no se va a poder, pero sí hubiera estado con madre ver un enfrentamiento entre ellos, güey. Me quedé con las ganas. In favor of Wolves and only 204 for the Q9. Look at the rotation over towards New. Middle of the map's being held by Q9. Wolves, though, like you said, only need themselves 29 more points and they will call game here for map number 1. Los de Good Luck pasaron de ser de uno de los primeros eliminados del año pasado a estar en la final de este año. Eso es dedicación. Y sí, precisamente, pues es que habíamos hecho el comentario que tanto Europa como la región de India el año pasado fueron las más débiles, por así decirlo, y es que realmente con diferencia, el año pasado se llevaron foliados tanto India como Europa el año pasado. 60 kills hizo. ¿Terminó en 60? ¿Cuántos hizo, güey? A la verga, qué buena, 63. A la bestia. ¿No se peleará en el tercer lugar? No. Aquí, como está marcado la tabla en Wikipedia, no está marcado que se van a jugar el tercer lugar. 63 a la verga, bro. Qué cabrón. Está bien parejo, sí, terminaron bien parejo, cabrón. Bien parejo. Quien rompió récord de kills son las más kills, de hecho, que hemos visto en esta chance. Esos chinos tan locos, la verdad es que sí, güey. Y los de TLE se quedaron a ver las finales. Sí, de hecho, si ves sus historias de TLE, estaban ahí cerquita del escenario. De hecho, Saucy grabó el momento lo subió en su historia, grabó el momento de cuando perdió LG, güey. You could see it on your screens. In the past time they saw each other, like you mentioned on the hard point, Q9 doubled nearly the score from the side of Wolves. That was 250 on to 129, something like that. It was just incredible. De tanta concentración hasta cerraron los ojos. Se concentran tanto que hasta cierran los ojos, bro. Sun tiene récord de kills en un BD con Sniper, 42, ¿no? Si no mal recuerdo, era lo que ayer me estaban platicando de ese vato. ¿Cómo va el LG, Dani? ¿Voy llegando? Ya fue, güey, ya mamó, ya pa' su casa, güey. LG ya no pelea tercer lugar. Les digo que no está marcado aquí en Wikipedia que se va a jugar el tercer lugar. Como tercero y cuarto se llevan el mismo premio, supongo que por eso no se van a pelear ese lugar. Gracias. Ahí está, por favor. Perfecto. No, they have. So 1-0, at least for the tournament is concerned. No, 2-0, excuse me. But still, that is an impressive record. What's funny Con su permiso, banda, voy a desayunar. The entirety of stage 4 that they have on Meltdown Search and Destroy, Gil. Could you guess who they lost that Search and Destroy to on Meltdown? Please don't tell me it was against their rival right now. It was absolutely against Wolves, yeah. So, but still, you have the reps, you have the understanding about how the map is going to be played. Would you be in agreement with me that if you are Q9, otra vez comiendo, Daniel, no mames. Güey, ¿tú no comes una vez al día, perro, al menos? Güey, hoy no he comido nada. If they want to take it actually to the final step into the grand finals. I'm intrigued. I'm truly intrigued about how this could be going on. Of course, we're looking at the numbers, we're looking at the past, at the story, but we already saw how that can be tricky, it can be confusing, specifically with Godlike's performance on Meltdown. We saw how Q9 played it super clean in the past. Desayuno a mediodía. Para mí todavía es un poquito de madrugada. No, mentira, ya va amaneciendo para mí, bro.
to be the one to try to upset them. Oye, esos 3 días madrugué, cabrón, no mames. That would be a 2-0. That is really complicated for Q9. ¿Cuánto se lleva el campeón? $400,000. Only time will tell. You can see there on the stage both coaches getting very animated as far as the discussion is concerned. This is a huge map too. It honestly could be the difference in between either a 3-0, 3-1, or potentially a map 5 barn burner. I'm not going to go ahead and tell you which way that decides, as I barely do predictions myself as a commentator. But regardless, this Meltdown Search and Destroy was picked for a reason. Last time these two teams have faced off against each other in the best of 3, Search and Destroy wasn't exactly a friendly time for Q9. He visto más veces a Dani comiendo que rondas de LG ganadas en el BD. Este cabrón. No, Redimity. Yo al menos a Tectonic no lo considero tóxico. Es cierto, ha tenido, digamos, explosiones, ha hecho comentarios a veces que no van, pero también él mismo ha aceptado que ha hecho eso mal, güey. Por ejemplo, no se recuerdan hace 2 años cuando hizo un gesto después de haberle ganado a alguien. No voy a hacer el gesto, pero después, creo que al otro día o ese mismo día en la tarde, volvió a publicar un tweet que lo sentía, que fue el calor del momento y todo eso, pero que todo bien, que respetaba a los otros jugadores. Entonces a Tectonic yo no lo siento, digamos así. Al que sí, pues obviamente es al vago. What a wild time to be a Call of Duty mobile fan. I'm looking over at the spray painted bracket that we have. ¿Qué juego compiten? Will Mobile. No es Call of Duty Mobile. La final del torneo más importante de Call of Duty Mobile. Fue algo despectivo lo que hizo, sí, Jesús. La señal de cuando levantan el dedo del medio, básicamente eso fue lo que hizo Tectonic después de haberle ganado a un equipo. No me acuerdo de quién, pero te digo que después se disculpó de eso. Se dijo que era el calor del momento. Hay jugadores mexicanos, ya no. Envy de LG, del que hace rato perdió, era mexicano, o bueno, es mexicano. Here this year in Atlanta, something we didn't see Eso. last year in Raleigh. Like Shift was talking about earlier with you. It's a team that didn't even get to see Talles de Chiapas, past top 8, let alone top 16. Off the top of my head, I wonder if they even truly made it out of groups reliably. But now they're top 2, playing for the lion's share of $1 million. Absolutely absurd. Of course, thank you guys Pensé so que much for Lucasín sticking iba a with la us, final just waiting for the y fueron los confirmation primeros will en allow quedar me, eliminados, to get bro. underway here, and map number 2 between 2 Chinese powerhouses are about to be underway. But Gil, as far as this tournament is concerned, is this bracket anywhere near you had the outcome coming? Not at all. Not at all. Provecho, gracias, banda. No, No, ahora sí vaya, ayer lo sacaron. De hecho, Wolves es el que eliminó a Tribe ayer. Miren, ¿ya vieron el evento? Les digo que es un evento gaming como tal. O sea, no solamente es un lugar donde se está haciendo la pura champs y ya. No, hay más cosas allá. Es como una gamer. Pero así como veo más grande que la Lima. Atlanta, I'm also looking Pero at mucho everybody más. who's all there, seats just patiently waiting for these to Es begin, como just cuando ven completely a thrilled ver about Messi what y they just witnessed, final de LOL y but así. also Ajá. impatient to what's still coming. Exactamente, mira. Pero de hecho no. Ahí por ejemplo se está jugando la final de la Champs en un escenario relativamente chido. Pero según recuerdo iba a haber otra final, creo que era de otro COD, si no mal recuerdo, con un escenario más grande. No. Bueno, juego. A lo mejor me equivoco, pero según yo iba a haber otro ahí. Not too sure what's going on there on the main stage, but it seems like the coaches are still conversing with all the players. Ah, es la CDL. Ok. We should be getting into this meltdown map number 2 here very, very shortly. Era en la que... Si es la CDL, entonces el que apenas tenía 60 y tantas mil vistas, mientras el de COD tenía muchas menos, ¿no? Bueno, del mobile. Aquí arriba viven indianos y estaban celebrando y cantando. Ah, no mames. O sea, también estaban viendo la Champs. Es que hay cambios grandes en LG y Tribe.
Pues por ejemplo, Tribe tiene acostumbrado que prácticamente Tribe deja de existir una vez pasan chance y se vuelve a hacer hasta que hay chance de nuevo. Pues no sé si vayan a hacer eso mismo, porque de hecho esa fue la razón por las cuales esta vez Tribe no tuvo un buen rostro. Tu piecito. They are right there for you to see and witness. These players are trying to get it. So, what do you tell me? Mira, están los chinitos milando. Simón Scum, dueño de Optic, estaba haciendo Watch Party y Activision le tumbó el directo. ¡Hola! ¿Y no hay ninguna mujer? ¿No hay ninguna mujer? ¿Jugando? No. Oh, okay, ¿Qué so pedo, morra? let's take a quick break, ladies and gentlemen. We will be back No hay in ninguna a mujer minute. competitiva Don't go que in. juegue bien. En algún punto, o sea, no ha habido una chance que haya mujeres. O sea, ha habido hasta fase 4, por ejemplo, con UD el año pasado, que todavía era UD. Estaba, el que te digo que siempre está con el cubrebocas. Ella. Y ya es la única. Y a ella la sacaron para meter a otro vato después, que era mejor. Ajá, Eric. No le dije el nombre porque igual no la conozco por nombre. Ah, ya lo ubicas por nombre. ¡Ay, es el hocico! Este año estuvo Eric, pero nada más hasta fase 4 y perdieron. No me acuerdo contra quién. O bueno, en cuál equipo estuvo, mejor dicho. ¡Ay, es el hocico! Chagabú estuvo con RP e igual perdieron en fase 4. O sea, sí hay, bueno, nada más es Airit y Chagabú, según yo, las dos que están en equipos de rosters también con hombres, jugando la Champs, pero y que llegaron hasta una buena fase, pero que perdieron. Según yo, nada más son ellas dos. Qué triste. A mí, mi amor, ¿me pasas los audífonos? ¿Por qué? Y ya llegó el chamoy. ¿Cuáles audífonos? ¿No están ahí? Ay, ya llegó el chamoy. Por mi parte es todo. Ahora sí, bye. Menos hago un esfuerzo. Ya llegó tu nalga, tu amante. Competencia. ¿Cuáles audífonos? ¿Castor? Sí, mi amor, fuerte. Pero ya no me vas a escuchar a mí. Sí, te voy a escuchar. Todo por escuchar a tu amante. Nalga. ¿Qué me fue? ¿Qué pasa? ¿Qué me hiciste? Quédate con este. Que él te haga tu eso. ¿Qué pedo, grueso? La vera, ya me enchilé, banda. A ver, habla, perro. Ya ni está hablando el cabrón. ¡Ay, es el hocico! ¡Oh, los puñetas! Yo pensé que usted era mi amigo. Voy a hablar con Dani, ¿me permites un ratito? ¿Cuál me permites? Yo te estoy buscando y estás aquí con Daniel. Parece que no tienes llenadera, todo el tiempo que estás con Daniel. Espérame, que ya me están diciendo de cosas más, que su hombre y que no sé qué. Pues sí, es su hombre y parece tuyo. Tú eres mío y Dani es de Nat. Es mi nalga. Cada quien tiene nalga. Es mi nalga. No, ya ya me toca, chamoya, déjamelo aquí. Cállate, porque tú también tienes que Órale, perro. Pégale, yo aquí le pego al chamoy, pégale. Les tocó regaño. Yo creo que por eso No mames, que eliminaron al G, güey. Güey, no mames, ¿no viste? No, güey, acabo de llegar, güey. Güey, 7-0, se fueron al quinto mapa, güey. 7-0 le metieron, güey. Y, güey, las partidas, las rondas terminaron, pero sí en corto, güey. Le metieron una putiza, güey. Es que eso juega, me estaba dando cuenta ayer, güey. Juegan muy agresivos los BD, güey.
Sí, güey, pero Pushan bien cabrón. Haz de cuenta lo que le hicieron a Tribe ayer. Un poco más a LG, güey. Pero no vi el de Tribe ayer, güey. Ah, ¿tampoco lo viste? No, güey. Yo sí tengo cosas que hacer, mugroso. Bueno. Al menos Tribe se quitó el 0. Sí, al menos Tribe hizo una ronda, güey. No mames, LG 7-0, güey. Y Good Lake le metió una remontada en el hardpoint, en el tercer hardpoint, perdón. El segundo. El segundo hardpoint. Pero fina, güey. Oye, tú, mugroso. ¿Qué pasó, güey? No se puede ver quién. Bueno, mejor ahorita te mando mensaje. A ver. Güey, ayer el bot me mandó este chino, güey. El de 500 no lo leyó. Y el de 10 sí lo leía, güey. Ah, no mames, qué raro. Se supone que lo tienes en todo, güey. En todo. Te viene video de Vic diciendo que Woodley usa hacks. Sí te creo, güey. Hoy sí voy a analizar, ¿no? Si ya me voy, nomás vine a ver este pedo. Güey, le está lloviendo un hate a LG, en específico al vago, güey, que no mames. Ah, está bien, güey. Pero él se lo ganó, güey. Pues sí, güey. La neta él se lo ganó. Es lo que digo, güey. ¿Qué has de estar haciendo mal, güey, para que nadie te quiera, güey? Güey, es que simplemente por hacer ese video, güey, se echó mucha gente, güey, encima. Simón. O sea, al menos con ese ya mucha gente delatan, güey. Pero, güey, no mames, o sea, o sea, nadie lo quiere. Ni los chinos, ni... O sea, por eso te digo, ¿qué has de estar haciendo mal, güey, para que nadie te quiera, güey? ¿Quién es el vago? El Bake. el Bake. Siento que son un poco soberbios, güey. Sí, la verdad, sí. La madre, me estoy bien enchilado, banda. ¿Por qué le dieron una pausa? Si ya estaban jugando. ¿Habrán tenido problemas técnicos? Todo fino, mi chino. Todo fino, pa. ¿Tú cómo andas? A ver, ¿tienes tu teléfono ahí? Ajá. Te voy a mandar WhatsApp, güey. A ver. Dani, ¿qué hizo, Vic? Es que son muchas cosas, bro. Necesitarías como tipo seguirlo para que te vayas dando cuenta más o menos, o sea, digamos que todas las actitudes que toma, güey. Pensé que sí se podía, güey. Yo alguna vez supe, güey, pero le tuve que preguntar a ¿cómo se llama? Arthur, güey. Igual le puedes mandar mensaje. Va. Güey, pero... Bueno, a ver, pero... La linda, ¿cómo estás? ¿Tuvieron problemas técnicos? Yo digo que sí hubo algún problemilla técnico, mi hermano, porque normalmente una vez que empiezan es raro que metan como una pausa. ¿Quieres coca? Para que no se te seque la garganta de tanto hablar con Daniel. Ahorita le va a doler la garganta, Chemoyo, pero por otra cosa. O sea, tal cual te marca eso, güey. ¿O ¿Sí? tú hiciste tu cuenta? No mames, ¿cómo voy a hacer mi cuenta, güey? No mames, a mí yo nunca he visto que te marque tal cual eso, güey. Ahí te mandé algo. Mira, el mejor momento cuando te echaban el logo de LG. No manches, San Diego, ese momento, güey.
Güey, todavía ves que tachan el logo, güey, de los que van quedando fuera. Y el que los eliminó, güey. Ah, pues el vato este que los tachó, pues tacha el logo y se voltea a la cámara y le hace, o sea, con el dedo en su boca así de cállense. Así como haciendo referencia a ellos, güey, así de mejor cállense. Sí, güey, la neta sí se sentían invencibles, güey. Sí, güey, sí, la neta, güey. Ya ves, se veían campeones ellos. Y sí, güey. La neta, eso, la neta, cómo lo disfruté, güey. Ahora me lo mandó el Santiago ese momento, a ver. Ah, no mames, güey, a mí nunca me ha pasado eso. Sí. La vez que te digo fue porque en cuentas me marcó, güey. Gracias, mi amor. Lo que acaba de poner Morta. No mames, ¿subió algo Morta? Hasta Mordablas, güey. Imagínate, güey, hasta un leaker, güey. También, imagínate, por eso te digo que qué es estar haciendo, güey. Para que hasta un leaker que no está en el competitivo, que no se mete en el comp ni nada, güey. También te diga que te calles, güey. Porque eso puso, güey. Es que, güey, la neta. Bueno, es que hay de gringos a gringos, güey. Ah, puso otro, güey. Puso otro. ¿Qué dice Jonathan? No mames, ya me lo mandaron, güey. ¿Qué puso, güey? No mames, güey. Te lo mando, güey. Mándalo. Verga. No, pero digo otra cosa, güey. Ah. Quiero enseñarles el video del que te digo, güey, pero no puedo, necesito pararme. Esta madre. A ver. Deja ver si desde aquí puedo darle hasta allá. Espera. Esta madre, necesito pararme para enseñárselos. Bueno, voy rápido. Mira, checa, chamo, checa, güey. Te voy a enseñar esa parte, güey. Miren, banda. Chequen, banda. A la virgen. Ahí esa no era. Sí, a huevo. No mames. Yo también te lo mandé, güey. Ah, sí, ya me lo mandaste, sí, es cierto. Güey, la neta, ¿cómo lo disfruté eso, güey? Pero eso te ganas por tóxico, güey, la neta, güey. Efectivamente, güey. ¿Y cómo te defiendes ante eso, güey? Güey, es que ahorita él ya no tiene ni cómo defenderse, güey. Ya le queda más que aceptar todas las burlas y todos los comentarios, güey. Pues ya, ¿qué hace, güey? Ahora sí que ya está bien ensartado, güey, ya. Todavía falta que se ofenda, güey. Güey, pero, o sea, hasta todo mundo sabe, güey, cómo son ellos, güey. O sea, no es de que... No, pues para mí, güey, o sea, para mí son mamones, ¿no? Ah. O sea, no, güey, o sea, es muchísima gente, Sí, güey. güey. Hasta ellos mismos saben qué pedo, güey. Simón, güey. Simón, cabrón. Y pedo, se lo buscaron, guacha. A ver, voy, Enrique. De Mordablas. No mames, el de Mordablas, bro. Güey, vean esto, cabrón. Mordablas. No mames. Se la mamó, cabrón. El mejor momento. Me humillaron 7-0.
Güey, cabrón. Por eso te digo, güey, ¿qué estás haciendo mal, güey? Porque eso no es... Eso, vamos, el que la gente lo vea así, lo trata así, no es como por jugador, sino es por como persona, güey. ¿Qué es estar haciendo mal como persona para que nadie te quiera, güey? Algo hiciste mal, güey, algo hiciste mal. Sí, güey, obviamente. Y lo etiqueta con todos sus huevos en Mordablas. Pues, mira el tamaño de esos huevos, ¿sí es cierto? Güey. No me di cuenta que lo etiquetó y sí es cierto, lo etiquetó, güey. Güey, pero ¿para qué tirar una indirecta, güey? O sea, si es para él. Pues sí, ¿verdad? Yo también lo hubiera etiquetado, güey. Ahí está, güey. Yo también lo hubiera etiquetado, güey. A la verga. Se mamó el Mordablas, bro. Se mamó, pero se rifó. Y el tamaño de esos huevos. Eso es lo malo de haber sido hablador. Vaya si te lo clavan. Pero Pues sí. qué tal si hubieran ganado, güey. Ah, güey, para Puta, callarlos, güey. Nadie los aguanta, güey. No mames, güey. Darían, pero sí, a la verga, güey. Nadie los calla, güey. Y comentario tras comentario, Twitter tras Twitter, güey. ¿Quién sacó a Tribe? Fue Wolves. No, Wolves. No, Wolves ayer, güey. Wolves ayer, sí es cierto. ¿A qué hora sale la siguiente partida? No sé, mi hermano. Digo que me imagino que tienen algunos problemas técnicos o algo está pasando, güey. Porque no es normal que metan una pausa y sobre todo tan larga después de que ya inició la primera partida. ¿Y cómo van? 1-0 Wolves. Sí, ya se tardaron, Masterino. Ya se tardaron, bro. Dani, que cómodo está tu sofá. Pasa clase. Sí, la neta es que está cómodo, güey. Guacha también la cuenta de Wolves publicó. A ver. Sí, creo que no tengo Twitter en la laptop abierto. No para que mientras veamos los tweets. A ver, déjame ver si lo tengo abierto. Sí. Ya va a iniciar. Bueno, olvídenlo. olvídenlo, ya no. Se les cayó un poste, Daniel, checa Twitter. Sí. It is the modern era. Sometimes we just run into a minor bit of delays. My name is Proper. Joined with me is Gil. We have two Chinese powerhouse of a rosters on our stage. Getting ready for map number 2, Wolves versus Q9. About to be underway here for Meltdown Search. That's right, ladies and gentlemen. We are all getting geared up for the exciting map number 2. That is, of course, as you mentioned before, that search and destroy on Meltdown. That's right, we get that beautiful burst screen, meaning we are about to get into the action. Let's get straight into business. Q9 versus Wolf, map number 2. This is Meltdown, and this will be the pack on the offensive roll to begin with getting the first blood, immediately going for more. That's a double for Beku, looks for the triple thanks to the assistance of Xing. Immediately looking for more there, Xing with a double who tries to Güey, es que ve cómo se van a full rush, güey. Ah, perdón, estaba viendo unos tweets. No vi. O sea, güey, les vale madre si rushean, güey. Güey, sí pushean, pero sí bien cabrón, güey. Bien cabrón, güey. Not really much you can do. Meltdown, search and destroy, everybody. Sometimes if you just meet in the middle of the map, you're going to butt heads, and well, gunfights will just be settling the rounds within the first 30 seconds. It do be like that sometimes. It do. But it is. But, well, Wolves got it in a great fashion. Double peg, though, for Xing. Eventually, Nian, pardon me, is the one to finish it all off. And now, I'm going to change strategy. Instead of going all mid, let's all go towards pillars. Let's all go towards A. Let's plant that bomb as quickly as we can. And that's exactly what they're doing. The only one who was defending over there was
Sinan on the side of Q9. That's only going to be 40 seconds left now for them to try to retake. Fast plant. One player lurking, at least for Wolves. King is late to all of this, but he's watching mid-map. One-dimensional kind of chase through the middle doorway through stairs. Zion lines up too. Sun answers back with 2 and moves to cup his own. Now Q2. Players dropping down to 20 seconds. Nice little shot from Neon onto Malky. The last player alive will be Sun versus King. Down to 12 seconds, the bomb will detonate. He has so many different corners that he has to check. And not a whole lot of time to do it. Now just not enough time. You can find the kill. It'd be a nice little consolation. But at the end of the day, it's going to be Wolves with a 2-0 lead in the search. Sun, oh Sun. You gotta love this player. He's such a great and ¿Qué presidencia Locus? ¿Cuál es la rojita? Ah, no, ya. La Electron. A mí la que me gusta mucho de Locus es la rojita. Esa está con madre. El Hugo, Calabozo. Así ves los comentarios en la foto que posteó LG en Twitter. A ver. LG posteó algo, pero eso voy a checar. Will take a little extra seconds to actually plant that bomb through the smoke. They actually take it longer than everyone would have anticipated. Maybe beating Q9 to push through. That's exactly what they're doing, and they're going to begin to trade kills. That's a double for Sai and a kill for Neon. There's the double for Neon now. It's so quickly that Q9 barely gets a shot at actually answering back to that aggression. Gracias por ese gran hermano. And King's going to take down Yang 1. So, immediately decided. Once the dust has settled, we'll start flying across the screen. At least at the very time, Sun isn't the only one that found kills. Of course, Jinan was able to at least answer back. Was able to turn that goose egg into a breadstick. But Wolves are just in championship form so far. Already 1-0 up in the series. Now taking this as an offensive attempt to try to go through middle of the map. Expecting for more aggression to come through Q9, but albeit they did, it just went through pillars, not through the middle of the map. So late to collecting the bomb is King. Míralos, güey. He llegado hasta el otro lado, güey. That's right. Well, right now, at least the side of Q9 has an extra second to think. Ayer cómo quedaron, no mentira, ayer no. Antier cómo quedaron Wolves Q9. 2-1, pero el bait de quién lo ganó, banda. How did he get that kill though? I'm not that sure, honestly. There's 2v2 down now to the last. The bomb's going to be planted. And Zai and King are actually going to isolate themselves comparatively to the opposite side between Uling and Yang. Decide to double up their efforts. Wolves. Vale. I guess for the advantage that you could just play for the clock, but King just overextends, gets caught lacking on the ramp. Plenty enough time for both Uling and Yang to get back towards the bomb. Q9 Club. 3-1 prácticamente. Lo que están haciendo Bake es racismo contra los orientales, aunque Bake proviene de Israel o algo así. De él no sé de dónde sea. Ayer apenas lo vi, pero se me olvidó. Déjame ver. Which could take us to the fact that, as you mentioned, it was Wolves the only team to take a map away on Search and Destroy on Meltdown. It is also today that Wolves is de Canadá. To take a map on Hardpoint over the entirety of the weekend. Wolves are según Envoy es afgano. Ah, sí. Aquí al menos en la página está registrado como si fuera de Canadá, güey. El bait. You gotta push through if you want any chance to be able to retake this A-bomb site if you are Q9. That's exactly what they're doing. They're going to leave one player behind. That's going to be Uling to potentially try to take this back through the middle, but the flank was at least looked at. It is not fully secure if you are Wolves. You need to keep that in mind if you are King, who is able to at least turn burn onto another one. 2 more players to be worried about, and King is just letting them have it, bringing on shots through the staircase. Last player alive. Él vive en Canadá, pero no es de entonces de Canadá. Yesterday, Wolves execute over towards A. Very quickly, once again, they take another route. Vague es de Canadá, pero tiene raíces iraníes. Ah, vale, David. Gracias ahí por el dato, mi hermano. No sabía.
That is a 4-1. That's the last round prior to us switching rounds. Es como que son saves. Es canadiense, pero creo que por naturalización. Ese güey es de Líbano. Ah. Eliminaron al LG, Simón. That is now going to be a 3 versus 2 Wolves on the back end of this situation because not only do Es they que, lose more bueno, players, ahorita les they also enseño. lost control by the bomb. Aggression is a Sí, nice por shirt, ejemplo. and it looks great on UQ9. We'll have to keep some of that plus some extra before we swap sides. King, Neon, last alive. And Neon has a sniper, and so does King. So you feel like that these gunfights have to either be long-range picks or just nice, nasty little flicks. We'll have to see. The last 3 players for Q9 have actually completely given up the A-bombs. I'm not too sure if they were aware that they actually the bomb was patty-caked over by the A-bomb. Luckily enough for them, Wolves have to take a considerable amount of time to clear all the pillars before they recollect that bomb and plant it. I mean, Wolves definitely thought that they were there expecting, waiting for them, but apparently not somehow. I don't know, maybe between all the chaos they didn't realize that he was on the ground, and because of that, there's going to be LG llama, ya llama. to try to defend the staircase while Neon is on the opposite end of the spectrum. There's King with the first. King tries to El run rey away, que runs vi. into a pillar, gets stuck, Esto and Champs taken murió down cuando by eliminaron Neon a on Tele, one pero two. revivió Tries cuando to first, and he eliminaron goes a for the second, LG. stun, convinced the first shot. They are bouncing back and forth. Takes Güey, that ahorita kill. todos se lo There's están plenty comiendo, of time, cabrón. but they are LG. using that. Was No tremendous. mames, sí se la difuso. Se fue demasiado lejos el Nian, cabrón. Receiving so much Se mamó. he goes back on time and defuses that bomb. That's the right call. You always have to communicate from the 2v1 how many times you tag that player. ¿Quién eliminó a los traidores del LG? ¿Cómo se llama? Godlike. Sides will swap. 2-round lead for Wolves. Now it is Q9's attempt for offense, and they love this B-Song. Let's see though. 4-2, side with the first blood. ¿Qué equipos quedan vivos? Estos dos. El que gane de estos se va a la final versus Footlight. Y ya, sería la final la decisiva. Para saber ya quién gana. $400,000. 400,000. 6.5 millones de pesos mexicanos. A la verga. As King and Neon again are last alive. They both have snipers. They just turn and ring all the way across Neon. No mames, el Neon, cabrón. Una doble. Versus Neon. First shot, just a bit outside. A la verga, cabrón. All that she wrote for the round. What a 2v1 A la verga, cabrón. for Wolves. Put themselves now up 3. El Spades, güey. Spades, güey. Ayer estaba diciendo que tal vez Nian sí le daría miedo, güey. O sea, que le daría miedo jugar contra él, güey. Pues imagínate el nivel de Nian, cabrón. O sea, ya no es Lucasino, ahora ya es Nian. No, pues es que ayer estábamos hablando de eso, güey. Y, o sea, decía que, por ejemplo, Lucasin lo que tiene es que tiene un timing y un game sense muy cabrón, güey. Pero decía que de los que ha visto que no, contra los que no ha podido jugar porque ha visto muy cabrón de sniper, que precisamente es bien, que sí le daría miedo. 2 para 1. That's gonna be a 1v2, and Maoki on his own getting pinched by both at the same time. Will bring another victory round for the Wolves. Y son las bestias. When we were going into that map number 2, Que básicamente cada uno tiene. we were sitting here saying that this is a must-win. Vamos, for ¿verdad? Si ni De los mal que dijiste, recuerdo, uno Vidal, la cada final uno es será el un mejor equipo. de 7 mapas. Sí, la final es el mejor de 7. Dani no era 1 millón. Es que es $1 millón en prize pool, mi hermano. En prize pool les das de cuenta el acumulado total de todos los premios. Pero el primer lugar se lleva 400,000. Ya se quedó una LG, ya Isaac. Oye, pero ya viste que ellos usan la MW.
De pistolitas La igual. pistolita, más la .50. Supongo que por la cadencia. Quiero pensar que por eso. No mames, no lo vio abajo. A la verga, güey. A la verga, cabrón. Nice, nice. Q9 are still alive. Keeping their heads just barely above water for sure. Man, Neon is certainly on one today. Championship caliber looks for Wolves Esports. 14 kills, and the majority of that is all with the boomstick here on Meltdown map number 2. Q9, offensively, spear, and the tip of the spear of the approach is Yang. ¿La final es hoy mismo? Sí, ya. Ya la final ya es hoy también. Termina esto, dan una pausa de unos 10-15 minutos y yo creo que ya le dan. ¿Esa es la final de finales? No, este es semifinal. El que gane de estos va contra Goodlight. That thing will be probably pushing towards A, which is coincidentally not being defended or watched over by no one but Neon. Neon at a distance, I don't think he's got a great angle to actually have an understanding of what's going on, and that's something that Q9 will or should abuse in here as we see Yang beginning to plant that bomb. That's going to be now 45 seconds on the clock. Bomb planted, 5v5. Primero juegan por el tercer lugar. No se va a jugar el tercer lugar. El Enrique, estas mamón, bro. 2 para 2. Se supone que deberían de jugar por el tercer lugar, ¿no? Pues es que es el mismo premio, güey, entonces... Yo creo que ¿es el mismo premio, güey. Entonces es lo mismo, güey. Supongo que ya nada más el lugar lo van a decidir por la diferencia de mapas ganados y perdidos, güey. Pero en general el premio es el mismo, entonces ¿para qué? La Master viene después de la Champs. Simón Reiner, la Master todavía es después. Creo que es en enero. En enero. Tal vez, Horacio, tal vez. No longer know what that feels like, and they wanna know it once again. Double kill for Sai, who gets executed. Now there's a triple in favor of Q9. Double for Owling particularly. King trying to retreat, some revenge for his allies. That's not gonna be the case. That's 3 kills now for the side. Sorry, 4 kills now for the side of Q9. Neon on his own. We'll see how the bombs planted in there. ¿En cuarto lugar? Tercero o cuarto, depende. And from the third row up above, there's Owling to make it happen. That is now 3 rounds in a row going in favor of Q9. 3 rounds on the bounce. 1 more round to at least secure OT. Only time will tell. No mames que se la remontan. Ya les sacaron 3 seguidos. At a moment's notice, this is a swarm of wolves over towards the A-bomb side. There was a lot of utility that was thrown over here previously by Q9, but they're nowhere to be found. This has been their bread and butter. Es que ve, güey, todos van juntos, güey. Pushean y se van. Y ahorita dentro de lo que cabe están jugando calmados, güey, también supongo que porque los otros están jugando bien, pero por ejemplo te digo ayer a Tribe, güey, o sea, iban y los buscaban hasta su spawn, güey. A la verga ya. 2-0. Ay, berro. Gracias, Miguel, por la semana. Pues mira, güey, ahorita llegaron hasta el otro lado, güey. Sí, güey. Simón, ¿de dónde son Wolves? Ambos equipos son de China. Atrás se los vieron, pero feo, bro. And there was nobody trying to watch that exit whatsoever. You had 3 players essentially in your spot if you are Q9. Rushan como enfermos. Sí, cabrón. Güey, pues si no mames, a LG como le rusharon, cabrón. La neta, LG me sorprendió quedar así de mal, güey. Güey, el banner 0-7 quedó, güey. No mames. Sí, güey, 0-7.
when it comes down to Meltdown Search, when it comes down to Search and Destroy in general. What is very characteristic. Qué rico un video, full rush, no como Gran, que se quedan detrás de una mina con el radar. Se quedan en full, en nada más digamos esquinando o en un spot ahí esperando media hora que alguien se asome, güey. Sí, güey, qué gran diferencia del compe a Ranked, güey. Güey, en Ranked literal es eso. Esquinear minas o quedarse en un spot hasta que alguien se asome. Es ajá, y ratear. Eso es el bait en Ranked, güey. En el compe nada, otro pedo, güey. El compe sí está chido, güey. No mames que ganó Good Light. Sí, cabrón. That you fall further and further and further behind. I don't want to say it, I don't want to jinx it, but I want to say it. No, dijo corre, pero sí. It might be. I mean, when it comes down to control, hasn't ever really gone the way of Q9. I mean, again, this is your #1 control team in China. Nobody is denying that. The one thing that you can at least look at least Q9 were smart, and they didn't want to face them on Crossroads, and most importantly, didn't want to face them on Standoff. Regardless of the matter, when it comes down to Raid, this is not the first time that these two teams will tango on this map mode combination. At least I do believe so. ¿De dónde es Good Light? Ellos son de la India, bro. It will, in fact, be the first time that we're going to see them two face off on Raid control. But Wolves, Chupala mis jugar. I don't think it really matters where they take the dance to. Miren, por ejemplo, esa es una de las secciones que normalmente hace Bake. Ese pose es de Bake. Occidentales es lo mejor, el oriente es un culo. Muy bien, de Cagendra, güey. O sea, sí me explico por qué se gana el hate del mismo, él solito. Por hocicón. El momento, güey. El momento. Güey, pero todos se emocionaron, güey. Sí, a huevo. A huevo. Pero ve cómo luego todos se levantan de la silla. Y no sé por qué, creo que hasta de tele están ahí, güey. O sea, sé que tele estaba ahí al frente, güey. Pero no sé si fueron de los que se levantaron, que siento que hasta también de ellos. Güey, pero ¿qué tal el año pasado, güey? Hasta el Tectonic sus señas, güey. ¿No fue eso hace 2, güey? Fue el año pasado, ¿no? No, yo recordaba que fue hace 2, güey. Pero de hecho hace rato lo mencioné. O sea, bueno, sí, Tectonic, en ese aspecto sí recuerdo el que hizo las señas y todo, pero después pidió disculpas de eso, güey. ¿No te acuerdas que volvió a hacer un tweet diciendo que fue el calor del momento y todo eso, pero que se disculpaba y que mucho respeto para el rival? With that peg skill, they're gonna get it. One more, that's all it takes. They've only dropped 2 lives, double kill for Neon. What a way. ¿Fue el año pasado contra Wolves? Ah, vale, entonces fue el año pasado. They're here to win. Saucy subió un estado gritando, chécalo. Sí, vi, también Saucy grabó el momento cuando ganó, güey. Lo subió también. Solar, güey, puso de estado, el karma es real. Sí, güey. Güey, pues te digo, todos le tiraron a LG y un poco más a Fake. El Orochi. ¿Cuál? Ahí está el Orochi en tu chat. ¿Qué andaba? Tele también se levantaba a festejar. Ah, fíjate. Fíjate. Sí, me imaginé que hasta de ellos se levantaron porque estaban justo de ese lado donde vi que muchos se levantaron. Ahí estaba Tele.
they are trying to just surround them all at once to eventually go for some sort of spawn trap is my guess, but that's not working out whatsoever, losing several members in the process. The one coming from behind is going to be Yanku. El pasado, sí, ya ves, fue el pasado. Hace 2 años fue en remoto, no fue presencial, güey. Ah, sí es cierto, güey, sí tienes razón. Sí fue así. Sí es cierto, toda la razón, güey. Toda la razón. Pero a pesar de que veis sea muy tóxico, es muy bueno para estar en ese team. Claro, y eso nadie se lo va a quitar de que sea una verga. De hecho, por ejemplo, es lo que a veces he comentado, ¿no? De que en Ranked un vato te toxiquea o se siente la mera verga por ser un rank warrior. Y yo así de, güey, es que, ¿por qué son así, güey? Digo, al menos, por ejemplo, que hemos hecho el comentario, a lo mejor que al menos un Vecte es así, güey, pero, güey, tiene con qué serlo, güey, porque es una verga. Lo hemos dicho de Yuki también, es así, güey, es tóxico, lo quieres, pero al menos tiene con qué demostrar el por qué es tóxico, ¿no? Que hay vatos que son tóxicos y, güey, son unos simples rank warriors que no mames, nada que ver, ¿no? Y sí, en eso sí hay que aceptarlo, es un jugador muy cabrón, güey, por eso está ahí. Pero también ve las consecuencias de ser así, a pesar de ser muy bueno, cuando te toca perder, ve, güey, todo lo que te toca de hate, güey. Nadie está diciendo que es malo, simplemente le están haciendo hate por como es. Exacto. Félix, tengo entendido que la rola India de Good Life es una rola que utilizaron en Guantánamo para torturar terroristas. Quizás eso influyó en el eje. ¿Cómo, amigo? ¿Cuál rola que utilizaron? Es que ni siquiera, honestamente, no lo presté atención. Así es, linda. Está recibiendo lo que él mismo sembró. Sí, totalmente. Siento que celebran más la caída de LG que el hecho de que ganara KL. Tal vez sí. In there, Shing has the claw available. Intrigued to see how we begin to see the usage not only of Sing, but also the entirety of the players here with the operators, because let's be reminded, on that hard point that Wolves won, I would argue that they didn't necessarily take too much value off of their operators, and I feel like Q9 capitalizes on that, and they do get something out of their own operators. Something different could happen on this game. No, la verdad no lo he escuchado, mi hermano. For that map 1 into this map number 3, Q9 definitely did a better job at just flipping the operators and being able to find more value off of it. 4 eliminations in between the two. As far as lives are concerned, operators on the board for 4 of the 5 players for Q9, 3 of the 5. Tal vez, mi hermano. About a minute, 36 left on the clock, and Zai tries to. Te digo que básicamente está grabando el momento de que pierde, güey, LG, y lo celebra. Thanks to his teammate there of Neon on back laundry. This is a double pinched effect currently going on for Wolves, trying to find more kills, mitigating the life down to just 2 lives, as Peg is finally dealt with inside of Art. And this push now is starting to put itself together over by Ring, but it was just 2 players strong. So Q9 gonna have to go back to the drawing board on that one. Yeah, Neon with a double kill there with the sniper, gonna miss the next one, but Sai doesn't miss. There's the first one with the Annihilator, ready for more blood, begins to push, and so does Sing. Not only the Annihilator, but the Claw was popped in there. The lives are now slowly but surely going in favor of the Wolves. Sing with a kill. Sai gets taken down. Sinan with a spray and pray. Chopper gets a kill onto King, but that's not going to be enough. The lives still are going to be in favor of the pack. And in here, Q9 has to make some difference, some way to actually be able to outplay the opponents. You cannot be constantly far behind your enemies, or else they're going to get knocked out. I don't want this to be a 3-0, but the side of Wolves are just playing so smart every time. 10 plays up against 11. 22 seconds.
This needs to be the push. If you are Q9, you need his offensive conversion. Malachi gonna invest the Sparrow. Jinan gonna at least take down Zai. The big kill feed coming through from Q9. They have to touch the zone. They're currently residing around the B control zone. And you have players trying to push Binbap in the back of Laundry. Gravity Vortex gun just misses a little bit too close. The claw down invested from Uli. Trying to keep these players at bay. Last Se viene el 1-1. here for Wolves Esports and Q9 have the second segment locked in. Just trying to spam around the corner. Trying to find more kills. Now 2 plays up against 7. All of the operators utilize 1-1. convert the offensive. Si Tele se hubiese llevado el Chamo y Comanca, estuviéramos viendo en la final. Good Luck versus Tele. Estoy seguro que sí, mi hermano. No, y si se hubieran llevado a Rambo, hey, no hay quien los pare. Acabo de llegar, Dani, ¿qué ha pasado? Pasó lo imposible, mi hermano. LG perdió versus Good Luck. No ha habido ninguna Colgate. Sí, o bueno, hoy no, y ayer creo que tampoco, pero sí. Íbamos a ver, creo que una vez o 2 veces Colgate. But there's the use of the trophy to prevent that from being a complete massacre against Q9. And that was the biggest thing again for Q9. Nian está loco. Es muy bueno con el sniper, hermano, pero de verdad muy bueno. Every single operator just to convert the offensive round. Now Wolves have the lay of the land and the operator advantage. Big kill feed to speak of once again. It's a fantastic opening ramp for Wolves Esports. Now 25 plays up against 19. Second segment locked in over at A. And they also have King for Wolves pushing over towards B. Which zone do you try to defend? The majority of the players for Q9 were already invested on trying to get these players off of A, so now Wolves gonna flip the map on its head, working on that second segment at B. And it's atrocious for them. They're trying to focus on B, but look at Alpha. There's inside of it. There's Xing. And then at a distance, we have King here with the War Machine, who is gonna get knocked out by Sun, who tries to surprise with the Fennec. Takes a 1, takes a 2, but not a third. Gets taken down. Bravo has already been taken. And in the meantime, Alpha still está totalmente pinta para Wolves. No solo llevan más kills, sino que esa A prácticamente ya está a nada de irse. ¿Nadie ejecutado a alguien? No, bro. No ha habido ejecuciones. 17 plays up against 13. Peg has an operator, so does Sun. You feel like that these De todos los que hemos visto hasta el momento, banda, ¿quién ven como posible candidato a llevarse el MVP de la Champs? For Q9, but it's Xing up close. That's able to get the job done. Finds himself too. 16 plays up against 9. Trying to get these players off of the A control zone are Q9, but the claw's gonna get puffed for Xing. He slides into the basketball court. Snaps forward towards the player top. Eso ahí ya se lo llevan. 3 plays up against 15. You can't get to the zone in time, Q9. It is over. Wolves take a 2-1 Marcionian. Bueno, mames, Marci ni jugó, güey. Brutal to witness, ladies and gentlemen. Niano, el de la R9 de Good Luck. Ni envió el video de todo de la Biblia del sniper. Zion Nian. El Trunks. Nian MVP, creo yo. Lo que sí, yo siempre he tenido la duda, ¿el MVP de la Champs se llevará algo aparte? ¿Un premio aparte o solamente es el puro reconocimiento de haber quedado como el MVP de la Champs? Estaría chido que les dieran algo, ¿no? Este Champs luce que es para Good Luck, se ven más organizados que los chinos y siento que como si tuvieran un plan para todo y para cada equipo. Pues ya de hecho ya había perdido Good Luck, creo que contra Q9, si no mal recuerdo. A ver, ahorita checo. No mames. ¿A qué hora me salí del Discord? ¿Se cerró mi aplicación? ¿Me salí? Yo digo, no habla este güey. Y veo que estás hable y hable, güey. Y veo que está cerrada la aplicación, güey. No mames. Se va muy. But the conversion for Q9, instead of trying to flip back through the middle of the map, are actually taking this push. Habría que ver, amigo, luego, no sé. Yo no quiero especular, ya que sea lo que Dios quiera, porque por tan solo lo de LG versus Good Luck, ahí sí lo dije bastantes veces, yo creo 100% que va a ganar LG, y mira.
who could confuse them off a little bit is their son. Let's see how much he can do. Yang and Sinan gonna get a few, gonna try to break through. El MVP se lleva una despensa y una licuadora, mi Dani. Tober me lo confirmó. Pendejo. They could eventually try to push inside of the hill, but that could also be risky. That could be detrimental. Dover for King turns around, tries to help. Song with the double yet again. That's gonna be a full-on Hunter Killer drone available for him. It's like an assistance or two to get that bread and hurt even deeper onto the walls, trying to take us to a 5th round. Ellos se está vuelto locos, siguen todavía con la bebé. Siguen saliendo más cosas. Q9 are just struggling to be able to convert any sort of this forward positioning into total map control. Last player alive that was pushed over by back jungle. King sniffs him out. Genon is off the map, back into the respawn screen. 6 plays up against 6. You feel like this has to be the last-ditch effort for Q9. A ver, se lo alcanzó a llevar todavía. 5-5, güey. No respawns remaining on either side. It's 5v5. Almost starting to feel like a search and destroy round the way that it's going to be looking like. But King as an operator, you feel like he might pop in if he feels like he can close things out here. 2 kills do come the way. 2-2, cabrón. A la verga. King has an operator left to use. It's a push through the back staircase, and he's nowhere to be found. Big trades to speak of. 1v1. Wolves quiere sacurar, güey. Sacó la garra, güey. All the way through kitchen. The claw's been popped for Jing, and he's gonna find nice, cabrón. staircase. Wolves. Todo por el nada, bien ahí, cabrón. They are incredible, ladies and gentlemen. With a 3-0. Tele tiene mucha posibilidad, sí, sigue el mismo roster para este año. Tele siempre le ha ganado a LG. No siempre le ha ganado, pero sí, claro que son, digamos, los dos más fuertes, digamos, NA y Latam. Siempre han tenido muchísima rivalidad. Pero pues a ver qué pasa para el otro año, mi hermano. Ven que de momento, como sea, ya los mismos jugadores publicaron en historias que hay TLE para el siguiente año. No les quiero decir quiénes son refuerzos, pero... ¿Ya hablas de Candelillo? Pero, ¿ya viste la diferencia, güey, de esos dos? Se saludan, les felicitan, todo bien, güey. Sí, güey, la neta sí, todo bien. Te abrazan, güey. La neta, qué chido, güey. No, que los otros güeyes. Al contrario, eso, cállate, cállate. Bueno, lo único malo de esto, de que quedara así 3-0, es que LG tercer puesto, güey. No se van en cuarto, se van en tercer puesto. Bueno, pero es el mismo premio, güey. Es el mismo premio, sí. Ya, güey, es lo mismo. ¿A ti te encanta el chisme? Pues claro. ¿Y por qué no lo pones en español? Los casters no me convencen, bro. Ya sé, no les entendemos a estos, pero... O es al menos entender que le meten emoción, o aburrirse un poco. El Sai nuevamente MVP. Yan también rifando. Showed off against each other, whether that was here or that was in previous events, and Wolves just really cemented their ability. Sigue viendo el chisme de Twitter con Bake, a ver. No, es que no sé utilizar bien Twitter. I saw some of them in the crowd watching a lot of these maps unfold. Not a whole lot of VOD to go off of, not a whole lot of time to turn around going in towards Grand Finals as Wolves get the job done. In 3 maps, not as decisive as I'm sure they would like. The comeback on the map. ¿Quieres que lo diga, Linda? Almost had to go to OT in the meltdown start to destroy, but that control again. Sheer dominance being exemplified by this Wolves roster. They are the #1 team of out of China in control, and boy howdy did they show that today. Puede que sí, mi linfo, puede que sí, pero de todos modos, chorizados ya están. Este es, por ejemplo, de la publicación que había hecho Luminosity de que quedaron en cuarto lugar. Y ve lo que le ponen. Care, honestly, it's going to be a good grand finals. Godlike, again, as far as India is concerned, broken past their skill ceiling that we saw them from last year in Raleigh. Desde el momento de cuando les ganan, y etiquetan al Bake, o la Bake. Les Bake, o los Bake. And obviously Godlike watch this matchup go down.
maybe take some notes along the way. But before we get into our finals matchup, let's send it on over to Tom one more time for an interview with the Wolves. Thanks a lot, Glitter. That's right. We're here at the bomb wall for the second to last time. Another knockout match, and I'm here with Neon from the Wolves, and of course Zion, who's helping us out. And so the first question I want to ask is, China versus China semifinals, going head-to-head against your same region, did that feel different than the international matches that you've played this weekend? Hace rato, a ver, había visto 在打的体验上有感觉到一些不同吗？跟其他的外国战队对战的时候？我觉得国内队伍对我们交手比较多嘛，我觉得他们相对来说 Wolves en 了解一点我们，我觉得还 La caída de Bey. So it's a team from the same region, so we have actually played against each other many times. So it's actually a rather difficult matchup for us. Dani, cuidado viendo Twitter en directo. Ah, que aquí sí llegan a salir muchas cosas que me podrían banear, ¿verdad? Sí, es cierto, güey. Es cierto. Ah, cabrón, ¿cómo sabes? ¿Eh? ¿Cómo sabes? Porque tengo entendido que esta es la red social donde no hay como... ¿Cómo se llama esa madre? O sea, puede haber racismo sin pedos y... Ajá, lo que dijiste. Lo subiese. Mira, justo ahorita acaba de decir... A ver... I am looking forward to playing against Godlike. Está diciendo que Chamoy la chupa. And it is a bit of a shame that I didn't get to that we're not. Que gracias a Rambo por haberlos entrenado, que todo se lo deben a Rambo. Eso fue básicamente el resumen de lo que dijeron. Pero mira, nomás uno tiene lentes y el otro no, bro. Pero se parecen de lo mismo, no vas con lentes y sin lentes. Sí, bueno, primero revisa antes de mostrar el stream, no vaya no vaya a ser, vale, digo. Si no, hay chingos de nepes también. A la verga. Bueno, eso yo creo que depende de lo que buscas, ¿no, mi hermano? Yo creo que si te salen nepes es porque buscas. Of the competition for what you could consider anything other than the final stage has been knocked out. It's now down to our top two. A little bit of love there at the end. Right? I'm okay with that. I mean, you even heard it from Neon right there in the interview. Larga vida, Rambo. Rambation Chan, esta por la vergation. Over the entirety of the calendar year, let alone the past few months. Yeah. They are the number 2 Güey, team. ya estoy aquí bien campante y me tengo que arreglar. Pendejo, ahorita vengo ya, güey. Regardless of the matter, there's a lot of good love in between those two. Yeah, well, we'll take a look back at the bracket in case you're just joining us for the first time here. Güey, el Bake subió... Banda, el Bake subió hace unas horas de hoy, de que vamos, una foto de... Semifinals portion. Güey, le están poniendo 07. Le ponen unas botas de payaso, güey, de que quedó como túpido. Apparently for the second que quedó, güey. Es la foto que subió Bake de hoy. About to battle it out for the top prize of $400,000. The trophy. Also, have you guys pointed these out yet? Have you showed these? I'm just gonna. Please. Oh. There it is. I don't know. Have you seen these? No, they're amazing. They also get all of these races to go along with the championship title, as well as the trophy. Chinga, eso no vi. ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué rollo? There we are. Ay, perro, ¿les van a dar eso? Ah, no mames, se ve bien pinche hermoso, cabrón. ¿Y eso para qué es? ¿Alguien que sepa inglés que diga qué pedo? I'm gonna work on that. But I also have a special treat for you guys. Yeah? Yeah, I have a surprise interview ready to go with F-Dot with a very, very special person. I'm excited to see what they have to say. Como los anillos de la NBA. Hey, what's up? Welcome down here. We're hanging out at DreamHack. Obviously, we've got the Sí, es un anillo, ¿verdad? Sí, es un anillo. Pero no sé si es pienso que es un premio para alguien. ¿Qué onda, mi hermano? ¿Cómo estás? Muy bien, dijeron que traduciera algo. ¿No viste o no entendiste para qué era el anillo? ¿A quiénes se lo van a dar? No, cada año les dan a los campeones un anillo. Ah, no manches. Pero no sabías los eso. Campeones. No sabía. Sí, nada más a los campeones. ¿No ves que el güey es el bolo? ¿Quién es el bolo? Tiene ya 2 en maricón.
No, me acabo de llegar ahorita, hace rato estaba viendo el juego y estaba viendo el juego de este de LG y iban a 2-1 ganando cuando ganaron el control, ajá. Eso, ¿ellos los eliminaron? No. Sí, Goodlight los eliminó. No mames. Les ganaron el Hardpoint y en el BD, en el último mapa, 7-0, cabrón, les metieron. Verga. Les metieron una putiza, pero bien cabrón, Nadie se imaginaba eso, ese suceso. La verdad es que no. Está bien, no, y prácticamente todas las rondas del BD las acabaron, pero sí rapidísimo. O sea, les jugaron sin miedo al éxito, les empujaban prácticamente hasta su casa los DLG y no, o sea, de verdad se los traían pero si a pan y verga. Las Mafia por el Manet. Y el Manet se fue con 0 kills, sí. El Manet se fue con 0 kills, 0-7 se fue. Vergas. Eso sí. Es noticia. Y la neta me sorprendió. Y ahorita todos le están tirando chingos de hate a LG y en especial a Bake. Pero de verdad chingos de hate le están tirando. Vamos, lo que ellos mismos se buscaron. Exacto. Es que siempre tienen la costumbre de abrir los hocico antes. Exacto. No, hombre, ves que... No, es que iba a leer un comentario que estaba en el chat, pero sí, dime. Ves que incluso tachan... El equipo que lo saca tacha... Ajá. Cuando tacharon el vato que tachó el logo de LG, se voltea la cámara y hace una señal, vamos, con el dedo en la boca así de que se callen, así de cállense. Por lo mismo que acabas de decir, güey, que son bien hocicones, güey. En la cámara les hicieron eso. Hearing his voice in person here at DreamHack, yeah, I'm a little giddy inside. That's awesome. As somebody that works with his voice every single day, it is fantastic to see and the man behind the voice just walking. No es por ser mala onda, pero la neta me alegro que hayan callado al Bake. Yo también. Yo también, bro. Acá te voy a decir que no. ¿Y en qué lugar quedaron los maricones esos? Creo que van a quedar en tercero. Lo que pasa es que tercero y cuarto no se juegan. Pero parece que lo van a sacar por diferencia de mapas. Y si es así, técnicamente LG quedaría en tercero. The whole team's been killing it here all weekend long, but the weekend is almost Una vez más, confirmamos que los chinos vienen con todo. Y sí, la neta sí. Con esto ahora sí ya totalmente confirmamos que están cabrones los vatos ahora sí. Este año mejoraron mucho. And ready to go with how much is on the line. So it's time for the final break. Ya hasta la final. Ya ahora sí, la final oficialmente es de Wolves versus Goodlight. Y ya oficialmente ahora sí. Así es como están ahorita en el evento. Be great, you know? Is it too tight? I can loosen it up. It's definitely not loose. I can tell you. Output like accuracy and shit. El cadenón que trae. Y sí, I feel like I'll take a... Oh, this is actually pretty fire. Good hollow. It's like this, right? It's exactly how it is. Upside down. Yes. Flagging everybody. Cuarto dicho por ellos. Sí, vamos, ellos pusieron, de hecho que publicaron que quedaron en cuarto lugar, pero todavía ni siquiera se jugaba, o ni siquiera había terminado de jugar la otra semifinal. Yo creo que sí quedaron en tercero. El Bake es un hocico. Será verdad lo que dice Tofer, que el año pasado los chinos venían en desventaja porque jugaban diferente competitivo y no jugaban control. No, honestamente a nivel, digamos, de juego, sí se notó como una mejora de este año. Una gran mejora, porque sí, y eran muy buenos y todo eso y lo que gustes, pero sí claramente en esa región fueron superiores hace un año, más nivel, y ahorita sí
vamos, se nota no solamente a nivel individual, sino como equipo, se nota mucho trabajo, güey. Un gran trabajo de un año. ¿Te oyes con eco? A lo mejor porque tenía el volumen de la tele. No sé, estoy viendo la transmisión en la tele, pero... Ah, me sigo... ¿Todavía se escucha doble banda? Ay, verga, ya sé por qué. El micro de allá adelante no lo muteé. Espérenme. Está muy lejos, pero apagarle. Está muy lejos para ir a apagarle, desde aquí lo apago. Ya. Me escuchaba doble porque el micro de allá adelante no lo muteé. Dale. Ya escucha normal, ¿no? Ya debería de estar fino. ¿Qué pasó? ¿Quién avanzó? ¿Quién ganó? Good versus quién. Ya la final es Good Like versus Wolves. Y luego el Beck ayer les puso. Ya sí, pues esa es ahorita la foto que les enseñé de Beck. Simón. Todavía haciéndoles burla ayer también. Siempre mi equipo Fapo Wolves. Y ve, están en la final ya. 10 minutos más de espera. ¿Quién crees que gane, mi pollo? Pues mira, yo venía viendo ¿cómo se llama? Al Wolves, que venía muy bien. Pero ahora con este suceso que acaba de hacer este equipo de Good, no hombre, papi, ahí va a estar bien riñido, ¿eh? Sí, la verdad sí. Hasta bien, cabrón. Yo fíjate que yo todavía confiaba, que dije, si se enfrenta LG y Ghoul, yo creo que todavía LG le alcanza a ganar a Ghoul, ¿eh? Nunca me imaginé que estos Ghoul le fueran a tumbar el trono a estos canijos. Yo creo que eso nadie se lo esperaba. Prácticamente yo cantaba la final Wolf contra LG. Ese era mi final. Sí, yo creo que de muchos de nosotros. Y al final terminaron por sorprendernos los indios. O sea, sin decir, o sea, indios porque son de racismo. Sí, no lo dije de forma despectiva, sino porque son de la India, ¿sale? Sí, si no al rato me van a funar. Sí, va a ser BO7, banda. Ya la final es BO7. Aclarando, dije, aclarar. Sí, hay que aclarar porque si no, funenlo. No, pero no vayan, no abran Twitter, sigan funando a Bake, a mí no. Que no te funen Murdoblast. No. Lo dije porque obviamente, vamos, son de la India, no lo dije en comentario racista ni despectivo, no. Recuerdo el año pasado, bueno, este año en enero me ofrecieron a Kunai. Ojo. Pero estaba muy dolido y no quería saber nada. Dije, no quiero saber nada. Y sí, llegaron, después de lo de... este año, sí. Al inicio, supongo. En enero me contactaron. Pues sí, todavía había mucho resentimiento ahí. Sí, no, le dije nada. Yo no pensaba regresar ya. ¿Sí pensabas ya alejarte del competi? Sí, no, ya dije nada. Es que te das cuenta que tienes un sueño, tú tienes una meta, tienes ilusión, y de repente te quitan todo y te quedas, ¿qué pedo? Y sí, pero pues por ejemplo de ese tipo de errores se aprende, mi hermano. Exacto. Y ahora sí que por más amigos y más todo, si no hay algo de por medio, mejor. Exacto. Hola, Pau. Hola. Todavía falta la final. Simona y Sam, llamas la final. No, video, Guara reacciona a Dani racista. Este cabrón. ¿Te acuerdas de que el año pasado decían que lo mejor de la India eran sus CPs baratos? Simón, güey. No, es que realmente, vamos, Good Lake es de la región India y el año pasado fueron los primeros en irse y después Europa, los primeros, entonces realmente los teníamos como la región más débil, por así decirlo, porque
vamos. No solo fueron la primera región en quedar descalificados. Quedaron mal en todas hace un año. Entonces que ahorita ya han llegado hasta una final. O sea, claramente hubo un arduo trabajo de un año. Mejoraron mucho, bro. Y vamos, no puedo decir lo mismo de todos, porque Vitality fue también, al igual que hace un año, de los primeros en irse. Fue el segundo después de Inco. Y Inco al menos ganó mapas. Vitality de plano no ganó ni un solo mapa. De hecho, en la tabla se marca que Vitality fue el lugar 16 de 16. También es de la India. Pero Good Like, o sea, qué contraste, ¿no? Vitality de la India hasta abajo, Good Like también de la India hasta arriba, bro. Y posiblemente campeón. Chúpala, Enrique. Chúpala, Escobar. ¿Ya viste el video que compartió Murdoblas? ¿De que estaban grabando Vicky? ¿A qué hora juega el Dream Team, mi Dios Chamoy? Rambo Juacito Idres hay invitado especial Vague cara de calor. No mames el David, cabrón. A ver, deja ver, David. ¿En Twitter? A ver. Arte Lucasino. ¡Ojo! Bueno, lo único que les puedo decir es que el año que viene ahí vamos a estar. Ojo. Se las adelanto. Una little spoiler. Ojo, como debe. Vean. A ver, dejar volumen, a ver. Le dice, no record me, o sea, que no lo grabe, que no lo esté grabando. Ah, no fuera él que le sube video a todos, pero que lo suben, ahí sí ya se enoja. Ya va a llorar. Pero dijo una grosería. Pero dijo una grosería. Dijo una grosería. ¿Cuál dijo? A ver, pero no escuché bien. A ver, espera. ¿Te lo paso? A ver, espera, sí. A ver, mándamelo. Creo que dijo, no fucking recording. A ver, no. No, es que no lo escuchaba bien porque tenía doble eco. Ahí te lo mandé, a ver, chécalo. Yo nada más entendí esa parte como de que no me graben. Creo que sí lo dijo, ¿en serio? Es que no quiere que lo graben porque piensan que es talibán y lo agarra la sistema. No autorizo. Lo hubiera dicho eso, güey. No autorizo. Dani perdió el eje, no lo creo. Simón, mi hermano, perdió. ¿Con quién está hablando? ¿Dani? ¿Con Pollolín? Sí, dijo el güey. Sí, dijo. No me pinche grabes. A la verga. Eso. Por eso te digo, no le gusta que lo graben. Ah, pero no fuera él haciéndole video a alguien más. Porque ahí sí. Y se acuerda que ya tiene 365 videos para el año que viene sobre esta chance. A la verga. No, que hubieran ganado como estuvieran ahí tiri mierda ahorita. Sí, cabrón, si hubieran ganado, nadie los calla, güey. No los callan. Final entre un equipo de India versus Japón. No, China. China versus la India. Y pensar que TLE pudo sacar a Good Life. TLE se quedó una rondita de sacar a... No, ni siquiera sacar, porque ambos equipos iban 2-1. Pero se quedó a una rondita de ganarle a Good Life. A la bestia. Y ve Good Life en la final. Nice el big. ¿Qué más hay? A ver, vamos a ver qué más hay. Entonces Murdoblas subió ese video porque está allá o le pasaron. O también lo invitaron allá.
Los dos países con más habitantes del planeta se enfrentan en la gran final. A la virgen. Oye, Pollo, a ver, ¿me traduces esta parte? A ver, escúchalo en directo. No, es que ni siquiera se escucha bien. No, no se escucha. No, no se. Qué bien, a ver, te lo mando a ver si lo escuchas mejor. No, es de ni se escucha. No, pues es que no lo había escuchado yo, pensé que se escuchaba mejor. Pero no, como es la reacción de Jaunes. Pero sí o sea, quiero saber qué dijeron los de Good Life cuando hablaron los tres. Porque alguien hace rato subió un tweet sobre eso, pero quiero saber qué dijeron. Dice que te mandó Alejandro 1 en Inigi que se escucha bien. A ver. Bueno, el stream en categoría arte y sácate una chichi. ¡Hol! Es que el Bake puso West is the best y es us. Y ahora ellos dijeron is the best. West is us. Ah. Eso fue lo que dijeron entonces. Porque ese tweet o sea, sí era de, ¿cómo se dice? De Bake de ayer, donde puso a Cagendra tachado. Ah, Simón, lo dijeron al revés. Es cierto, por el Bake que dijo eso ayer. Miren. Bueno, silencio esta tantito. Los del fondo, ¿quiénes son? Bobby Place y quiénes más. Sí, pero básicamente se los devolvieron. Les digo porque, güey, es que qué necesidad. O sea, hace rato le preguntan, ¿por qué le tiran tanto a Bake? Bake ayer le ganó a Cagendra y puso Bake. Miren, les enseño el tweet. Déjalo, busco de nuevo. Es Noah, Little B, la chica no sé. Noah, Little B. Era Bobby, Noah, Little B. Y bueno, la morra quién sabe. Vean. O sea, mismo Bake se busca el hate, güey. Esto puso Bake ayer cuando sacó a Cagendra. Básicamente dice, el occidente es lo mejor, el oriente es un culo. Y los tacha. Por eso, ahora se la regresaron. No solo eso, le dijeron a Bake, cállate. Cállate. Te mandé una imagen a Instagram, fíjate, Verboy. ¿Qué necesidad había de hacer eso? Por eso te digo, mismo Bake se busca el hate. ¿Quién dijo que me mandó algo en Instagram? Alejandro. No, ese ya lo vimos, es el video de lo que te dije que me tradujeras. Bake no solo lo dijo ayer, solo lo reiteró, él dijo eso al final de la Champs del año pasado. Fíjate. ¿Los No me equipos acordaba de de qué eso. país son?
Son de la India y de China, mi hermano, los que están en la final. Son de esos dos, Bake. Lo que sí es que ahorita Bake quedó. Gracias, Linda. Igual ya lo pusimos, Linda. Gracias. Rambo sigue a Vanet en Twitter. Banealo. Ese güey tiene un problema de odio. Excelente jugador, pero horrible persona. Eso es lo que te digo, güey. ¿Qué andas haciendo como persona, güey, que nadie te quiere? O sea, sí, es una verga como jugador. Y mis respetos como jugador y todo. Pero, güey, o sea, como persona sí, qué pedo, güey. Hace rato alguien decía, Jaja, Dani, es espero que a lo gane el mejor de es... India o quedaré cara de payaso, cara de payaso. No solo tú, Chacal, prácticamente todos pensamos que iba a ganar de LG a Good Luck. Estoy quedando. ¿Era Nikki? Rambo le iba a LG, banealo. Pues yo también creí y también había de mi parte cierto apoyo a LG. Y es que no tanto a LG, más que nada a la región. O sea, mi apoyo y por qué quería que ganara LG, más que nada el apoyo no a ellos como equipo, sino a la región. Y mi razón para que no quisiera que ganaran era totalmente por el equipo. Yo te mandé, búscame como Ale. ¿Eres Alexis? Esa no la voy a poner, bro. Ya vi la foto que me mandaste, esa no la voy a poner. Pero la que sí me dio chingos de risa fue la de Mordoblas, donde etiquetó al Bake. Mordoblas. El campeón juega con Rambo. Vuelvo y digo, porque siempre juegan los mismos. Chinitos son diferentes, con diferente suerte. Se parecen un chingo, güey. ¿Qué habrá hecho Rambo para que todos quieran su baneo? El Escobar, güey. Ahora apoyar a los chinos o los de la India. Honestamente, yo creo que, güey, es que me encantaría que Godlike gane. Sería como la sorpresa, yo creo que de todos. Porque hablo opinión personal, no esperaba mucho de esa región porque el año pasado se fue como de la peor región. Entonces, no esperaba yo, al menos yo no esperaba mucho y güey, que estén ganando ahorita. Ahorita sí me gustaría que ganen, que sea la sorpresa de este año. Good luck, güey, los chinitos se empezaron el cobicho. Bueno, eso por una parte sí lo entiendo, güey. Chinito, güey, y su murciélago. La Pau. Yo recuerdo cuando era estimado por ese Sword. Yo recuerdo cuando Killer Rambo era mi amigo en Mobile y luego él me eliminó. Ahí me sentí bastante feo, la verdad. Tengo depresión desde entonces. No mames. GL estuvo a una partida de quedar eliminado por TLE y ahora están en la final. Sí y no, Chacal. Estuvo no a una partida, a una ronda. Bueno, sí, también a una partida. A una ronda de ganarle a Good Like. Es por eso te digo. O sea, TLE jugó muy bien, muy bien. Good Light ya vimos que no era cualquier equipo, era muy bueno. Nada más que detalle, no estuvo a una partida de eliminarlo, porque fue ambos iban 2 wins, una derrota. Estuvieron lo hubiera mandado, digamos, o sea, Good Luck hubiera seguido jugando, pero sí casi le ganan. No supero la humillada Bake. Se remontó con ambos. Ey. Oye, pero este sí me dio chingos de risa del Mordablas. Sí.
te ves... Momento. Me humillaron 7-0. Cierra tu culo. Se la mamó el Mordablas. Y respeto para los chinitos. La verdad es que sí, La verdad es que sí. Pero respeto para jugadores. Ganan el respeto con el que van y saludan al contrincante. Eso no se veía ya cuando muchos son prepotentes. Pues es que en realidad, incluso lo dijimos al momento de que pasó. O sea, tanto Q9 como Wolves, la diferencia de lo que fue LG versus Goodlake. Mientras que ahí hubo como esa toxicidad cuando Wolves le ganó con 9. Lo primero que hicieron fue ir a saludar al contrincante y abrazarlo. Güey, eso, la neta, que chido, güey. Respeto para el rival. Me pareció excelente. Algo que para nada pasó con con LG y Goodlake. ¿A poco sí, Linda? Eso fíjate que no me di cuenta. Supongo que estaba viendo los tweets. Es que hay que saber ganar y perder también. Totalmente, José Luis. Totalmente, bro. Estoy de acuerdo. Es lo que dijo Nian en su entrevista cuando ganó a Q9. Mejor si me lo dices, te lo agradezco. Porque no es inglés. Te dije, Daniel fue demasiado tierno. No me di cuenta. Entonces el de Wolves le puso un corazón a Q9 en lugar de una X. Qué chido, qué bonito, qué bonito. Pues por Instagram en su entrevista. A ver, lo voy a poner, pero no lo voy a entender. For what the almost the second to last time, another knockout match, and I'm here with Neon from Wolves, and of course Zion, who's helping us out. So the first question I want to ask is China versus China semifinals, going head to head against your same region. Did that feel different than the international matches that you've played this weekend? 我们这次半决赛打的是中国队跟中国队，在打的体验上有感觉到一些不同吗？跟其他的外国战队对战的时候？我觉得国内队伍对我们交手比较多嘛，我觉得他们相对来说了解一点我们，我觉得还比较难打的。So it's a team from the same region, so we have actually played against each other many times. So it's actually a rather difficult matchup for us. Still got the win, though, so congratulations on that one. And now you have the grand finals in front of you. I'm not going to ask about strategy. I'm not going to ask about anything. Just what are your feelings going into this final match? 还是恭喜你们赢得比赛。然后现在马上要打总决赛了，我不会问你们的战术，也不会问你们的计划，就想问一下你现在的感受如何？我觉得我很期待与 Godlike 在决赛交手吧。但我比较可惜没有碰到 LG 那个喜欢说屁股的人。喜欢说什么？屁股。I am looking forward to playing against Godlike in the grand finals, and it is a bit of a shame that I didn't get to, that we're not getting to play against LG, especially against the one who likes to say ass. Ahí es esa parte, güey. Dice, no, honestamente gran parte no le entendí una verga. Pero al final sí, también porque ya lo había leído. Es una pena que no podamos jugar contra LG, especialmente contra el que le gusta decir culo. O sea, Bake. A la verga, güey. Güey, es que te digo, güey, todos le tiran a LG y especialmente a Bake, cabrón. Güey, ese vato debe de cambiar sí o sí después de esto. Y si no, el peor, güey. Pero ese vato tiene que cambiar, güey. Ojalá y con esto, que esto le sirva de lección y aprenda, cabrón.
Bake en estos momentos es Rambo. Ellos querían jugar contra LG. Es una vergüenza que no se pueda jugar contra LG, especialmente contra el que le gusta el círculo. Simón, básicamente eso dijeron. Yo sí me quedo con muchas ganas de ver un Q9 o Wolves versus LG. Sí me hubiera gustado muchísimo verlos. No es lo mismo a veces, vamos, dices, se juega un Scrim y listo. No es lo mismo un Scrim a una Champs, una final. Me hubiera gustado muchísimo. Me hubiera gustado mucho, pero estoy satisfecho también con lo que está pasando. ¿Qué anda mi Borlín? Algo me mandó el pollo. Hay demasiados memes de Bake en Twitter, tanto hate. ¿Qué ha pasado en realidad, Dani? Nada, mi hermano, solo le ganaron a LG. ¿Por qué Bake es tan odiado? Es que por sus actitudes. Ahí está el video que se escucha mejor ahora sí. A ver. Simón, ese ya lo habíamos visto hace rato, mi hermano. Ya me lo habían mandado que se escuchaba bien. Dicen sí, se escucha bien. Ajá, de Wes, ves. Es quizás, ¿no? Algo así dicen. Dice, este es para nuestro mejor amigo, la bestia del culo. El Bey. A ver. This is the best bestie ass. A la bestia. Pero dicen eso de que eso es para el Bey. Esa parte no sí dice Bey, pero como dice para la bestia del culo. No dice el nombre. Por eso, pero sí dicen eso de que es para el. Hacen referencia que es para Bey, pues. Exacto. Ve la historia de Solar en Instagram, a Tectonic, a ver. A ver. Es que le dice... Tectonic, ¿te has quedado sin voz o por qué no gritas ahora? Le dice Solar a Tectonic. A ver, me siguen llegando cosas, a ver. ¿Ya viste lo de Ifer también? Sí, hasta Ifer dijo que... O sea, Ifer apoyaba a Good Life. El One Pack pasa a la final, estadísticas del partido. Vale. Entonces nada más del... De que ahorita le ganó Wolves a Q9. Y... Ve que es odiado por puñetas y hocicón. Básicamente. Dani, si me regalas la serie mítica, te digo qué tipo de taco fuiste en mi vida, en tu vida pasada. Güey. Y esa música es música de la Champs. Tal cual es la música que han puesto todos los días de la Champs. ¿Cómo te puedo encontrar en Twitter? Daniel Gaming. 100 kills en total se hizo el Nian. A la bestia. Entonces sí veo bastantes posibilidades de que Nian o Sai se lleven el MVP de la Champs. Y de Good Life, ¿quién sería, güey? Porque no recuerdo un nombre que diga este güey podría ser. El Dancy. Daniel D, ¿tú eres el Dancy? Esa rola es la que te dije de la India por el equipo de Good Life. ¿Esta es la que está sonando ahorita? ¿Es la canción? Parece música de Sohan. No sé ni qué es eso. Nice. Y Lucasín, él fue el primer equipo eliminado, mi hermano. ¿Será que si Tele hubiera tenido así Lau hubieran llegado más lejos? Posiblemente. No demerito el trabajo que hicieron Tetillo y Papsera porque realmente fue excelente, jugaron muy bien. En muchos aspectos fueron clave en lo que lograron. Sin embargo,
la sinergia siempre nunca va a ser la misma de un equipo que ha practicado 1 o 2 semanas a un equipo que ha practicado 1 año. Entonces, tal vez se hubieran hecho más, tal vez igual y no sé. ¿Qué pasa? Voy a iniciar las estadísticas de todas las partidas. ¿Qué fue LG versus Godlike? Si quieres, mándamelas, bro. Honestamente no soy mucho de ver las estadísticas, pero mándalas a ver. Papsera solo le faltó acoplarse un poco más, tal vez, pero aún así Papsera se fue muy bien en prácticamente todas las partidas, bro. Simón, la final es un BO7, banda, es un BO7. Luminosity fue eliminado, efectivamente. LG lo sacó. Papsera jugó muy chingón. Sí, te digo, o sea, tanto Tetillo como Papsera jugaron muy bien, güey. Muy, muy bien. O sea, no hay, o sea, todos los comentarios que dicen que vamos, pudieron haber buscado a alguien mejor o que Tetillo ya no está a nivel. Tan mecos, güey, tan locos. Realmente dieron un nivel espectacular tanto Papsera como Tetillo. Gana Wolves 4-1, ¿crees? Representantes de la TAN. ¿Quién queda? Nadie. Ya nadie. Ya todos F. The Good Like serían Trunks o Abby. Los que podrían ser MVP. A ver. No bajan de los 100 kills en todas las estadísticas de LG y Good Like. ¡Hala! Bueno, ya va a iniciar, banda. Vamos a ver. To crown a champion. We are live from DreamHack Atlanta, and the stage is set. The players are ready, and it is time for us to introduce our finalists. It's time for the Call of Duty Mobile World Championship, and I am so excited right now. I don't know how I'm remaining intact. I was looking at my BPM before we actually came back to cameras. El Good Like se lo podría llevar Trunks. Sí, yo creo que tal vez podría ser Trunks. This Eastern showdown on the main stage. My resting heart rate is never under 100 because I drink too many energy drinks. Shout out Monster Energy. Yeah, the thing about this is this grand final. Tele lo hizo bien, casi le ganan al top 1. O ya sea top 2 de esta champs. Sí, casi le ganan a un finalista. Casi le ganan a un finalista. Entonces, Tele, en mi opinión, lo hizo muy, muy bien. Muy, muy bien. Tal vez sí pudo haber hecho más con la Ubisoft, tal vez no lo sabemos, nunca lo sabremos, pero de que jugaron bien, sí jugaron bien. Island no podía jugar la Champs o solo no quiso. Island no era de Q9. No sé, no lo identifico bien, mi hermano. El Armando Simón. ¿Será que Lucasín ya debería darse oportunidad en otro team? Sí, ya. Si quiere. No, es que sí. O sea, para que Lucasín tenga más oportunidad, debe de irse a otro equipo. Ya va a iniciar. Yo pensé ya iba a iniciar porque escuché el contador, güey, pero no era de eso. Era de la repetición. Nice. Quedé como Bake. Están pasando cuando avanzó cada uno. No se alcanza a ver a Tetillo o alguien de ellos ahí. Está muy oscuro. Quedamos. Ahí está Tetillo, era el de la orilla, el más gordito. Te voy a decir que también llegué a pensar que tal vez podría ser él, pero no es.
Dani dice que eres video de la humillada LG. Nah. Island de Q9 suspendido por una denuncia por algo que pasó con otro jugador competitivo chino. Ah, no mames. ¡Hala! Y ese vato, Island. O sea, me suena el nombre no porque sea el competitivo chino, me suena porque recuerdo ese vato o ese nombre el año pasado. Pues se ve chida la copa, Papá. La gran final. Y ahora sí hay más público. Obviamente todos los equipos ya están ahí viendo, güey, porque quién se quisiera perder este momento. Tal vez LG sí no estaría ahí, güey. El anillo de la Champs es de acero inoxidable, ¿o de qué material es? La verdad no sé, Marcos. No sé. Para esos análisis esperen videos de Topper. Exactamente, mi chacal. Ahora sí, Topper. Este año Topper sí tuvo razón en que los chinitos eran mejores, güey. Este año sí. El año pasado decía eso y quedó. Pero el año pasado decía que eran muy superiores. No. Big ya estando en su casa. Lo de checar por 2. Topper le hará video LG. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Por 2. Ahora ni tus waps tiesos son tan funables como Bake. I love that point. That's super important to consider. And here's some of the stats that I was talking about proper. Weighing pretty heavily in Wolves' favor right now. I would say you can stack them. ¿No ha perdido nada el Bolt? ¿Nada? Parece que no. ¿Va Sí, invicto? de veras que no. A ver, déjame ver. ¿Vieron el video de Topper que le hizo Va a la Dam? invicto. Sí es cierto, no ha perdido ni un solo mapa, güey. Ni uno. ¿Vieron el video de Topper que le hizo a Latam? No, mi hermano. ¿YouTube o en dónde? Dejó primero 2-0 a Kingsland, después 2-0 a Cagendra. No, sí perdió el mapa. Perdió. O sea, 12-1, va 12-1. Nomás perdió uno. Ajá, contra Q9 precisamente. Tras Beiro por los 5 Swords. Solo un mapa contra Q9. Después nuevamente 3-0 a Try. Nuevamente 3-0 a Q9. Sí, solo un solo mapa perdió. Vergas. Un solo mapa perdió. A la verga, cabrón. Ahí está el campeón ya. To say the least, yeah, for sure. I mean, luckily enough here in Atlanta, there's no snow on the ground. Otherwise, the streets would be painted red. A Good Like, ¿quién le había ganado al inicio? A ver. Solo perdió contra Cagendra. De ahí luego le ganó a Kings. También a Exclusive. Luego le ganó a TLE. Luego le ganó a SPG. Le ganó a LG. Solo perdió contra Cagendra. Ese es el único. Perdió LG, sí. Godlike has to win every respawn because Wolves are looking so dominant in the Surge. But after the firing range and after the meltdown, this Godlike team I think has el 23 Villa. Open, and I think there's going to be multiple avenues for them to be able to square up versus this Wolves team. It just comes down to what is there going to be the prediction in terms of what Godlike assumes that Wolves wants to do and vice versa. Because I think the map pools are actually pretty different between these two squads. So I think the veto process is going to make major dividends happen when it comes to having an Pero en matches Wolves va invicto, solo un mapa perdió. Ajá, sí, o sea, va invicto en match, pero solo un mapa perdió contra Q9. Lo que no sé es cuál. Creo que fue el Hardpoint, si no mal recuerdo. Y de hecho lo perdió, si no mal recuerdo, ojalá y me equivoque, 250 o 249.
more than the calendar year playing with one another. The trust is going to be there. Y fue en un hardpoint y ahí salía, entonces fue eso, 250, 249. O sea, por nadita lo perdió. I think the That's thing Villa is por just esos kind of looking words. at how this Wolves team, we kind of followed along without their Swiss. We were really impressed with what Peg and Zai were able to do for this team, just kind of outslaying. But in that last series, Neon was all over the place. He wasn't missing shots with the scope, both in the search and in the particular respawns where he's able to save the day a couple of times. So there's another element now being thrown into the mix here for this Wolves team, where we're not just looking to see, will the SMGs just run through Godlike? I think we have a new threat on the map here with Neon being as good as he is, and also Danny perdió en Hardpoint por mucho en Apocalipsis. Sí recuerdo que fue en Apocalipsis, pero no perdió por mucho, porque estábamos empezando a ver esa partida de Hardpoint en Apocalipsis, y recuerdo que dijeron, fue Mai y no me acuerdo quiénes otros que dijeron que quedó 250, 249. O sea, sé eso no porque la vi, sino porque todos me empezaron a decir, Dani, está buena la de Wolves, Q9. Sí, ya me lo están confirmando aquí, banda, que sí fue 249, 250. It's really tough because the thing about this, and I think everyone who's been following along with COD Mobile traditionally, there's 3 search and destroys, and I think there's still a lot of lingering feelings that Chinese regions, or Chinese teams rather, are the best search and destroy teams at this competition. So there's an advantage. Simón, there. Let's to see what's been happening in terms of the picks and bans overall, because I think there's going to be an avenue where Godlike can actually take both hard points, especially seeing it as a takeoff and a Hacienda, both maps that they've been pretty good at over the course of the weekend, let alone in the history of them playing through stage 4. Whereas we really haven't seen Wolves play either takeoff or Hacienda outside of just one time each. Yeah, I mean, the hard points are definitely going to have to be where this Godlike roster does get the job done. Much like how we were talking about it backstage, that is going to remain true both with the takeoff and the Hacienda. Takeoff is going to be a great venue of success when it comes down to Godlike. They played it 4 times this weekend. The only loss that they had was in the semifinal. They lost it by 12 points versus Luminosity. But throughout the entire game, the decision-making the rotations were pristine. Team shots and operator usage as well was at an all-time high. Looking at the search and destroy, this was kind of anticipated. We've seen Godlike continually veto out the Express. That's gone again. And then the same thing, Wolves have not liked playing slot. So those are both. ¿Se imaginan los nerviosos que estarán los relax? Yo creo que de alguna forma ya algunos deben de estar acostumbrados a eventos presenciales y saben lo que se juegan. Pero de cualquier forma, también es el torneo más importante. También, claro que existen los nervios, claro que existe la presión. Pero aparte yo creo que también el orgullo de decir, no mames, estamos aquí, wey, en la final. No mames, lo que hemos logrado, hasta dónde llegamos. ¿Qué le pasó a Bake? Nada, solo quedó. Por eso anoche decías, pues es que los equipos del otro lado del mundo se la juegan hasta que se acaba la partida. Simón se entregó. Y eso también me sorprendió. Por ejemplo, de este lado hay muchos equipos que sienten que van perdiendo y dicen, bueno, pues ya ni pedo, hasta el siguiente mapa. Y que ellos literal, hasta que no marque quién ganó o perdió, se siguen jugando la vida, güey. ¿Cuánto dinero se lleva el segundo lugar? Son... No, güey, que no son 270, son $170,000. Primer lugar, 400. 170 el segundo. No, 270. La presión del público es lo de menos, güey. La presión de una mala decisión define 280,000 verdes, más o menos. ¡A la verga! Nada, güey. No son 280 de diferencia. Son 230. 230, güey, de diferencia.
Güey, pero no mames, es más del doble de diferencia del premio, güey. A la verga. Tú podrías ser uno de esos equipos del otro lado del mundo, no le pierdes a los randoms al que vayas 40-145. El tabalín, ahora sí lo intento, güey. Güey, pero me han salido full videos chidos gracias a eso. So they've already guaranteed themselves as the winningest team in India esports with the chance to really supersede that. Big shout outs to Mr. Bobby Plays for helping bring that stat to life. Yep, where is Mr. Bobby Plays, of course? Would hope that he would be here watching all the competition. Of course he is. He's tucked away underneath some staircases, what I ended up seeing earlier. But leí en Twitter que ya con los 170,000 asegurados de GL ya tienen el mayor earning de todo el eSport de India. Imagínate si ganan los 400. Como el mayor earning de todo el eSport de India. Earning son ganancias, ¿no? O sea, ya tienen la mayor ganancia de todo el eSport de India. ¡Hala! 7-game series. Which team will be the first to close out those 4 maps? We are about to find out. Proper shift. I cannot be any more excited to pass this off to you. Let's do it. No mames, tenían un dedal para el dedo de en medio, ¿no? Ok, entonces juega a 5 dedos el vato. Y decía que los de LG tenían S23 Ultra desde hace tiempo y los de Godlike los mandaron al reino de las sombras. Ah, claro, Jova, de lo que ganen deben de pagar impuestos sí o sí. Ya eso depende de cada quien, dependiendo de su país y todo. Sí, claro, todo debe de pagar impuestos. Bueno, incluso, no lo dudo, güey, que haya también evasores de impuestos. Puede ser. Really solid start, just kind of 50-50 over the top of the hard point. Everyone kind of getting a feel for one another. Again, the statistics on this map should firmly favor that of Godlike based on how they've played it so far this week. In only a single instance we've seen Wolves. But the thing about this map too is if the SMGs can get hot early for Wolves, they could really become a problem. 16 plays 7. Lots of focus over towards rotation. Good kills for Wolves on the exits. That will establish them control the left side of the map as we look over towards the bottom part towards P2. 10 seconds remain here for P1, and as you say, the rotation towards new is what's immediately focused for Wolves just about 10 seconds ago. They've been having players anchor out inside of P2 already, but not blocking the spawns for P2. The biggest issue for Godlike is that the positional advantage for Wolves has some split spawning across the map. Yeah, with the Predator Missile, it makes things a little bit more comfortable here for Wolves on rotation. Abiz does find a handful of kills. That's 3 in a row for him. That keeps the hard point at least more contestable from Godlike trying to break from the front. Long route being hit by King, number 4 in yellow. He's just trying to shut down the window play, but Godlike are all in from the front. They climb the scaffolding, they get in, they find some time to contest. Follow up from Neon, able to at least shut down a couple of members, but you can see the Wolves members have to have their heads on a swivel as Godlike is swarming the hard point, just not able to find the kills to fully get in. Abiz again, though, becomes a catalyst, opening the door, and one more player to find. Prevail will get the kill, and there will be Godlike finding their first significant amount of time. It's a big 25 seconds to have for yourself if you are Godlike, and I gotta say, heads up play still spawning out for them. While the hard point was still active, trying to cut off the reinforcements for Wolves that were spawning effectively in for P2. That said, Wolves still have close respawns. They're trying to hit through the old time, given that Godlike are trying to set themselves up for the first money hill, which is P3. Yeah, timing here, it actually favors Wolves, not only because they're able to get this exit, but with as much time as left in the hard point, they can still make moves across the middle of the map, and the kills are coming through. Neon, like we framed up, a big double backside red. That will establish some control as far as how Wolves want to try to find an entry. Es la primera partida de ellos, sí, bro, sí. Ya esa es la gran final de la World Championship. Región de la India versus región de China. Veo 7 por un monto de $400,000. P3 is where we're going to see a lot of these operators come out and have to find immediate effect. As you said, you want realistically to be able to find a whole lot more when you do pop out that war machine, but I mean, Wolves, as far as effective usage for their operators, coming out on top. You still have Lurin's operators, should you want to use it. Same can be said for Pegs on the opposite side, but it seems that we're going to try to get the job done the hard way as an Annihilator gets popped by Lurin, immediately shut down. It's getting a little jittery right now for Godlike. A couple of good moments here and there in the kill feed, but it's not really amounting to significant time. Wolves definitely holding the edge. Dos Fennec de cada equipo, una Switchblade de cada equipo, dos Grau de cada equipo. You need to find this
this rotation right here to P4. Get yourself back. Pero ya se les empieza a despegar Wolves, Gonna try to choke off these entry points around the side doors. Well done, able to find a couple. Then following up, Prevail. He's been good with the equalizer so far, and it looks like Godlike have a pretty good read here as far as where Wolves are spawning. There's only one out. King could possibly play a pitcher, but he gets taken down, and now Godlike have full control of P4. Well, luckily enough, especially for Trunks, whether or not he was able to at least see a player spawn on the north side of the map was definitely helpful. Prevail still has an equalizer. 42 bullets left, and they're sliding on in. Learn. Gonna end up using his hunter-killer drone to at least clear the space. Furthermore, Prevail, utilizing the Predator missile, is keeping all these players at bay. It needs to be stressed. You needed the majority of this time if you are Godlike before that got out of hand in the first set. And they absolutely provide brilliant usage of the operators. Now the last hit coming out from Wolves, all of it from the front doors. What? How does King get 3? That's enough to allow Shing to get in. Can he find the final kills? A bees! Oh, what a double! Y ya se igualó este pedo, banda. Y ya se igualó. On the slide, and Godlike, they've arrived into map number 1 and take their first lead. I mean, barring King just sliding in, somehow finding a triple, Godlike turn P4 into a damn near full 60. That flips the lead, albeit by 8. Going in towards the second set, see where Godlike are currently positioned on the map. Still so much that has to be done. Operators in the back pocket. 4 Wolves, 2 players strong. EMP system on the way for Prevail should he want to use it. Really good stuff coming out of Abiz to keep his team in it. We said that a lot during the Hacienda map number 1 when they had played in their previous series, and he's doing it here once again. Abiz taken down. Little caster curse there as Wolves are able to find themselves 3 straight eliminations, and now right back into the hard point go Chinese's team's best. Opportunity for Godlike still to try to make things mixy from the high ground, but Wolves now have full control of the 2 different points of areas that you want here over the top of P1. High ground control, super pivotal, and Wolves have a chance to soak up a majority of this back 20 seconds. It was right around this time in the first set that Wolves really started to sink. Hacen las mismas coberturas que mis randoms en LAN. Es que a ti te han de tocar puros Rambos en Ranked, mi hermano. Es que cuando te toca Rambo de equipo, ahí sí puedes depender 100% de él, bro. Güey, están bien parejos, están jugando muy parejos. Muy cabrón los dos. Estás checar por ese mana, bro. Su hija, gracias por ese mana. Su hija. And Neutrino's going to continue to lock it down with an AR. A brilliant moment here for Godlike, and it forces the hand of Wolves to have to use something to try to crack this code. Now it really starts to make your head scratch if you are Wolves. With the amount of time you contested for P1, you played for the future over by P2. But all of the sí, banda, esta ya es la gran final. Good from Godlike, and now they have the close spawns to try to reinforce for the scrap time. Wolves feel like they're threatened to probably use some of their operators themselves should they want to do so. But you just have to try to keep this contested for about 10 seconds and hold the rotation towards new. ¿Para qué sirve ese perca azul? Básicamente los efectos de ralentización no te afectan y aparte las granadas tácticas no te hacen nada, pero tiene un tiempo de recarga de 30 segundos. ¿Tienes algún favorito? La verdad es que no, pero como les decía hace rato, tal vez me gustaría que ganara Godlike por el simple hecho de que yo creo que, o sea, yo lo digo personalmente y tal vez muchísimos opinan lo mismo. No veíamos a la región de la India fuerte, al menos el año pasado fue de las primeras en irse. No era de las mejores regiones y que ahorita esté demostrando tanto nivel me sorprende, me asombra y lo admiro, y por eso mismo tal vez estaría chido que ellos ganaran. Trunks on the outside, gets a good read of the spawns, and a clean kill feed again for Godlike. Neon and Shing, last players left alive, trying to find a way to flush out these remaining Godlike members, but are unable to do so. Trunks Godlike fue el último lugar el año pasado. No recuerdo exactamente, pero sí fue de los primeros en irse. And P4 is where they got themselves about a full 60 in the first set, Alan, so now you have to really feel the sweat dripping down your back if you are Wolves. You have to break this early, whatever means necessary. Neutrino with the War Machine up top is watching these players kind of waltz right in front of them but get shut down. Zai on the ledge just completely avoids the launcher of the War Machine. Trunks getting to work, pinching things up through mid-map on 3 in a row. Turn and burn almost.
Shing able to shut him down, but Godlike in the hard point for now. Neutrino following up. Wolves still with numbers, forcing their way in the hard way. Trunks beats it with the claw and a nade combination. That'll be good for 3. Godlike with the numbers, and they have a perfect read on where Wolves are trying to hit this from. Oh, it's been clean so far from Godlike ever since we were here in the last rotation through, and they very well may find themselves over the 200-point mark on this hill. Operator usage is an absolute chef's kiss out from Godlike, reacting to when Wolves ever try to utilize theirs. Trying to do it the hard way for the back 15 seconds. You feel like you need all of that, plus the majority of time on P1, plus the rotation towards new. It's a 70-point lead, give or take, that Godlike currently hold over Wolves' head. And Wolves feel like they have to fight for every final second here. No reason not to. Spawns will be just over toward the left side of the map. Looking to fight for the high ground. Neutrino. Big gunfight went on to King. Holds on to one of the 3 major corners you're looking for. And oh my goodness, Lorne is snapping. And he's not done until King comes off spawn and finally bests him. Godlike still in the hard point. Over the 200-point threshold they go. Wolves struggling to find any sort of a footing since the first rotation of hardpoints. Really since the first 3 hills, if we're being super specific, and that continues to be the case. Godlike ripping them apart. 2-11, counting on up, 35 seconds left to be soaked here at P1. Trunks has 45 kills. He's leading the entire lobby. Comparatively to the opposite side, your usual suspects aren't showing up. Peg is at an uncharacteristic 26 kills. Pues yo creo que sí, era como decían hace rato. Yo creo que uno de los posibles candidatos a MVP de la Champs sea Trunks. Güey, el vato lleva 48, güey. Güey, el vato está jugando muy cabrón, Clean kill feed leads to Wolves being able to soak up the scrap and make moves over towards new. Can they win the gunfights though? That seems to have been the problems for the last 5 minutes of this map. And Godlike are going to rip them apart. Blue in the kill feed again. And with that, Abiz. Ya son diferencia de 80 puntos, cabrón. Punto y medio de diferencia les llevan adelante. Y eso que Wolves empezó mejor. A la verga, bro. Claw finds himself too, forces King to pull out the Sparrow of his own. You have to shut down these operators and somehow contest the time, because Godlike are so keeping it contested. Prevail, equalizer, oh, and inside. Nice garra, cabrón. The claw just in the nick of time. Peg on the hunt with the Purifier. This kind of forces him out into the open, but it still works out for a double kill. Not done with the claw yet is Zai, as he's able to combine a handful of eliminations. Ya no los están dejando llegar, El Wolves está... no se quiere ir, güey, no se quiere ir. Learn gets 2 before being shut down by a War Machine. Numbers not great for Godlike. Here comes the return for Wolves to the hill, but Learn and Trunks, they're still alive. Peg, last one left up top. Neither team could obviously win here, but it is really good news for Godlike to make Wolves really stretch on this rotation. Ojalá gane Godlike y que le den a los que tienen cuenta en India unos CPs para celebrar. Por ejemplo, creo que Tutillo fue el que me dijo que el año pasado, por ejemplo, les dieron aparte 100,000 CPs, aparte de todo el dinero que se llevan, creo que se llevan 100,000 CPs. Ahora imagínate, en cuenta India, cabrón, les alcanza para el doble. 3, 2, 1. ¡Ay, perro! ¡A la verga, bro! ¡Ojo, cabrón! ¡A la verga, bro! ¿Con cuántos terminó el Trunks? ¿55? Si es que alcancé a ver bien las últimas kills que hizo. A la verga, bro. Porque lo transmites a través del juego para que se escuche en español. Vamos, no es necesario entrar al juego para escucharlo en español. La transmisión está en español, está en inglés. No dudo que esté también en otros idiomas. Sí la tengo, simplemente que los casters de español no me convencen, no me gustan. Los casters de español no saben ni qué rollo con el juego. ¿Se escucha un perro? Sí, era mi perrito, perdón. No me esperaba para nada esto. Ve, güey. 53 el Trunks. 47-28, 42-34. 26, 36, 23, 38.
El King también ha estado dando muy buenos resultados. 34, 40, 44. Verga. ¿Es el mejor de 5? No, esto ya es un BO7, banda. Es un BO7. El Lucasín de la India. ¿No se vieron ahí los de tele? Güey, pero estaban como ahora a cuarta línea en la mano izquierda, el Tetillo. Ah, no lo vi. Trunks Güey, pero ahora sí, juega igual gente. que tú, pero él sí entra al punto TQM, Dani. Ojalá, mi chacal, poder jugar al nivel del Trunks, cabrón. Ojalá. Hazme la buena, mi bro. Ojalá jugar con él. Güey, no mames, sí es cierto. No solamente se sacó 53 kills, también jugó full punto, 1.33 a la verga. ¿Cómo no, Limoncillo? Es muy probable que pasara. Eliminaron al que ya todos veían como campeón. El ánimo lo traen por las nubes. Y sí, también Kira. El ánimo lo tienen, pero mira, pero sí a tope, güey. Split the half 3-3 and then win the next 4 in a row. Yeah. It's almost unheard of with the powerhouse that is Luminosity Gaming, but Godlike are the real freaking deal. So I think that when it comes down to firing range, not only are we going to be able to see that consistency of pace coming through from this Godlike roster, they're also quite adept at adapting. Estaba viendo la Champs pasada y GL quedó en 13º lugar. Mis respetos para ellos porque se ven que se pusieron a trabajar. Fíjate, mi David, gracias ahí por el dato, David. Digo, yo no recordaba en qué lugar se fueron el año pasado, pero sí recuerdo que fueron de los primeros. Y fíjate que se quedaron en el 13º lugar. 13º lugar. Vitality, yo creo que entonces fue como el 14, que es el otro de la India. O 15, algo así, y uno de Europa. Que si no mal recuerdo fue el equipo de Turulele. Que también muchos esperaban mucho de ellos y terminaron igual muy mal. Pero fíjate, un año de trabajo y constancia y muchas ganas lo que logran. El hecho de sacar el eje ya los hace campeones. Los 400k son un bonus solamente. Nah, mames, no. No mames, yo creo que ambas cosas son igual de importantes. Vale, Manuel, ya de eso no me acordaba. Lo que no te mata te hace más fuerte. Pero eran los mismos jugadores. No sé, Dulky, pero vamos, sigue siendo el mismo equipo. Cambios o no cambios, o como sea, la idea es reforzar el equipo, así tengas que mover a alguien siempre, ¿no? ¿Quién ganó la pasada? Tribe. O él hasta Liz. I would say this, even though, again, the numbers say Wolves are well rehearsed, they play it a lot, haven't played it this weekend. I have a lot of favor for Godlike here in map number 2. I do too. Momentum is a hell of a drug, in honestly speaking, the way ¿Qué pasó con el eje? Ya lo descalificaron, bro. Quedó fuera. Ahí está, ya va a iniciar. Ah, se salieron. Es que no les dio a favor el ping a unos, banda, por eso se salieron. Sí, ese comentario estuvo muy pendejo y había gente diciendo eso hace un año. That is one that I don't know if it necessarily favors one side or the other. I think just generally speaking, Wolves have preferred to stay away from Raid. So you kind of look at them on their pick saying there's a reason why they wanted it in the mix. But we know how standoff could be. Sometimes it's very coin flippy. And then after that, then you've got Godlike's hardpoint pick, which is the Hacienda, which they were really clutch and icy on when they had played just a ahora sí hay más gente, güey. So again, I think the first half of this map set really does look pretty favorable no conocía a nadie. to come out with at least 2, if not maybe 3 of these. El Cyrex y Shisui apoyan a Wolves. Vale. Coming from a single elimination bracket, is that you don't get the veto on the controls. So yo creo que sí me inclino un poco más por Godlike.
por todo lo que ya les dije. De ser de los que menos esperaba algo, están como finalistas, güey. ¿A cuánto de bien están jugando? Se supone que están jugando LAN. All good points. We vibing in the crowd. I see you, brother. Hanging out. And it's been energetic all day long. And I think the biggest thing about it is everyone was coming in today like, okay, what time does ¿Quién le vas, May? Gracias, Kepchito, por esa semana. Everything's been turned aside. It's just wild to kind of see those expectations be pretty much well accepted across. Oye, ¿qué Tetillo? ¿Salió Tetillo? ¿No vi? El Beck ya es tendencia en Twitter. Sí, te creo, mi hermano. Ahí está Tetillo. Güey, no lo vi. Estaba leyendo en ese momento, no lo vi. Ahí estaba Cyrax. ¿Y si está del lado izquierdo? Well, you know, it's awesome to be able to truly witness. I remember I was sitting backstage with Glitter, just waiting for the outcome of that Luminosity versus Godlike roster. Quieren eliminar al eje y luego quedar campeones a la verga. Godlike porque jugar muy bien, va. Y yo también me cuento esta vez por Godlike. Pero quien sea, felicidades. También salió Cyrax, Tetilo. Both teams just did not show up and look as prepared as they needed to be. So you take a look at both Godlike and Vitality from Dani, ¿es necesario obligatorio que los equipos traigan un coach? No es necesario, no es obligatorio. Bueno, necesario tal vez sí. Y él les va el por qué creo. Godlike ahorita tiene de coach a... ¿Cómo se llama? ¿Igor? ¿Cómo se dice? ¿Igor? Igor, ajá. Y pues ese vato, yo no lo conocía, por lo que entiendo es un coach bastante bueno, pues ha entrenado varios equipos y ahorita está con Godlike. Y claro que creo que también en parte el que el equipo mejorara tanto también tiene que ver por ese tipo de detalles, que tienen a una persona que sabe de eso. Si queda campeón me va a cobrar más el güey. Sí te creo, Ese vato es brasileño, ¿no? El digo. Correcto. Enrique UD, papi, UD. También a Galoris, no creo que ahorita esté con Galoris. Ese no estoy seguro. And now he knows there's more. Looking for an extra opportunity to kind of get the numbers in favor of Wolves. Looks like that opportunity has closed. And now we follow the bomb carrier over towards the A site. In their way is Learned. He's the only one here. A couple of the shots tag up a handful of Wolves members, and it's actually enough to kind of push a handful back, but as the smoke comes through, it's enough cover for Xing to get this bomb planted. Numbers favoring that for the post plan of the offensive team. Tin Control is also there. Also have a player lurking top wood. His retake is mostly coming through from America for Godlike. Looks like all four members are going to try to flood this. Over the top, King able to help out. Xing holding on to his life over the top of the bomb site as well. Peg from trailer assisting. Last player left, nowhere to go. And yeah, good post play, really good fuel, and it all starts with apalitados el de Galoris, vale. Okay, ayer me mencionaron otros equipos que ha coachado, pero no recuerdo exactamente los nombres. Ese mapa se presta mucho para los snipers. Sí, checa, los snipers son muy importantísimos en el BD siempre. Y en un mapa como este, Feeding, la neta sí, sacar los picks, ganar los picks es importantísimo. Pero King ya se hizo uno. Wolves have so much clock to play with, and this is the thing that we've seen out of Wolves, is they get numbers advantage and will kill all noise, create doubt, force Godlike to start second-guessing their setup before they eventually feel things out and try to hit. Unforced errors. It's very popular for Search and Destroy, especially looking at this Wolves roster. I mean, they have numbers, they know they took the sniper down, but they're still expecting for a push to still come through. You still have a full-on stack for Godlike around this A bomb site, expecting the push to still come over there. Double stack in front of the site. Help Learning over the top. That's Learn himself. Here comes the hit. And the crossfire is really good. Free phone. Able to get to one. Neon over the top. Can't quite find the second, but Zai will follow forward, and that will be enough to collect the kills. Bomb does get dropped in the process, though. But the numbers offensively super favoring Wolves. We go to a 4v2.
So trying to maneuver towards this A bomb site, need to collect the rock before you Verga, lay güey. it down. But I mean, again, Neon holding the angles, able to get the quick sight, and Zai's able to plant the bomb. It is just over. Again, you really do feel like, for Godlike, a lot of these rounds aren't going to come in a winning conclusion until you deal with Neon in that scope. Sure, absolutely. And there's going to be a decision that has to be made here in round number 3 for Godlike. Do we continue to try to battle in 1v1 with sniper rifles, or do we just stay away from him and force this Wolves front line to have to be the playmakers? Nades over towards B jungle. Nothing there to connect with, so those will go empty. Trunks playing a crossfire with Prevail. And it looks like we're getting our answer here early here, proper. Both slopes for the side of Godlike have backed up completely until Neutrino tries to play with a little bit of elevation top Todos los picks de momento los va ganando ese vato, güey. Insane. You give him a shoulder, he will take off your entire torso. That is just the Neon way. 2 goose eggs still sitting, 3, excuse me, for Godlike. And I would say play more patient and expect the push to come to you. But by the time, again, any bit of information is soaked and absorbed by Wolves, they're ready to pounce and turn that into a couple kills. Yep. Abid's going to have to step forward here, too. No mames, otro, güey. Continues to connect. It's just nothing safe to peek right now. If you're Godlike, Neon isn't missing. Already on 5 kills, and we're just in round 3 with still more Nice, practicando los spots. Nade over the top will be sent over towards barrel position. Peg able to get another elimination through mid-map, makes this plant nearly a guarantee. And Abid's will not be able to 2 para 5 está pelado, 3-0, 3-0. kill on the exit. So once more, we find ourselves in a 2v4. Not good news here for Godlike. Having to retake with the bees in his scope. Learn also picks up Whoa. a scope from the ground as well, is able to at least find 2 quick scopes in succession. At least mitigating the life disadvantage, but still, that clock is not on your side. And you're still trying to re-break this with 2 scopes at the moment. Checking over through long. Learn has a ground in his back pocket. Here's the check from King, and all quick shots from Learn. Trying to protect the player inside a trailer, but then it's a double wide. Ahí hizo bien, Se hizo 3 kills él solito. Buen intento, pero no, hombre. Nadie juega sin silencio mortal. Ah, no mames, que lleva entonces como tercera. O el perga azul. Sin silencio mortal en un PED es rarísimo de ver. A la verga. At least getting some warning shots out, but all Wolves again are just waiting for somebody for Godlike to overextend. No empieces, internet, no empieces, por favor, no empieces. Versus themselves, essentially. Don't overpeak. Take hard scoped angles. Force Wolves to make tough decisions. Don't let them just pick you apart one by one with the scopes. King has gotten a super forward angle. Expect that Wolves will try to do something to rotate Godlike over towards this A site and try to feed King a couple of free shots. King is pushed all the way up over towards the A-bomb side. That's a lot of space cleared. With all 10 players still remaining in the lobby, Zai thinks that's a delicious idea to plant the bomb. Yeah. Neutrino trying to hope for some spam shots, not going to work out. And again, the difference maker is King. Playing on that 1-for-1 angle over the top. Flank on the way in the back. Peg has a pretty good idea of this, but he actually looks away at the exact wrong moment. Can Godlike find success on this retake from behind? We're able to get the first. And now, Neon, trusted, has to find a couple just to make sure this wood house position stays locked in. Abiz takes down King in the corner. Now numbers for Godlike. Neon comes up empty. Now numbers significantly for the side of Godlike. Jing and Zai, last one's left. Late play from Xing. No Oh, and it's able to find a handful. Prevail. 1v1, 1v1, ya se vieron, ya se vieron. El tiempo, güey, se lo comió el tiempo. No le da, no le da, güey. La habían hecho bien, güey, pero el tiempo no le dio. It's a game of discipline, Alan. You already called it right at the beginning of that round. And Wolves understand that. I mean, Jing's positioning over by Bathroom was everything, especially when you already had players push over by the A-bomb site. Things you need to be aware of if you are Godlike and try to adapt, given that there's only 2 more rounds on this side. Idea for a quick hit defensively through B, but again, Wolves just are not budging. Quick play from Trucks, caught on sprint. You can feel Godlike getting antsy. Nothing's working their way. It's a very different style than what they just played versus LG. Neon still shrugged off. Long-range shots are good. Prevail also trying to sneak forward, gets shut down. It's just, Wolves are just happy to sit around for the first 45 to 60 seconds of the round and say, yeah, come on in. We'll take these 1v1s from our fortified houses. Making this firing range feel like an Arklov peak with how much space that they have and how much time they're able to exhaust. Godlike just need to stop getting antsy.
They're at least taking down Neon, but you're still in a 3v4. Bomb's gonna get planted here today. It's another odd man situation on a post plant. Oh my goodness, if King is able to get that scope up again, there's a pretty heavy chance that he converts. Qué paciencia de los lobos a pesar que ellos plantan. Nice, cabrón. Está jugando muy bien el BDM, chicas, muy bien. Pero bueno, a ver, vamos a ver, ya hicieron el cambio. Ya hicieron el cambio, a ver qué rollo. Or just play a full-on retake. There's no reason on defense, especially for fire range, you need to be giving up that many lives too early. Oh, look at this information from Neon. Whoa, what an angle from Abiz. A quick slide through from Prevail had Neon preoccupied, and Abiz's late pick will work out for first blood. Nice little cheeky play off the front side. Trunks also up close and personal. Wood window will take down two, and here we go. Bueno, 5-1, güey, 5-1. Los traen a pan y verga y se les acabó el pan. Bueno, ahorita ya fue el cambio, mi hermano, y ahorita sí es ronda totalmente para Good Life. 5-1. Es que hay algunos que se les da mejor atacar, otros defender, o a veces simplemente en el mapa ves que algunas veces ayuda a atacar, otras defender, entonces ahorita a ver. 5-1 half. Now you need to convert on all of these rounds just to potentially force overtime. You are godlike, who are now on the offense. ¿Quién ganó el hardpoint? Lo ganó Goodlight. Wolves stacking two into trailer. Nades are actually landing here. Peg has gotten tagged up by a handful of utility. Does Godlike have the ability to flush this out? Do they even want to? Trunks will sneak forward. Bomb from Prevail getting planted. Here's the check from Wolves. Toe tags come through, but not enough to stop the plant. Prevail will get it down. Jump peek from Peg. Not going to work out as Neutrino tallies first blood. Nice. Güey, si no eres Daniele. No eres Daniele con las granadas, bro. Wolves cannot get on trailer. There's just no exit here whatsoever. Neon has to literally force the door open, and okay, that may be enough. Sheen's able to get two. Trade starting to come through, but 2-1. Come on, it's 1v1. Down to a 1v1. Neutrino playing from the opposite side. 13 seconds on the clock. Sheen has not seen him yet. Neutrino just holding cover and then pops up. La verga, bro. Well played, and Godlike get two in a row. A la verga, bro. Se puso nervioso. They were able to get on that bomb site very, very quickly, hold in the middle of the map, keep those players trapped inside a tin as long as they did. Plus, the post plant was exhausting about like 10-15 seconds before those players finally left trailing. And this is one of those things, when you drop 5.5, you better hope that your second half is just better prepped than whatever Wolves have to offer. First blood again to Neon. He has been all over it, and King will follow up. The scopes for Wolves, such an issue, such a problem. And now you've got a very laborious 3v5. Wolves can just sit back and enjoy the scenes until Learn actually sneaks up. If he could get this planted, it would be massive. No mames, güey, no lo escuchó. Definitely confirmation of the games that have been dealt previously. And the last two members of Godlike are stuck without the bomb. Make it one. 6-2, güey. A la verga. And we'll find the last a la verga. So map point here for Wolves. Se vendrá 1-1, casi todo apunta que sí, güey. Wolves está muy cabrón en el BD, güey. So perfectly on this side, given that you gave up 5 rounds on the defense. Yep, and it's going to be a gut check call over towards B. Trophy systems will keep them safe, but again, King jump peeks that and connects? Are you kidding me? Prevail gets into closet, but King is still backed up and playing over through tire side. Abiz is having a little bit of an issue with Zai on the backside of Car. And the kills for Wolves are fully here. Defense is rotated over. It's clean, it's polished, and it's just nowhere to go. ¡Ay, perro! Wolves es irle sin miedo, a Sniper nadie les gana. Pues técnicamente tienen, o bueno, por así decirlo, mejores snipers por el simple hecho de que, bueno, de snipers de Godlike no recuerdo a alguien que destaque como tal. Y en el caso de Wolves tienen a un Niang, güey. Kings también se estuvo sacando buenos picks. Todos a los snipers en general que tiene Wolves están muy cabrones, güey. Nian es una bestia con sniper, sí, cabrón, demasiado. But this is going to be a wonderful spot to be at for Neon in particular ahead of that standoff control. And the thing about it too, just to kind of zoom out and again credit Wolves' search and destroy prowess,
¿Quién ganó el Hardpoint? Lo ganó este Goodlike. El BD Wolves van 1-1. Ya aseguraron al menos otro BD. De hecho, ellos le saben a la Biblia del sniper. Yo creo que para llegar a ese nivel se vieron el video de Top Her, mi hermano. Verga, Trunks, en este se le fue un poco mal. Ese Nian me gusta para fichaje bomba de tele. No mames. Si un Lucasín está dificilísimo. Nah, un vato del otro lado del mundo está perro. Imposible. Gracias, José Luis, por esa semana. Se la reviven como si fuera la Champs. ¿Verdad que sí, bro? Parece que se están jugando $400,000. Acá le damos murciélago. Son buenos snipers debido a los spots que suben las cuentas de TikTok. Yo creo que sí. Seguramente se ven a los vatos que suben spots de TikTok. Hay un chingo en la cama de Linares, el Kira acaba. Se juegan la vida. Te digo, parece que están jugando $400,000, no manches. Relájense, culeros. Lo único que podemos esperar para Tele 2024 es que Tele se traiga lo que así y tener ese unicornio, ese cabrón. Best possible outcome. So there's a lot to be questioned when it comes down to Godlike, though everything that algo saben esos asiáticos con el Lucas porque no se ve ningún otro sniper. Pues en general casi es lo que más se ve en la Champs. Como sniper es Locus. O sea, DLQ también. Pero es un poco más Locus. Es el Locus te da un poco más de hit que por ejemplo un DLQ, pero te apunta más rápido. Pero esos vatos tienen mucho aim, entonces sin pedos. Es que no ponen paredes. No mames. And another moment where you put a lot of attention and spotlight over towards the SMGs on both sides to see who can find a way to catch momentum and take away the map quickly. Venga, venga. ¿Quién representa cada equipo? Goodlike es de la India, Wolves es de China. Godlike will have the benefit of defense though, seeing as this is Wolves map pick and they already made their play through the backside of gas and the kills are absolutely perfect for Godlike starting up. First three will get tallied and the spawn trap is already on. Holy smokes, what are we watching for 7 kills? Good. Godlike already. El spawn trap de inicio, güey. Already inside a top bedroom as well, like you talked about. I mean, they immediately flooded all the way through the backside of hotel, through Delhi, got right in their faces. It was a flawless opening break for Godlike, still trailing by 6 lives are Wolves, but they're slowly trying to get out of their spawn. It's just taking so much time, and it's taking a lot of lives as well. Decent trades coming out, being able to provide an exit over through gas station side, but with the time being as low as it is, you kind of have to keep your focus over towards the front of the map, and my goodness, this guy doesn't miss. Another quick snipe out of Neon. King trying to get flush out the back play. What is that slide? A beast just got on the slip and slide from literally refrigerator all the way to backside Delhi and is able to break a handful of ankles as time starts to run out on Wolves. Last 9 lives, 22 playing 9, and this is a huge start for Godlike. Yeah, I'll say. Feels like they can almost do no wrong until Neon finds himself too with the boomstick, but he's realistically the only one that's finding value. The problem is that he's doing it with the sniper, and he's trying to create space for his SMGs and ARs to get in better positioning. But this one was all over from the opening break. There, I mean, that flawless opening that Godlike had was, for all intents and purposes, Godlike. Yeah, absolutely. Le sobraron casi el doble de vidas, güey. A la verga. Godlike son los que eliminaron a Tribe. No, Wolves eliminaron a Tribe. Y Godlike eliminaron a LG. Hola, el Victor. Nambre. Especially in a map like Standoff, where you've got so much ground to cover to see either zone. So, a perfect opening defense from Godlike. Now it's up to what they can do offensively. And on their breakoff, they do get over to A quickly. Not quite able to stay on top of the zone. Sloppy shots from Zai, punished, but the trade comes through, so no damage dealt. Shing over to the backside of gas station also gets dealt with. So again, back and forth here. Godlike
dealing with the Bees, playing through Warehouse, have a chance to try to join them over towards the A site. Standoff is a very difficult map to find value with offensively, but it was a full hold, so if you are godlike and you want that round 5 defense, it's starting to shake things up to look that way. You realistically just need to be able to find a segment or two on one of these 2 zones. Getting a couple kills all the way through Hotel is pushing Wolves back in towards their spawn. They're currently on both zones. Lauren hasn't found anything yet with the Annihilator, but he's going to be a problem from this top window position. Trunks making sure that nobody from Wolves can recontest this A zone, at least not for free. Lauren eventually caught off strong. Does he find this kill here? Sure does. And with that, second tick of progress will be locked over towards A. Sparrow for Neon, trying to find a way to kind of get back to this zone, maybe try to stop that third tick of progress from coming through. Here come Wolves, playing hard for the retake. Can they get there in time, though? It's still being ticked up. There's still a member on. Neon didn't realize it. He may have only thought one player was Les quieren regresar el spam trap. And we're playing 15v15. Job still good, well done. If you are looking at it from Godlike's perspective, even if you lose this, as far as a round is concerned, that full segment capture is massive. Trying to push a little bit further forward. Our Wolves getting themselves in towards the backside of Delhi. Now it's all up to Jing to see if he can try to keep them trapped even further. But Godlike, again, have found an avenue through back Delhi. Yeah, sure have. And there's still tools to be used here. 9 playing up against 11. Minute 20 in the clock. That B zone doesn't have to be a focus as of yet for Godlike. Just comes down to can you work your way into some good positions to find decent kills. And this one from a Bees should be able to eventually lock down the shots. And now we go 8v8. Left side of the minimap starts to come up blue. Up top, nice shutdown comes out for Wolves, though, dealing with the threat. Still more to come, though, and King gets caught by surprise. 6v7 now all of a sudden. And Wolves have kind of backed off that attempt to try to get forward defensively. They're just trying to play these lives out and use the clock as an ally. Prevail, though, with the equalizers, getting to work, clearing out Warehouse. Needs to be able to find further value with this. You feel like that if you're pulling the equalizer out this late in a 6v7, that should be the call that you can possibly close things down, but it forces Zai out to pull the Annihilator. Verga, güey, 5-5, está bien reñida esta madre. 4, 4-4, 3-4, intercambio de kills. Sabe que ahí va a tener 2. No mames, los dejó tocados a los dos, güey. Wolves have stayed alive from what to be certain disaster, but Trunks is still playing bottom side bread. Oh la verga. 1v1. This is for the round. On the zone is Godlike. Zai over the No mames, güey. A la verga, brother. Güey. Qué buena, cabrón. Qué buena, cabrón. A la verga, bro. It's these opening breaks that just keep on stabbing them in the back continuously. And there's realistically no fight back in the middle of these rounds. Godlike are too persistent. Operators being pulled out left, right, and center towards the end of the last round. And Abiz is looking to layering on the pressure through the opening break once again. It gets a little bit crossed up, though. Notice that the A zone still being captured. Wasn't sure if he wanted to take the Sparrow for a spawn trap or take it back to defend A. So Wolves clean out a ¿Se alcanzó a meter a Gedley? Sí, alcanzó a agarrar posición, bro. Pero casi en ese momento se lo lleva. Disculpen la ignorancia, pero ¿dónde es el evento? Presencial es en USA, Simón es en Estados Unidos, en Atlanta. Lives just about even. But look at the positional advantage that you have coming through from Wolves, pushing all the way back. I mean, you have one player that is so far south, it's basically off the screen for Godlike trying to make sure that the flank is secured. So the fight going over by Grandma's car is everything, and Wolves come out on top. Les van a tratar de hacer el spawn trap. Ahí van. Ahí van. Los agarran y, güey, ahí pueden sacar una... No mames, qué buen granadazo, güey. De hecho, no, se suicidó, ¿no? Prevail's #1 fan at the moment. Neutrino after the War Machine has the Pred missile, calling it in. Does that turn anything over to Godlike? Ya no hubo spawn trap, no hubo spawn trap. Pensé que había posibilidad por cómo se estaban perfilando, pero se fue. Se mató solito. So have a life lead. They have an operator from Jing. Ah, no mames, fue con su dron. At the moment that you get any sort of advantage, you have to press the triggers and you have to get yourself on towards these zones. Because any round loss means that you're going to be down 1-2. Que cancela el spawn trap. Gravity Vortex gun will start things off. These are desperate, trying to vacuum players into the abyss.
Not quite fully going to work out, and actually it's Trunks on the opposite side with the claw. Abi's also trying to chase things down, and just such good aggression out of Godlike. Holding off the inevitable hit from Wolves. Everything pushed back in towards spawn. 55 seconds on the clock, 3 life advantage for Wolves. Claw, invested, exhausted from Trunks. They can just play all the way to the backside of Bakery and just make sure that their flank remains secured. 43 seconds, 13 points up against 10. You feel like that this might just be Wolves' last good hit to try to get onto the zone. It really feels that way. Look how stretched on the map they are. Learn feeling the pressure, has popped a proactive Annihilator. Hasn't seen anything yet, though, and he's running out of charge on, doesn't get surprised. Here comes the hit from Wolves. Clean kills coming through. No, ya le sacaron bastante diferencia, güey. Ah, ya. 2-1, 2-1, 2-1. 2-1, 2-1. The spawn and will not be pushed away. Wolves, a critical offense, have a chance still in the map. Just staying alive here in the map number 3 for Wolves. Their biggest concern, again, comes down to their opening breakoffs. Again, control is done or dusted off your opening breaks. And for the opening 2 rounds that Godlike won, they've had tremendous opening breaks. That was the first time that we got to see Wolves have a good one for themselves on defense. They're at least witnessing that a lot of players are pushing over towards that A-bomb side square. Zone kills are already coming through from Godlike. They're already stepping foot on that B zone. Zai, Annihilator out. Trying to watch over the top of this cross as Godlike had a very good exit off of their opening break off towards B, and now that's all been pushed away. Zai still finding a way to get kills. Predator missile earned. And no mames, güey. A la verga, bro. Ahora les van a regresar el spawn trap. Sí, ya ahora sí están bien perfilados para spawn trap, güey. Not the weapon that he wants, has the Casi. in the back pocket, but couldn't quite lock down a Bees. Pred missile off the rip, does take down. Una balita. Continues to be significant for Wolves defense. And again, the problem will still surmount for Wolves that every single time they get some semblance of an advantage, whether that be a resource or an operator, you have to call it in. Una bala. Never relent off the gas. Prevail does have an equalizer. Venga, 2-2. Should you want to use it, but it's looking like you probably want to save it for that round 5. It's inevitable at this point that you're down by 6 lives. That's what I'm saying too. I just don't want to see Godlike pull anything here unless they can start to find some control over one of these 2 zones and start to reduce the life lead the old-fashioned way. Clock stopped at 26 seconds. You've got 1 member on A. Help is nearby, but not fully. ¿En qué teléfono están jugando? Ese no es S23 Ultra. Ese está igualando, güey. Ya una kill y se iguala. A la verga. Tenían buena diferencia, pero ya no. I feel like you just want to try to get more resources out from Wolves going in towards that round 5. You already know you have a round 5 defense if you are Godlike. You just cannot afford to get steamrolled over like what happened in their previous defense. Backing things up all the way through Grandma's, making sure that their flank is secure before they try to take a real good look on how they can break over inside of B. This is a blind war machine from Neutrino. Yeah. He is able to clear out a lot of space, so it provides an avenue for Godlike to get over towards the zone, but can they crack the defense completely? Neon swapped off with the scope and found himself a kilo. That'll be good for a couple of kills up top, but Godlike still makes their way on. Force comes through and Neon right down low. Again comes up clutch. ¿Ese vato se mató solo con qué? ¿Su arco? ¿O con qué fue? Ah, ya 2-2, güey. Towards the offensive spawn, so more operators getting spent here for Wolves in a round that looked like it was pretty much going to go their way anyway. You would think so, but I mean, the way that Godlike got past Statue and they were already investing a handful of operators themselves, it's better to secure it from Wolves' perspective comparatively to Godlike, who really wanted to make sure that they maintain some operators going in towards this upcoming defense. 2 points up against 10, it's not very likely. It's going to end up going to a round 5. Let's be candid here. Take a look at Neon, though. He does have a considerable amount of resources that he can utilize going into this round 5, but the biggest issue that you're probably talking to yourself if you are Godlike right now is what went wrong in their previous defense. Last 8 seconds should come with some anticlimactic fashion. Ese vato tiene arco, dron y todavía S23 Ultra es recomendable para COD. Yo no lo recomendaría mucho, mi alegría. Yo la verdad no te lo aconsejaría. A lo mejor si buscas algo para uso personal y buena cámara y algo así, o iPhone o S23 Ultra, pero si en específico es más para COD, yo te diría vete por un Red Magic, un Rock Phone. That's quite literally what happened in their previous offense. Trunks though wants to get aggressive past the gas station, pulls out the claw. He's not here alone. Abiz is here as well. Neon finds that first pick, but not a moment too late. It's already Godlike winning the opening break off, give or take. Gravity Vortex finds a lot of value for Sheen before he drops.
Claw inside a cafe. Could be deadly, but it runs out of charge. Neon still holding on. Here comes the Pred missile being called in. Lerm over the top at Hotel, trying to see if anyone crosses through mid-tank with the Annihilator. No mames, bro. But misses the shot. So this Annihilator kind of goes without much to cause. Wolves try to stack over through the back alley. Can they get good contact here? Zai taken down. Neon, almost there to capitalize. Just as Lern had lost the Annihilator charge, but he pulls the Sparrow, and Trunks takes him out of the picture quickly. Trunks now dominating through mid-map. 22 plays 22, time becoming an issue. But keep your eye on Peg. Number 1 in yellow has gotten through. Can he make a mess of this godlike defense? He's already throwing out a couple shots, and Prevail's trying to hunt him down from this positioning. And in a 1v1 inside of Angry, Peg is able to stay alive. And that means that you can get Presence over towards speed. 3 life lead now for Wolves, and they're stalling out the clock. Zai has the Annihilator out. He's able to at least find himself a kill. More space being provided here for Wolves. Critical decision-making time right here for Godlike. Do you want to try to keep this spawn trap up and put some damage into the lives, or do you come back to stop the progress at B? Second tick gets locked in. No one's going back for the B zone. They're going to trust that Trunks can continue to just wreck Wolves inside their spawn, but he's already been pushed off. There's going to be a lot of time here for Wolves to still work with, and an A defense not as common as that very favored back right corner where B is. No, it's not, given that all of the spawns are still occurring on the backside of Grannies. That said, Godlike, as you were talking about, have already invested that they can try to keep them in the spawn trap. Abiz, where were you thinking of going? You already have them spawning out over behind Grandma's. He puts himself in a terrible position, but more kills to be traded out for sure. Massive from Lern to keep Trunks alive, and no one's ¿Quién able es el to que track jugaba down con Trunks Parca? at No, first. no, no. He was at 1 HP. Now he can try to get into Es otro vato. Ni siquiera se llama igual. Pero es otro vato. right here. Wolves is also playing from the godlike side of the map. Time becoming an issue again. 45 seconds on the clock. Godlike still trying to force this spawn trap. Dos de ventaja. Xiaomi Poco F5 es que recomiendas. A la verga, cabrón. Dentro de lo que cabe sí alegría. Aunque si puedes irte por un Red Magic, aunque sea el 7 mucho mejor. Si puedes el 8 mejor. Que de hecho no existe tanta, o sea sí, es un poquito más caro que el F5, pero sí vale la pena. No mames. 4. Tienen el doble de vidas, güey, el doble de vidas. Y tienen la presión de tiempo. No, ya es para Goodlight. GG's, güey, GG's, GG's. A la verga, güey, está bueno este pedo. Ojo con ese nivelador. 1, 2. Ojo con ese nivelador. Tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo. Tiene la presión del tiempo, cabrón, no se debe de salir. Uy, no mames, cabrón, a la verga. No, güey, estaba pelado, güey. A la verga, cabrón. No mames, bro. Qué buena, estuvo buena, güey. Estuvo bueno el final, cabrón. A ver, las partidas, la neta, están muy cerradas. Bueno, el bait de... La verdad sí se inclinó demasiado a favor de Wolves. Pero las otras dos han estado muy cerradas, güey. Como van 2-1 a favor de Goodlight. ¿Es apto para cardíacos? Ah, güey, la neta están jugando muy bien, A la virga, güey. ¿Con cuál celular es la colaboración en esta World Championship? Con el S23 Ultra. We've got the Hacienda Hardpoint, Godlike's map selection, but so far, a lot of the map picks have gone the opposite direction. Will that continue to be the case, or can Godlike take a super big... Pero el F5 tiene 90 para el pot. Y si me pongo el X9, dice que si los traía... Uy, nomás 60. ¿A poco el X5 nada más tiene los 60? ¿No tiene los 90? El F5 sí tiene los 90. El F5 sí. El X5, yo recuerdo a alguien que me dijo que también tenía los 90. ¿Quién ganó? Todavía no acabo en el mapa, lo ganó Goodlight. Pero todavía no acaba, ¿Ya van 2-1? 2-1. ¡Bestia! ¿Al mejor de cuántos es, Dani? Es al mejor de 7. O sea, todavía tenemos bastantes partiditas. Bueno, 2 si gana Goodlight. 3 si gana Wolves. Ya ves que el primer día estaban diciendo que estaban jugando 60 y no, era mentira, estaban jugando normal. ¿Sí, va? Sí, ya. Sí, no.
El primer día me llegué a pensar que tal vez es cierto que jugaban a 60 porque vi a muchos fallar balas, pero entonces, bueno, tenía dos teorías. Una, ¿era por 60 o dos porque apenas estaban acostumbrando al dispositivo? Pero ya viendo ahorita cómo están matando, cómo están jugando, sí, era por el dispositivo, que apenas estaban acoplando. Porque hasta de espaldas fallaban a veces medio feo. Pero sí están jugando a los 120. ¿Qué recomiendas más? ¿Un Rockfon o un Red Magic? Híjole, mi hermano, ahorita es que no sé qué rollo con Rockfon, que ahorita específicamente el 7 o los 7, porque ayer Spades dijo que el 6 sigue normal. El 7 tiene algunos problemas de bajones de FPS, pero feos con esta actualización. Entonces yo te diría ahorita inclínate un poco más por Red Magic, pero aún así Rockfon sigue siendo una de las mejores opciones totalmente. Simón Javenti. Simón Fernando, S23 o 15 Pro Max. Si es el S23 Ultra o 15 Pro Max, yo creo que ahí sí te diría con lo que te guste más, Android o iOS. Si es S23 normal o 15 Pro Max, 15 Pro Max. Veo que casi todos juegan a 5 dedos y literal la Fennec sí sigue coronando como el arma del meta. Es que, o sea, la Fennec es un arma bestial y lo quieras, pero ahí sí necesitas habilidad para poder sacarle provecho, porque realmente la dispersión que tiene, el estremecimiento que tiene no es algo tan sencillo de controlar, entonces necesitas mucha habilidad. Aparte de su retroceso que tiene, a lo mejor ese no es tan agresivo, pero desde las armas que sí lo tiene un poco más marcado. Entonces si tienes mucha habilidad, úsala y te lo juro que vas a reventar bien cabrón. Pero si no, vete por X9. Por eso en Ranked se ve muchísimo más un X9, porque es casi lo mismo, pero mucho más fácil de utilizar. Y por eso el X9 domina en Ranked. No he visto que todos juegan a 5 dedos. A 4 dedos sí, sin delay prácticamente todos juegan al menos a 4. 5 creo que sí, unos cuantos. ¿Neta, Pedro? ¿En qué sentido, bro? En Champs igual se manejan armas, sí, también. Es lo mismo, César Andrés. La normal es exactamente lo mismo. Porque todos usan la misma Fennec legendaria. He visto más mítica que legendaria. De hecho, casi todos son la. Creo que solo una legendaria llegamos a ver. It's really been one of those that, again, I don't think anyone would have predicted this. You know, as a finals, maybe people had Wolves in it, but to see Godlike making the top. ¿Qué tableta es recomendada para Code Mobile? Yo te diría el iPad Pro M2. New world champion and a first-time champion in Indian esports. Huge storylines being written as we approach a Hacienda hardpoint proper. Let's not get ahead of ourselves here, though. Dani, ¿por qué no hablas del CB que usan? Literal, veo que llega a 70. A ver. A lo mejor me equivoco, es que casi nunca entro en modo espectador. Lo que nosotros estamos viendo es, según yo, el CB que usa la persona que está especteando, más no cómo lo tienen cada uno. Cierto, corríjanme si me equivoco. Es que casi nunca entro en modo espectador. ¿Sabes cómo va por esa semana? ¿Cómo quedó Tele? Quedó descalificado desde el primer día. Así mero, Dani. Vale, gracias ahí. Entonces, por eso no tocamos el tema del CB, mi hermano, porque vemos nada más lo que el espectador lo tiene configurado, no como cada jugador lo tiene. Entonces, olvídate ahorita del campo de visión.
You know Wolves got to be feeling pretty confident with what they've been able to showcase on this map earlier this week. Better be feeling confident after all those interviews saying that they were going to be the #1 team. They know that they wanted to make it to the grand final. Great, that's step 1 done. Dani, ¿cómo se verá? Con 100 veces corre mi 13, pero Max corre a 120. Yo también lo tengo, pero honestamente no me gusta. Se siente muy feo jugar en ese. ¡Qué verga! A ver si conozco a alguien de ahí. No vi algún conocido. 4 horas para la final, que nervios el Kira. Resumen rápido de la Champs: LG fuera, Q9 fuera, y ya la final pues es Good Like, sorprendiendo honestamente creo que a muchísimos de nosotros, versus Wolves. 14 plus, ¿a cuánto va? 14 plus, un iPhone 14 plus, su pantalla está limitada a 60 Hz, entonces no te va a dar más de 60 FPS, lo cual honestamente para el costo de ese y del 15 por ejemplo, o sea, son relativamente caros y no te ofrecen una tecnología que celulares de 1/3 de su precio te ofrecen. Entonces es la mamada Apple en muchos casos. Trying to help things out because it can't just be Zai, it can't just be Peg, and you can't just rely on Neon to be able to find these opening engagements. Tiene Tires, don los 6 pases. Ay, ver, el Kira va. Ah, sí es cierto, al rato de la final, pero de la Champs de México del fútbol. Mira, mejor di que no vas a donar nada. ¿Quieres decir que no Tigres? Tienen que perder. Ah, pues tú le vas a la América, sí es cierto. Sí es cierto, ya me acordé. A huevo. This P1 is all just about hallway control. There's so much time that you're going to be apoyaba a Wolves, pero ahora quiero que ganen los de la India. Guardazo, hermano, yo sí me gustaría que ganen los de la India. Not a whole lot of time to fight over, considering it's all contested, but a good kill feed comes through from Wolves as they start to soak up more time. Good awareness here from Wolves. They know exactly where Godlike are spawning up at. Number 4 in yellow, already on the rotation. King will suffocate them. Godlike, ¿de dónde es? De la India. Rotate off for the regen as he heads over towards B2. Follow up from Zai. Here we go. Zai for 3, right through spiral stairs. Smokes his presence in towards the corner, slides on forward, and Zai, oh, huge chow from him. 4 kills in a row in the life, and Wolves will have a chance to get themselves up just as the hard point starts to open. Gets shut down, does Zai from a nade out of trunk, so that at least shuts down any sort of streak potential, but getting closer towards those operators. Very early on, ya no solo Tectonic, ya he visto como 2-3 jugadores más que llevan su grau sin silenciador. Y yo recuerdo que nada más antier vimos solamente a Tectonic que lo usaba así. Trunks off spawn, trying to get there to help, and he's trying to get a little bit of extra space here, kind of saying, I'm already through, I'm going to go a little deeper, let my teammates just walk into the hill, but Neon right there to pick things up. Back and forth we go. 20 plays 43. Godlike still spawning out, but a chance to pinch this as Wolves are stuck over through the driveway, and the kills now starting to come through for Godlike. Focus from the front, Trunks trying to step in, and Wolves clean things up. Final kills come through with Neon being able to pull the War Machine in, and Wolves will get the majority of the scrap time. Scrap time will be there for sure, but the rotation towards P3 is what you're mostly going to be looking at, especially with these operators starting to come online for a handful of players. Very scrappy P2, might I add, but you can take a look at the spawns, especially from Neon still lurking around P2. It means that you're still going to have Godlike players spawning to the backside of Mansion, so these isolated battles over by P3 are going to be massive. Absolutely the case. Opening first blood for Abiz, gets down, knows he has to play his life. Not a lot of help nearby as of yet, but Godlike are working for patio control up top. Learn, Annihilator, deep, oh, caught by surprise, couldn't quite get out into the open. Neutrino's trying to spam down the point, but there's really no connections happening, and now Zai is going to take an extra step over through the Godlike spawn. Doesn't quite find the eliminations, but once more, builds a lot of breathing room, you would think, for Wolves, but Trunks from the pinch is shutting everything down with the claw. Eventually traded out, but the damage may have been dealt. Abiz able to come right back in, and Godlike will get at least a little bit of time here before Wolves can reaggress. Getting some shades of that takeoff map number 1, where Wolves had a really good P1, then P2. We got some operators online for Godlike, and they were able to clap back on P3. ¿Es la final? Ya, bro, ya es la final. So, and Wolves are doing a great job of just keeping things contested, but it's all of that, plus the rotation coming through from Godlike. You already have Learn lurking over by P4. I would love to see Learn get into open hall here and just try to win that position, let his team rotate to join him, but instead he's going to play right on top of the hill.
A little bit of a battle here with Zai, who is off to a great start. 12 total kills and finesses. Learn, turns around almost. A little turn and burn. Not quite able to find the kill. Follow up from Wolves, also not quite fully there. So Godlike will open up the hard point blue. Neutrino following up behind this. King looking to clear off the water and maybe look for an opportunity to pop the Sparrow. First elimination is good. Mantles over the top, finds the second. Teammates doing the exact same thing. It's like whack-a-mole over this water ledge, and Wolves will eventually, for a second, be able to get into the hard point, but Prevail pops out an equalizer, and he's going to single-handedly take down the entirety of Wolves. What a play from Prevail. Hunter Killer Drone also spent. Trades are decent, and unfortunately for Godlike, they couldn't really follow up on a big play for Prevail. No, not when Wolves are still spawning over by the boathouse previously. I mean, he can 1v4, but those respawns were so damn close for Wolves, so they can recontest P4 just like that. 10 seconds should at least be looked at if you are Wolves, so at least get themselves over 100 points at the end of the first set. But it's no easy entrance whatsoever. At least Zai through the open stairs tries to get himself inside of the hill, but a big first set of hard points coming through from Wolves, 98-66. It almost feels like a broken record in certain ways. We've seen this time and time again about Godlike when they're playing up against LG, when they're playing their first map here versus Wolves. Slow starts, but they're keeping themselves in the game. We still need to see that one beacon that shows us that Godlike can get control of a hard point and hold it. Has not fully happened yet, and as you rotate back over towards Fountain, Wolves have done well in the first 20 seconds to gain more time. No mames, no hizo nada. Le pasó por la jeta, güey. Over by P3, set himself up with a little pinch up through upper halls, and well, he's probably going to need it considering that everybody from Wolves Esports are just putting them in the absolute blender down low. Yeah. This is a decent amount of time to Sí, banda, sí, es veo 7. Yeah, very much so the case. Grows their lead to a very high margin. Over towards Garage, that would be the next thing up. And it looks like Godlike are kind of chalking any extra vision over towards Fountain. They're just trying to play for rotation here. This is a lot of time to give away to Wolves. So the marginal lead that we were just saying Godlike have done well to keep, at least within grips, has all of a sudden become a bit more of a blowout. 50-point gap. King, Sparrow, doesn't expect Trunks to have slid through, so Hugh sneaks out a kill. Claw now coming forward, predicting the play over through the side closet, but instead takes it over towards the front doors, and that's where the majority of this Wolves team is coming from. Water now completely controlled. Focus back over as Neutrino's able to help out, and there we go. Clean kill feed for Godlike, and the hold is good. War Machine also invested for Neutrino, trying to at least cement this hold, at least through the opening few members from Wolves. EMP was also invested from Wolves, but they hold on. Zai has a claw. Now coming through the staircase on the side, you feel like that he needs to find more just to be able to get that break, but can only find 3. Reinforcements still here for Godlike. This is it, though, for Godlike. Definitely finding themselves again. That footing in this map. The trend's starting to change just a touch. Wolves looking at this last 20 seconds, saying, hey, we need to hit this. Zai from the water, able to find the opener. Able to also clear off Lambo. Good power position dealt with. And now all of a sudden, Wolves have control over the scrap time. Godlike are also being pinned to the back. They're not really able to get out of spawn here. And there's still a member for Wolves watching this rotation through well. So a big moment on this rotation that Wolves have a significant advantage in. Dicen que deben de ganar 4 mapas, 5 mapas. No, cuando es el mejor de 7 son 4. Debes de ganar 4, no 5. I think it's going to catch Wolves a little bit by surprise. Learn has himself an annihilator, trying to utilize that. Son 4, güey, son 4. Side of the current hill, but the gunnies just a little bit too strong. Wolves are pushing them back. Good patience here from Godlike, but better positioning from Wolves. 157 to 103. Long range shots from Neon, of course they're good. A B, Sparrow trying to get something done individually, not going to work out. From the back, you've got Trunks up top towards Patio, trying to assist, trying to open up some space. He will get all the way around the back, and that will move spawns around just a touch, but the gap continues to grow in favor of Wolves. 171 to 103. Preddy called in, that will land from Neon. And this could very well be Wolves threatening that 200-point threshold very quickly. Yeah, I'll say. Eso sí se está inclinando totalmente para Wolves. Hace rato, en estos momentos, ya estábamos viendo cómo Godlike estaba alcanzando a Wolves y ahorita nomás no, nomás no los alcanzan. Pero bueno, todavía faltan 75 puntos. Y a rotar. Yeah, Prevail only gets one with the equalizer. Trunks trying to make this rotation through open stairs a bit more difficult with the claw. That's going to be 3 kills for him with it. And he's now thinking about going bottom bar.
This could catch Wolves by surprise on the pitch, and yeah, sure has. Able to find one, runs out of ammunition, swaps back over, but King is able to best him. Wolves with 3 straight kills, right back into the hard point. Prevail has to do this with the SMG, losing the equalizer, and he's good for it. A nice double, make that 3 for Prevail. King's on the outside looking in, and there's really no way. Lo que a mí me pareció bastante curioso, güey. Dispararon con la grau sin silenciador y no se dieron cuenta que venía por abajo, güey. Lo terminó matando el que venía apenas llegando al punto. 20 seconds, needs to be soaked up. Learn, finds himself 3. And Wolves are still trying to battle over this 10 seconds because why the hell not? Before we go back over towards P1, in a massive hunter-killer drone comes in for Learn, shuts down the push from at least 2. 5 seconds to at least be contested, and Wolves will still maintain their lead into the 3rd set we go. Godlike has to find good control over the top of this next hard point. You don't anticipate being able to chew into this lead too much on P1. But if you can make life difficult for Wolves, find a couple of seconds here and there, that's how you claw your way back in. For Wolves, though, if you can find a way to get some control and earn more time, it puts you well within win condition going over towards Garage. Lots of things on the line over the top of a very mixy hard point. Back and forth we go on the opening kills. 45 seconds to fight for. Trunks inside the smoke. Just trying to delay the inevitable, as hot in his heels was Shake. With a couple of kills to follow, Wolves will get a little bit of extra time. Mixy battles going on up top while this is happening down low, and Godlike are trying to rotate to flip the map around, but they aren't really finding the kills to allow themselves to do it, so now they take their focus back towards the hill, and that's where they find the kills needed to at least contest this hard point. The leader's advantage even goes beyond the scoreline that Wolves currently have. They have 5 operators at their disposal, comparatively to Learn, that has an Annihilator, sure, but he needs to pop off with it. Has 36 kills to his name. Bueno, no todos, dos. For what would you feel like? Maybe 2 gunfights plus maybe 4 operators at the least? Well, so far so good. Nothing's Son popped yet for todo un Wolves and punto de Godlike. diferencia, Good control, güey. bottom side spiral, clean kill feed. Do they get a read on where Wolves are spawning? Learn pops the Annihilator. Abiz gets the Sparrow out. Both players are going to need to find the way to get kills with these. And the shots just aren't quite landing. King able to take down 1. Learn taking his attention back over to the hill. Able to get 2 with the Annihilator. But on the flip side, here come all those Wolves operators. And that'll be enough for them to break from the No, güey, ya está totalmente para Wolves. Este es de Wolves, se viene 2-2, güey. And Trunks gets a lot of clearance back over towards the hill. Neon not landing with the War Machine until the last shot, and Godlike have pushed off almost every single operator from Wolves, and they are very much so still alive. No, it was every single operator there, brother. And now Prevail pulls out his equalizer, battling inside a bot mansion. King will shut him down from the range. But that is worrisome if you are Wolves, that you had to invest that much just for a mere break. Luckily enough for you, the Gunny again gets the job done. Peg there with the Purifier. Rotando. Keeps him at bay. Furthermore, Ya hay uno de cada uno rotando. Yeah, that's a big difference maker right there. Godlike a chance to possibly re-break, find the last 30 seconds, but a Purifier solo play plus the extra attention from Wolves through mid puts this game nearly out of reach. Has to ¿Vas a be transmitir al flawless rato for en la noche? Godlike. No, hoy no, mi hermano. Wolves taking the high ground, try to play this as kind of a break attempt. Godlike stretching this hill out as much as humanly possible. And the hunt is on. Where are these Wolves members? And Zaya just completely eluded them. Gets Neutrino from behind, pops up, finds himself a little drop shot for a second. 5 seconds, all that's needed. Wolves looking good to close this one out, but do get pushed completely off the hard point. Godlike need to win this, plus win the next rotation to even have a chance at pulling off some late game heroics, and they know they have to spend everything 5 right now puntos, to ni de make sure pedo they lo have a chance to do remontan. that. Tendrían que hacer un milagro como para remontar algo así. Te les digo 2-2, 2-2, GG's. Demasiado la diferencia. Ya es la final, ya es la final. Yeah. Last 4 seconds could still be earned off the scrap time. Last player up is Prevail. Steps away after finding the first 50 kills el Nian, pero de este lado Trunks también 51 kills, güey. Verga. Verga, Still a güey. lot to be asked though of Godlike. Here comes the play for rotation. Clean kills on exit. Godlike can move quickly here. Wolves spawning on both sides, east and west on the bottom side of the map. Hardpoint will open, Wolves get in. Prevail has to go. He's got to find a way to get on in. He only gets a small moment of contest, and Wolves. La verga, 2-2, banda, 2-2. Está bueno este pedo. Se viene el comeback. No, mi Beethoven. No, estaba perrísimo un comeback. 2-2, 2-2. A la bestia, bro. Están pero si bien parejos, cabrón. Takeoff map number 1, and it was uncharacteristically terrifying for Wolves. Only had at least one other player. Se juegan muy feo la vida. You come into Hacienda,
Y trae contra LG en la Champs pasada fue tan pelada como esta. Sí, sí, sí. Esta sí la siento mucho más reñida y pesada y todo el pedo, güey. Están por ese verde. Esta sí es una final. Ese mapa lo eligió Wolf, se lo manejan bien. Se notaba, sí, sí, sí. ¿Cómo es esa vaina? De esos dos sale el ganador, exactamente. De estos dos ya es la final. Ya es la final. El que gana de estos dos se lleva $400,000. El que pierde se lleva $170,000. Oye, es más del doble de premio, güey. A la verga, cabrón. ¿Se viene BD? Sí, toca BD. Toca BD, toca BD. Ese equipo son tryhards, no como esos equipos. Chicos, ese cabrón. La silla por semana. ¿Contra quién jugó Tribe el año pasado? Pasando la final contra LG. El año pasado fue LG versus Tribe. Plus calculator with me, but I'm at least looking at the numbers and they look pretty darn even across the board, which is even more alarming when you're thinking about where were these kills for Godlike even coming from across the map. ¿Querías tú, Dani, con $175,000? No, pero no es todo para una sola persona, bro. Con 400,000 compras todas las casas de Infonavit de México. Se cabrón. No, pero con lo que se reparte sí te anda tocando al menos para una casita chiquita, güey, pero una casita de Infonavit sí te compras. ¿Cuánto dinero gana el que quede primero? $400,000. En pesos mexicanos, más o menos a la conversión del día de hoy, más o menos 6.5 milloncitos. 6.5 millones de pesos mexicanos. La verga. Porque hay personas que preguntan esas cosas llevando 3 días de champs, porque no todos pueden ver los 3 días. Hay quienes apenas están viendo qué rollo. Los pollos asados de millón por cabeza. Tal vez poquito menos de 1 millón por cabeza. Depende del contrato de cada uno. That might come back to haunt Godlike that we saw in the firing range map too. Yeah, it is one of those situations where I think if you're Con Godlike, 400k te alcanza para regalar Monrockon. do we want to try to square up 1v1 ¿Cómo van? 2-2, mi chegal. Está bien intenso, está bien parejo. 2-2, 2-2. Va bien parejo. Lo que se sacaba 70k. ¿Cómo? 52 bajas para Trunks y Nian. Sí, los dos sacaron más de 50. Ya, va bien, inicia. Oh boy, first 10 seconds gone, first 3 lives gone for Godlike. Battle through the middle of the map is an alarming thing. It took down Neon, so the raid boss was at least dealt a swift demise to start things off, but this neutrino, 1v situation, and he tries to hold down the trigger. Qué buen tiro, cabrón. Qué buen tiro, cabrón. This is everything you're terrified when salen como de 70k cada uno. Por eso te digo, depende más que nada de los contratos que tengan cada uno con su organización y todo eso. Pero sí, yo creo que sí, 70 sí se andan llevando fácil cada uno. Trophy systems down this time for Godlike. Smoke over the middle of the map, and they are continuing to push right on through. But look at this defense. Over towards the B side, or part of the A side of the map. Wolves are trying to also push through the choke point, see if they can catch Godlike off guard, but it doesn't work out. So now you've got a full surround of this A site. The Wolves defenders completely isolated. Can Zai keep his life? So far, so good, but eventually traded out. On the rotation, it's just 2 para 1, 2 para 1. 1v2. A la verga, lo empata. 1v1, 1v1. Güey, qué mal timing del otro vato, güey. Le dio la espalda bien feo. I'm not surprised. The way that Trunks has been playing this entire grand No voy por la bomba, no pretende. Again, who's playing with Dice que todavía hay tiempo, que todavía no, güey. From Trunks is starting to flip the map. He already cleared B. Now he can make 2 different decisions. Wrap back through the offensive spawn, go back to check B, guarantee it's going to A. At the same rate, because of how much time has been taken off the clock, Trunks is going to have to back up to get this bomb and likely play for a plant. Tal vez, Ori. Still on the hunt. He'll make his way over towards Winery. Should be able to collect this bomb without contest. And it looks like King is pretty happy just to play over towards backside arches on the B side of the map. So
Not likely to see contact come through. Ya mejor la va a agarrar Simón. Sí, ya la tenía que agarrar, güey. El otro lado también estaba esperando que la agarrara. Y vean, ya empezaron ahora sí a rotar. Le va a llegar por atrás. But the timing might be impeccable, depending on where this bomb is planted for and where Trunks tries to go in the post. That's the biggest thing about it. King moving quickly. No mames. Güey, qué buen timing de ese vato, güey. Qué buen timing. It was just like a really long game of trading pawns. It felt like between two of those players before eventually they met up to trade power pieces. So Wolves are up 2-0 up, and a 1v2 clutch comes through for King. This is an insane decision to be made there. If you are Trunks, again, lurking for the kill, constantly checking everywhere close. He gets through winery, through barrels, recollects the bomb, but the one place he doesn't check was his own spawn. 2 rounds to open things up here for Wolves. Something needs to change offensively here for Godlike. Agreed. This time there will be no aggression for the side of Godlike, just trying to wait out maybe the opening nades that we've seen time and time again for Wolves. But honestly, Wolves don't really throw many. You still got a lot of nades by the look of it left across the inventory, so Godlike don't really get what they were hoping for, which was early investment for Wolves. And now you kind of got to feel out the map without knowing what's at mid, not knowing what's on that early A cross. There's a lot of question marks here for Godlike, not seeing many nades be thrown over the top. What's Trunks' plan over here? Yeah. He hasn't fully covered all of the B bomb site. There are 2 players here defensively. You can almost hear a pin drop on this Tunisia, while Godlike are searching desperately for any sort of information, much less an advantage. Neon is the one that will be trusted to make first contact, and Trunks over towards the B side of the map. He's just playing a bit of a ratty spot, saying, I'm just going to wait for people to rotate over. This is a good call here from Godlike. Wolves start to say, wait a second, we're short-sighted on B, but Godlike make the quick decision to make the play over towards the A site instead. Trunks now joining them, or tried to before Peg got the elimination. So 4v3 situation for Godlike. Neon still alive, King still alive. That may be all that's needed. But it's Peg first and foremost. Well, he may have not needed the help for the second. He still got it. B's up top. Oh, quick shots come through. King misses the opener. Hits for the first. 1v1. No mames, cabrón. No mames, güey. Lo que acaba de hacer, güey. A la verga, brother. Uy, lo que se hizo ahí. No mames, cabrón, no mames. 3 rounds for Wolves, and Godlike had everything going right for them in that previous round. And now a quick hit towards B. And similarly so, Wolves are kind of playing. Se hizo los 4, ¿verdad? To get into winery at A. So again, a blind counter situation. King the only defender over towards the B site. Just playing a hard angle to see if anyone oversteps their bounds. And Trunks is thinking about it here. Can King keep the hot hand? A la verga. Wolves are already on the long flank, and Godlike aren't planning. They're trying to find an exit through mid. There are players here, though, but they're caught on sprint. Shing only able to get one. Learn with the trade, and Va a ser al revés, 7-0 Wolves. Vamos a ver. ¿Crees? No creo que se vayan en 0. En 0 sí no creo. Pero sí, yo siento que el Wolves en Vader está un poco más canijo que Godlike. Should Peg be able to fish out some timing from the offensive spawn? How do you break this down if you're Wolves? Peg from one side could start things off and keep the focus on him while his other 2 teammates come from behind. Or it could be handled vice versa, and well, Peg did try to make an early move. Trunks there to meet him. Any more heroics? King and Neon last alive. Oh, running right by one another, but Trunks gets his weapon out first and finds the easy kill into Neon. But we've seen this story before. Bueno, pues ya no se fueron en 0, güey. Ya dudo mucho que se lo haga otra vez, güey, por la posición y los jugadores. Sí, ya. Sí. Te dije que en 0 no, mi Beto, güey. Sí, en 0 se veía difícil. 1v3, so maybe that's just like the overall that he can't do. 1v2s, yeah, sure, we've seen it 2 times. 1v3, probably not. The aggression looks good on you, Godlike. Moving their way over towards B, and Wolves are trying to play this like a chessboard, where they're trying to constantly get over towards A. It seems exactly what they want to do again. No mames, granadazo, look at that opening nade from Godlike. Casi se lo chinga. King back towards his spawn. But this is interesting. Wolves are going to go with the exact same defensive setup where they're trying to clear through barrels, but Godlike are aware of what happened last round, and they're already primed up and ready for this. And yeah, they do see the cross, and that's enough for them to say, we don't have the opportunity to go over towards A. Let's go join Trunks on the B site and see if we can overwhelm whoever's there. We saw this 2 rounds ago. Offensively, the difference is that nobody from Wolves is actually going to push up. So realistically, Trunks needs to try to fish out a timing. They don't know how clear this B site is. Oh, but is it clear? King is still up. Verga, bro, qué buen tiro.
Wolves not playing off the flank they Tras did Byron last por esa time. They're gonna razón. take the safe route back. King gets pressured, but it doesn't make a difference. You can just give him RPOV. Ey, en esta King que está destacando incluso más que Nian, Está rifando el King. 3 para 3, no, para 4, son 4 todavía de Wolves. Learn up top, denies anything from getting too far forward, but Zai follows in for the trade. Bomb now being defused. Can the Bees get here? Ya se le hizo. Simón estaba demasiado lejos el otro vato. Demasiado lejos. Wolves in search and destroy again. It is adapt, understand, and then overcome, and then adapt some more. It's just really tough when you march from that perspective. You expect for somebody to push through. It doesn't happen, much like it did a few rounds Se le habrá ago. dañado el celo, está sin datos el Beck. No lo veo decir nada en Twitter. Este cabrón. Yo creo que se quedó sin datos, mi hermano, por eso. Hasn't really been needed to do too much on this opening cross towards A. Godlike probably very aware that if you cross, you're probably going to meet the other end of a sniper rifle. Trunks once again just kind of lingering over towards the platforms over at B. Godlike have not really committed too much to mid since the opening 2 rounds. Would be curious to see if they try to do something delayed through mid in this round, try to change it up a little bit. It's the opening nades that are coming through from Wolves that are deterring them from wanting to try to get through the middle of the map. ¿Cómo va la final? 2-2, bro, 2-2. Over towards B. King is playing in a position where he can't necessarily see this A push come through, plantar so it's de gonna be a una. full 5v5 retake. And it looks like a lot of this retake may actually lurk through middle, prevail, just lurking his way further up, making sure no one gets through connector. Bees and Neutrino also part of the play. Wolves will have to retake this from the front. No opportunity to make a play through mid. Trunks down low. He's going to be the next one probably to get activated from this position as soon as contact is made by his teammates. And it's taking a long while, but here come Wolves finally. King going to watch over towards the cross. Trunks can take it down. Hold on a second. Godlike in a little bit of trouble here off this setup, especially if King can find a shot to land. Oh, a la verga. No mames. Unbelievable. A la verga, me cae el hocico, güey. 5-1, güey. A la verga, la hicieron, pero sí bastante bien, güey. Buena coordinación. Muy buena coordinación. You say any word, it's probably against them. The one thing that they do have is a King. That is absolutely absurd. Just Un vato se fue por el de túnel, el otro vato el que estaba atrás. Y el otro no había dónde lo mató. Pero se le hizo bonito, güey. Very convincing stuff from Wolves. Can they find same success stories here on their offense? Se nota que su fuerte es el BID. Están jugando muy cabrón el BID, güey. Güey, no mames, si Godlike dejó a 7-0 en el BID a LG, güey. ¿Cómo le hubiera ido a LG versus Wolves en BID, güey? A la verga. Ah, ya fue, güey. Ya. 4 para 1, 6-1, güey. Güey, ¿cómo le hubiera ido LG versus Wolves en BID? Ni una baja se hacen. Sí, te creo, Y así quedaron 7-0 versus Wolves, perdón, versus Godlike. Ahora contra Wolves, a la verga. He was. Party started at 7, he showed up at 7:15. His centering is freaking insane. Bomb moving its way over towards a first blood again for Wolves. It's via the nade. Prevail through mid-map, may catch one, but no, Zai beats him on the gunfight. Follow-up also not. Qué buena respuesta del Zai, güey. And Ya. King continues 7-1, güey. A la verga, bro. Adiós, F para Godlike. No, todavía no. Todavía no. 3-1, güey. There's ladies present, there are kids watching, a little bit of a pop-off as well. Todavía no es el adiós para Godlike. 3-1. Perdón, 3-2. Pero acuérdense que es el que gana 4. Pero 7 es el que gana 4. Just stylistically, as far as playstyles are concerned, I didn't expect that steep of a scoreline though. That is absurd. I mean, güey, a la vez quiero ir al baño, pero no quiero perdérmelas, güey. Wolves dejando 7-1 los que dejaron, 7-0 LG, muy trancas, ¿no? No sé qué es eso de trancas, güey, pero la neta sí me sorprende, güey. Ni madre, eso, güey. These guys are confident, and that's putting it lightly. 11-3
La misma, dosis al Lightwood. Dosis al Lightwood, 7-1. Como que la misma dosis. Ah, le ganó exactamente como le ganó a Tribe. Orínate ahí, nadie te juzgará. Oh, el Byron, mira, que sí dan ganas, bro. Pero sí, le ganó exactamente como le ganó a Tribe, 7-1 en el BD. No creo, mi Byron. Unreal. And this is what we were afraid of seeing from China this weekend. That's right. Oh, man. They're pretty good at searching. A la virga. ¿Ese King es una verga con el sniper? Sí. En prácticamente todas las partidas King no precisamente había destacado más que en esta, pero no se había ido nada mal. No se había ido nada mal. Yeah, true. This guy, dude, my guy in the front is vibing. Yeah, I love it. ¡Hala! ¿Era todos los que están? Rightfully so. ¡Hala! Okay. ¡Hala! Get ourselves back. ¿El Washi? ¿Ahí estaba el Washi? No lo vi. El beso del casino. ¿A poco te mandó un beso? Sí, medio lo vi, pero ya cuando iba pasando. Shaky about when it came to Wolves overall. It had been their hard veto. Tetilo. El Tetilo, bro. In terms of playing for that, what we like to call the Zim spawn trap on defense, getting all the way through garage. A Tetilo no lo vi, güey. A Tetilo no lo vi, cabrón. But still we're losing rounds. Yeah. Did the same thing versus Q9 on their first defense, but then eventually kind of locked it up. Tetilo con su gorro, traía gorro, no lo vi, cabrón. Tetillo hecho por Disney. Disney sí existe. Chinga, ¿por qué, güey? I want to say yes, just because of how decisive we were able to see them win those rounds on raid control just last series versus Q9. All things considered, I don't know how much it has to do with Netflix, estos statistics cabrones. and ¿Es la mamá de culeros? raid control. I think it has everything to do with the bounce back for Godlike. Losing the last two maps the way they did, decisively losing the last two maps they did. That's a big They have to hit a hard regain if they want to see that meltdown map number 5 or 7. And this is the other thing about Tetillo this. live action. This is their map selection. Tetillo de Disney Plus, estos cabrones. Ya entendí a qué se refieren, cabrón. Pero no vi al vato que dicen que se parece a Tetillo. Tetillo inclusivo. It was a surprise linchpin for their success versus LG. Maybe there's a little bit more magic there if they can get it. Otherwise, Wolves came in and they said it themselves. We expect to be in the grand finals. We expect to win this thing. They've been putting in the time. They've been putting in the work. They may have fallen a little bit short in the most recent Chinese Masters, but they overcame some pretty great adversity at CDFI to be the champion of the Eastern region. We can kind of colloquially say, can they do so here on an international stage and beat the rest of the world? Tetillo de la India. Polarizados estos pendejos. Ah, no sean culos, güey. No sean culos. Respeten. Respeten, banda. Pues así. You're godlike, you're very happy with where you've ended up. But now it's just proving to the point that El multiverso es real. ¿Por qué le andan haciendo burla al Bake? Me quedé dormido. Porque perdieron. Lo sacaron. Todo like les ganó. Just Call of Duty as a whole, mobile or not. This is what professional players have to stick above the rest. That regain needs to be massive just to force out a meltdown. Para ti, ¿quién ha sido el mejor jugador que ha marcado una diferencia en toda la Champs? No sé, mi hermano. Precisamente también hay un título, por así decirlo, del MVP de la Champs. Y es lo que hace rato preguntaba, ¿a quién creen que se lo den? Y sí, yo creo que podría ser alguno de los dos que gane. El año pasado, no necesariamente es así, recuerden, el año pasado se lo dieron a Lucasin. Pero ahorita yo sí creo que podría ser más para uno del que gane. O bien Trunks, o bien Nian, creo yo. Nian o Trunks. Trunks, no sé cómo se dice. Opening breakoffs or standoff through the opening few rounds were fantastic for Godlike. It took Wolves a certain amount of time. Reportedly, they were finally dealing with the opening breakoffs of Godlike. Yeah. Seems to be the case so far. Godlike at least answered back with the opening skirmish here.
Not a whole lot of presence on there are these two zones. A lot of lives and time shaved off the clock. And Abiz is having himself a heater, dude. It's like, you guys want to play with some sniper rifles? I got you, brother. Times 4. Están ladrando. Córrele, 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 córrele. Godlike Dale, chose the córrele, map, córrele. which means that Wolves have the choice of what side to start on, and they decided to start on offense. And they're getting smoked right now. ¿Ya es el último mapa? No, todavía no. Bueno, si gana Wolves, sí es el último. Verga, van a hacer el escándalo de mis perros, esperen. Nowhere to be seen, but still, the gunfights are everything that you need. Jing has yet to find a kill. Same from our sniper extraordinaire in that map number 5, which was King. Strange to say the least. At the life disadvantage, the clock at least being stalled out as you have presence over at A. This is very puzzling, and believe you me, if Godlike ends up winning this map because they get 3 defenses, I'm going to be having some questions for what ¿Escuchan? Creo que ya. Desconecté el micro porque empezaron a ladrar mis perros. Luego les da por hacer coro y los 4 empiezan a ladrar bien feo. Wolves close spawn towards bedroom. They could get here quickly. 14 playing up against 8, looking for an extra 60 seconds so they can capture this 3rd tick. More streaks being spent, trying to get this over the finish line and maybe give a little bit of an extension here for the Wolves offense. Ya está, totalmente es para Godlike. 1-0, 1-0. And they will chalk the zone and just play this one out with a double up life lead for Godlike. Might as well. Don't want to be giving up more kills and ¿Qué armas están vetadas? Armas XPR, SVD, SKS, NA45, HVK, pero no tanto es HVK, sino su cañón de daño, Asval tirador, si no me equivoco, AMAX tirador también. ¡Cállate, Scrappy! ¿Qué otras? And that's where the hit will be coming from. Wolves heavily stacked. All 4 members are here. Who peaks first is the question. This is a pivotal moment for Wolves. Really kind of the last chance. Lauren over the top, not quite able to win the gunfight. Smoke comes through. Prevail in the corner. Gives away his position with that pre-fire. But Wolves have backed off. They said, we got the kill. That's fine. Let's rotate back over. Try to hit this from mid. 18 seconds on the A la verga, ya lo igualaron, cabrón. 4. No mames, se la hizo bonita, güey. 3. Pero ya están dentro de... del punto, güey. Güey, la tenían completamente a su favor y tuvieron que asegurar con la máquina de guerra, güey. Pero la tenían completamente a su favor. Pero sí tuvieron que utilizar esa madre. Vean, todos lo tienen cargado excepto el de la máquina de guerra, güey. Así la shorty, lanzadores también. SVD, si la dije. Dije cañón del HVK, perdón. Cargador de daño del HVK. First tick of progress is already locked, second rapidly on the way, and Wolves will surely have to chalk this and try to set up an A defense. Oh yeah. Opening break off once again. Looking good for Godlike. Nice, snipazo. Lo sacó de Headlish. La Holger, no, la Holger sí se permite. And this is allowing more information to be at least traded out for Godlike as they try to maneuver their way past the Tiki Bar, getting themselves closer towards that A zone, but they've given up a lot of the middle of the map along the way. And if you've learned anything about Wolves trying to defend over the top of this site, they like to try to get that same spawn trap into play. This time, not as much success. They're calling to see if King can come back to help set up this defense. Kills decent as Wolves try to dig into the life deficit. 22 playing 19. Lots of time on the clock. You also got to keep in mind no mames, le están aventando de todo, bro. As he takes it forward, is he going to find free space? He pulls out the Sparrow as to predict that Godlike we're going to hit this through waterfall side, but that's not the case. Esos chinitos son buenos con sniper. El Nian, la neta me sorprende demasiado. Y no solamente ahorita, desde el año pasado yo recuerdo quedarme así de, no mames, ese güey es una verga, el Nian. O sea, neta, muy bueno. El Kings en el BD, la neta, jugó muy bien, pero creo que es la única que he dicho a la verga, cómo jugó.
past jungle to try to find more kills. But yeah, throw your hands up in the air because you literally need to find more value with these operators. And that's the thing is like Godlike Se gastó la garra por ese sniper, güey. Si intentaba darle, le ganaba. Has them starting to play forward again. Zai blindly pulling out this Annihilator. There's no threat to be seen anywhere. Las unidades caninas con chaleco hacen calor insoportable. Bueno, güey, ¿no te has puesto a pensar que la temperatura cambia de acuerdo a dónde vives, güey? Oye, no mames, aquí hace chingos de frío, perro. Si yo soy hasta con cobija, no mames. 16-16. Se mamó, güey. Se mamó, No mames, no le dio Wallbang, ya le dio. La verga. El Nian, cabrón. ¿Quién dijo esa mamada? Nadie. En la de pensar que la Tierra es plana. Ahí es 1-1. 1-1. La virga, bro. Seguro es comentario de la roja. Sí, fue de la roja. Ay, no sean culos con los de la roja. You have to look at the operator usage that we were constantly talking about. Very judging towards Wolves, but at least buy themselves some time to be able to even up the round count. Now over towards offense once again for Wolves. Hola, Francisco. Marching their way towards ring. Déjame adivinar, ese comentario viene de la roja. Simón, Byron. Los chinos son muy tácticos, cubrieron B muy bien. Sí, en general creo que es algo que les caracteriza demasiado. O sea, juegan muy bien. O sea, son muy inteligentes a la hora de jugar. Por un güey pagamos todos. El David se mamó. That's the right call. You already have players trying to get in through bottom bedroom. If you can find that kill, if you are Trunks, you can only expect them to get past waterfall and probably get inside a bottom bed or inside a garage. A lot of pressure here for King. Todos los de la roca somos así, banda. Trunks is still trying to press a little bit Se mamó. The more kills that he can find on this side of the map shift, the more time can be exhausted from the clock. Absolutely the case. And this is going to force Wolves to have to kind of play around the long side of the map. Full, even spread defensively, but if Beast drops in the backside, hold on a second. Wolves can actually get themselves an offensive spawn trap here. If they can find the kills, which they are, they've cleaned out Kitchen. Godlike has to rotate back, defend this A site, because the Wolves are fully healthy, and now Neon has got the Sparrow out, waiting to spawn trap over towards Laundry side. Kills aren't fully there yet, and he kind of second guesses it, but still is able to make good use of it. 20 plays 16. Minute 23 in the clock. Here comes the Pred. That will, yes, land for another elimination. Wolves should have all the freedom in the world to at least stop the clock, but late heroics from Abiz and Trunks again clean things out, and now all of a sudden Wolves have been pushed back. One player's gonna get cut down again. That was Neon that was pushing all the way over by Jungle. It's a great kill to at least clear away your spawn. And now this is starting to become a little one-dimensional. If you are Wolves, everybody's spawning parallel over by Waterfall, trying to work their way through bottom bedroom, but Trunks is here cutting them down with the claw. Huge. Reduces the life gap now to just 1. Still plenty of tools here for Wolves, but you would think they need to find some instance of success towards the zone before you can commit to popping these. Prevail. They're on the hunt. Se les bajó, güey, se les escapó. Fueron los dos a pusharle y se les escapó. Ya. Trunks is able to take him down, and now Godlike has to take their attention towards the backside. Here comes the full flood from Wolves. 2 through money window, 2 through basketball stairs. Kills on both sides. Prevail still has the equalizer up for now. Able to use that for 1 elimination. Clears back out through window. Zai with the Annihilator, held at bay, and the pinch is good. 9-9, güey, está bien reñido este pedo, pero ya el tiempo ya se los está empezando a comer, güey. Ya tienen que entrar, ya no por kills, ya deben de también entrar. Pinta más para Wolves, creo yo. Pero, no mames, tienen ahí un Predator. Sí, a huevo. Sí, a huevo. De pareja. 2 segundos. 2 segundos. Sacan a ese güey y ya. La virga, ¿Qué bro. dijo el rarito?
¿Qué dijo el el alegría, bro? Ya, déjenlo, pobrecito. Ya, déjenlo. No lo perdonan, bro. Can you force out a round number 5 where you have defense or just close it out here? Beast is going to open things up here with the Sparrow, just spamming them over the top of ring. I don't even think he was getting many hit markers here, Shift, but Godlike still trying to push Qué buenos partidos, la verdad es que sí, Pregúntale que si piensa que la gravedad no existe o que si la inventó Newton @Danilgamin Perilou, al de la roja. No seas culo, pinche Hugo, güey. Es culeros, güey. Es del azul, pero seguro se pasó aquí. If he can get in the kitchen, that would be massive, but the timing is not great. And yeah, King will find him, no worries. Clock stopped at 55 seconds, but there's really not much of a threat here on the A zone, you would think. Wolves again playing with this spawn trap. They've got it set up perfectly. No mames, güey. Qué buen tiro, pero también tuvo suerte de ese repejazo, güey. This is the worst opening break that we've seen from Godlike this entire control. 23 plays up against 16, and the bait play just forces them inside of their spawn. Now they have to force their way over towards B. King is playing the Black Fan head glitch. Stuck in a 1v1 versus Trunks, who's been electric throughout all the respawns yet today. Able to find some more kills, now he's looking for more space inside of Laundry. 28 eliminations for Trunks. El de la roja, jaja si me mame. Ya no comentó, bro, creo. De hecho, ya no comentó. Me acuerdo que venía de la roja, pero me civilicé. Llorando de la risa. Ah, tú llegaste de esa, bro. Nice, pero ya cambiaste. Dani, si empata, el último mapa es B&D o Hardpoint. Debería de ser B&D. Debería de ser B&D. No mames, qué granadazo, cabrón. Resources can you get out from Wolves, albeit trailing by 5 lives? And this is another moment we saw Godlike when they played this map earlier today. They were so cute trying to get this spawn trap underway, but it really wasn't necessary. You've already got one tick of progress locked. You just need to break this point and force Wolves to come to you. Va a ser 2-2, cabrón. They've learned their lesson because here comes the play over towards basketball side. The kills are good for Godlike. They've got the opportunity to continue to make this play over towards basketball stairs. King can't get to the heady. Now here comes the follow-up. Hunter Killer Drum will start things off. Prevail gets the kill. Here comes the opportunity to stack. Es Hardpoint, o sea, a como va, sí, técnicamente sigue un Hardpoint. Pero muchas veces lo que hacen es que al final meten un B&D. Porque B&D es la mejor forma de resolver, digamos, pues sí, la final, pues. No sé ahorita cómo lo pretendan hacer. Wolves have been given a lifeline, and Neon will clean things up through pool stairs. King also combines. Get on the point. 6v4. Wolves with the numbers advantage. Oh no. 18 seconds to play. Gotta make a move now for Godlike. And there's nowhere to go besides from no se va a gastar su dron, buenas. 5-2. 2-2, güey. 2-2. 2-2, güey. La virga, bro. I mean, that is just some impeccable fumbling. There's so much spaghetti all over that A control zone, and Godlike left it all over the place. You had so many kills, the operators popped. Es B&D en Meltdown. Antes del match pasaron el listado de mapas. Ya ven, entonces si es real lo que está diciendo, entonces sí tenía cierta parte de razón. Les digo que usualmente cuando termina así, no ponen el Hardpoint, lo cambian a que sea un B&D. Sí, o sea, digamos en orden, técnicamente tocaría un Hardpoint, pero yo dudo mucho que hagan eso, lo más seguro es que sea un B&D. Y pues ya dijeron que es Meltdown. La van a regalar B, güey. La van a regalar B, prácticamente no intentaron, güey. Las kills no avanzaron prácticamente. Se dieron totalmente. Güey, la cedieron para ratearla bien cabrón, 27 plays up against 26. Nice double kill coming through from Learn. Trying to rectify the map positioning that they once had is now starting to fall through their fingertips once again. You got to be careful here if you're Godlike. I get that you're trying to move spawns around over towards Garage, but you've got Wolves members also threatening to do the exact same thing. Big 1v1 here, and Peg takes it. Oh, huge kill.
Trunks, though, does secure the trade. Everything starts to stabilize just a touch. Neon calls in the bread. Not going to land for any kills. Pardon me. It does find Lure just inside Tiki. Jing up top. Finds himself a sniper rifle to support this play from the front side. 25 Se empieza a inclinar, güey, para Wolves. Se sigue dando para Wolves. No, ya fueron, güey. No mames. Son 10 kills de diferencia, güey. Verga, vamos, vamos, Good Lake. Si se puede, perro. Remonta, güey. No mames, 12 kills de diferencia. 13, ya fue, güey. Ya GG's, cabrón. Pero aún así, la neta dieron un espectáculo muy cabrón. Y mis respetos y admiración para Good Life. Ya fueron, ya fue. Pues GG's, tenemos campeón de la World Championship 2023. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Commiserations to Godlike, but Wolves, they came in. ¡Ay, perro! We heard it through the entirety of the weekend. We saw it at the end of CDFI. Wolves come in, get the job done. It took 6 maps, but they are, in fact, your world champions. El año pasado se quedaron en cuarto lugar, si no mal recuerdo. Y esta vez se llevaron la corona. Bueno, la copa en este caso. ¡Ay, perro! Siempre ganan los asiáticos, nada sorprendente. Los chinos juegan en equipo. Es que son muy inteligentes a la hora de jugar y sí, se acompañan muy bien, se cubren muy bien. No, realmente juegan muy bien los chinos, güey. Pero aún así, honestamente, por ejemplo, yo de Godlike no esperaba muchísimo, güey. Incluso, vamos, si lo hice, no sé, por así decirlo, menos varias veces. Ganaron los BTS. Los BTS. Lo hice menos varias veces. Por ejemplo, contra SPG yo dije va a ganar SPG porque estadísticamente habían estado jugando mucho mejor, güey. Y le ganaron a SPG. Dije, bueno, ok, van a perder contra LG. Ni madres, güey, le ganaron a LG, güey, que ahí sí yo creo que no solo yo, casi todos aseguramos que iba a ganar LG. Y también nos cayó el hocico. Y bueno, no pudo ganar la final, güey, pero aún así mis respetos para Godlike. Mejoraron muchísimo respecto al año pasado. Misma situación de los chinos. O bueno, en general, los asiáticos mejoraron demasiado. Ni modo. Toca chambearla a los compes de esta región y de ONA, obviamente. Para el próximo año. Godlike, ¿dónde son? De la India. ¡Ay, perro! I'm gonna get on in here and ask some questions. Te observé eliminar a Tele y después a LG cuando tenías todo para perder. Mi admiración para Godlike, la neta sí, mi hermano. Mi admiración para los dos equipos, güey. Muy bien por ellos, muy bien, güey. Muy bien. ¿Cuánto ganaron? $400,000 y el segundo lugar $170,000. Muy buena, denle van a Rambo. Van a Rambo estos cabros. De chill, dice. Como ese día del Tony que dio la subs y pidió el van a Rambo. Bueno, pues ya ni pedo. Hay que aprender a jugar con seriedad, así como ellos, concentrados y con los ojos cerrados. Pinche Bayrak, mamón. Estaban tan concentrados, güey, que estaban enfocando de más, güey. Estaban enfocando de más. Videosoftware predijo. We just proved that us East is not worse than the West. Although it was kind of sad that we didn't get to play against LG, but tonight's victory belongs to the East. ¿Qué dijo? ¿Pero qué dijo? A lot of talk about the East and their performances. Going against Godlike, team out of India, also from the East. Nobody really expected them not only to get here, but play as well as they did.
No mames, casi se desmaya el güey que se quedó sentado, cabrón. Casi se desmaya, cabrón. Dijeron que chingue su madre el vago. 那今天我们跟他交手下来有什么样的感受呢？他们的枪法和个人实力确实非常的优秀，他们能赢 LG 其实是在我预料之中的，因为这次 LG 失利其实是 falta que otra vez digan Tupper les dio la bendición y por eso ganaron. Tupper les dio la bendición y por eso ganaron. La alegría, cabrón. And it was a great matchup to play against them. De las regiones malas del año pasado a ser las mejores este año. Totalmente, Danielito, totalmente, mi bro. La verdad es que sí, han mejorado mucho de ese lado del mundo y pues nada que decir más que mis respetos, güey. 这一次我们赢得比赛，功劳最大的是谁呢？我觉得没有分谁的功劳最大，我们5个人的功劳都很大。 It was no individual effort. It was a team effort, and it took the 5 of us to win this game. Perfect. And one last question. What does the future? Ya sabe el primer lugar. Ya. Son ellos. 在你眼里，使命召唤手游的未来是什么样子的呢？ La tuya por si acaso. 我觉得今天我们呈现的比赛非常精彩。 Chinito come la los. 以后的比赛会更加的精彩。 Chinito come la los. We played a fantastic match today, and Ni we an expect MVP. future matches to be Ahorita, yo creo que lo van a decir ahorita. A ver, ahorita. Hoy ganó el COVID-19. Hoy ganó el COVID-19. De nuevo ganó el COVID, cabrón. Pónganle subtítulos por 2, bro. A perro. Great way to close out the entire weekend. Back up here on the desk to close the whole thing. Ya entendí a quién se referían de Tetilo. Hijos de la verga. I have a lot of emotions, not enough to be able to conclude in about a minute. Sopa de murciélagos para festejar. No mames, güey. Te mamaste. You gotta feel like that God really left it all out there today, man. I mean, what a championship run for them. Son mierdas, güey, son mierdas, claro. Que fue por Disney. We know we had all of these anticipations about what the Chinese Search and Destroy scene was going to be able to provide advantage-wise for them, and they utilized that here in this series. Qué aburrido que ganen ellos, pero ¿por qué, güey? Honestamente jugaron muy bien y se lo merecen. Se viene otra pandemia de chill. A la verga. Por su festejo de sopita de murciélagos, yo creo que van a armar otra pandemia, bro. Otra pandemia para decirnos culos, por decirnos culos el vague. Llorando de la risa. Hubiera estado chido que hubieran hecho otras referencias hacia el Vague, alegría. Hubiera estado chido, güey. El Batman le iba a Wolves. ¡Ay, perro, el Batman! Latino entonces, güey. Una pandemia para celebrar. ¿Cuáles, Nian? No los ubico, güey. Güey, no mames, todos se parecen, cabrón. Entonces no los ubico. Lo único que distingo es que unos llevan lentes, otros no, güey. Entonces no sé, güey. Zai's lowest lows in all of the respawns and even in search and destroys, he was still finding some impactful kills. He might have gone negative a few times. Nada más 400k para los chinos. Ay, pobremente dice, güey, que nada más $400,000. Traen la misma skin donde la sacaron. Sí, güey. Todos traen la misma skin. ¿No traen su nombre en su chamarra? No, ¿verdad? Finally able to lift that trophy, enjoying the win. Now, the dominant team in the entire world. ¿El MVP que gana? No sé, güey, creo que nada. La verdad no estoy seguro. Por eso hace rato les preguntaba si alguien sabe si el Estuvieron MVP buenos se lleva los algo. guamazos, pero bueno, ¿y ahora qué? O solo es Cara el puro pensativa. reconocimiento. Ya acabó. Ahora qué, para nosotros nada, para los que están ahí igual y hacen fiesta. El after party. And so Wolves are your 2023
Call of Duty Mobile World Champions. El anillo que decía el pollo. The hardware to Yo ni me prove it. acordaba que daban anillo, güey. No me acordaba para nada. Guys, show everybody the rings. No mames, está re grandote, güey. Se veía más chiquito hace rato que lo enseñaron, güey. Está bien grandote. Si hay after party, lo más seguro prácticamente en todo tipo de eventos de ese tipo, después de hacen un after party. Sí, sí, sí. Por eso lo mencioné, porque normalmente sí hacen eso. A la bestia, ¿no? ¿Por qué su anillo no se les ve censurado? Pendejo. Te mamas, bro. Ellos son los chiquitos. Ah, ok, no es el anillo, ellos son los chiquitos. A ver, ¿tu anillo, Dani? No. Se van a ir a celebrar al live. This was a tough weekend for a lot of these teams. Obviously, the top teams in the world coming out here, battling it out, starting with top 16, whittled down to half every single day, and now having to battle it out. We have Wolves as our new champion. Phenomenal performance. You just watched it all. ¿Por qué veo esa barra? Through a highlights package, but I want to get your opinions on the standout moments, not necessarily also what you see on the screen. I feel like the standout moments are just across the entirety of that Swiss stage. I mean, you had so many different teams show up in a massive way, being able to at least rectify the issues that they had from their, honestly, their Ahora se piden las cariñosas más caras de Atlanta. Ese pendejo. Estoy grande la comentarista este güey. And then being able to make it all the way through grand finals, beating Luminosity. That's what stands off the page for me. Yeah, I mean, it's just, it's one of those Voy a esconder a mis gatos porque con ellos ya no se sabe ese cabrón. No mames. Ah, pero qué bien, jugaron bien, jugaron bien. Jugaron muy bien, la verdad. Y aunque sí me hubiera gustado que la Cham se quedara de este lado del mundo. O sea, estuvo bien, güey. Estuvo bien, me gustó. Bien merecido, güey. La final muy reñida. Estuvo muy intensa la final. Estuvo bien. Especially the performance earlier today in convincing fashion. It kind of removed all of the doubt that we may have had about what that performance looked like a couple of months ago at their Masters. And then a little bit of a cherry on top there. I mean, what event wouldn't be complete without the Cinderella story, without that underdog coming through? We heard it in their interviews, Godlike saying, we were at the bottom last time around. They clearly came back this year ready to dominate, now second in the entire world. It was tough No, to ¿para be qué, able to Alan? even speculate as commentators, analysts, looking Nice. at all of their practice leading into this Interesante, cabrón. ¿Quién ganó? Ganó Wolves. Ganó Wolves. Le puedo dar ban a Rambo. Está insultando a la comunidad. ¿Qué estás haciendo, Rambo? ¿Qué estás haciendo, Rambo? O te calmas o te calmamos, güey. Bueno, Rambo por agresivo. ¿Qué estás haciendo, Rambo? Doing this and only dropping 3 maps is stupid. La neta fue muy buena final, ambos equipos merecían el trofeo. Sí, la verdad estoy muy contento con lo que pasó, con el desenlace de esta World Championship 2023. Todo bien, güey, me gustó, ahora me gustó. No dejas ver. Ah, que la vera me quito. Hola, Scripts. Banealo. Yo nada, me andan troleando ellos. No lo sé, bro. Latam ya no solo debe enfocarse en NA, estoy de acuerdo. They have been gunning for this trophy and this title for quite some time, is what I'm hearing. Big time. Absolutely. I mean, that was their expectation coming in. They kind of, I'm sure, Wolves solo perdió 3 mapas. Venía perdiendo uno. Déjame ver. Solo perdió uno, ¿no? Un solo mapa perdió Wolves. No, mentira, perdió 2 contra... Quedaron 4-2, sí es cierto. Wolves en toda la Champs perdió solo 3 mapas, güey. A la verga, güey.
A la verga, qué tryhards, cabrón, qué buenos son. Sí es cierto. Sí es cierto, un reporte de último momento, el jugador del LG, Beck, ha sido encontrado desvivido en el baño en un evento gaming. Sí, cabrón, no mames. No seas mamón, bro. Güey, lo que sí creo es que yo creo que se quedó sin datos, güey, por eso ahora casi no lo hemos visto publicar nada en Twitter. Porque en Twitter están funando a Beck por hablar de más, básicamente. Por hablar de más. Todo el hate que le está lloviendo es básicamente son frutos de lo que él cosechó por mucho tiempo. I think that may be the storyline of the tournament outside of the fact that Wolves get their tournament win. Lo malo para Latam es que tiene que enfocarse en mejorar su juego y no en pasar la frontera. Se pendeja. En la Champs regalan CPs a los jugadores. La otra vez me estaban diciendo que el año pasado les regalaron creo que 100,000, güey. Entonces, aparte del dineral que ya se llevaron, creo que sí se llevan CPs. International competition will always hold a very special place in my heart, especially when you have regions that haven't faced off against each other. Absolutely. North America constantly looks like that they're at the top, and the East, to your point there, Alan, come in and absolutely shut them out. China's the best region in COD Mobile now? No, Alan, ¿para qué, güey? ¿Para qué? Last year we all said it was going to be North America, or at least the western side, with Latin America being a part of that. Not anymore. It's all China. Top 3 teams make it to the top 8. Top 2 teams make it into the top 4. China is definitely on top of the COD Mobile game. Lots of excitement about India coming forward, but I'm really pumped to see how China continues to develop. Ahora se viene la Champs mexicana, cambia de canal. Sí, es cierto, ya se viene la Champs mexicana. ¿A quién le van, banda? Ya dijo Kira que si gana Tigres da 6 pases para sortear al canal. ¡Ay, perro! Van 1-1, ¿no? Pero es ahorita en la casa del AME. Creo que sí. ¿Quién ganó o todavía? No, ya se acabó. Ganó Wolf. Segundo lugar se lo llevó Godlike, y tercero, déjenme ver si ya está marcado. Sí, efectivamente, como les dije, Luminosity quedó en tercero, Q9 en cuarto. Ambos, tercero y cuarto, se llevan el mismo premio, pero ahí sacaron el tercer lugar dependiendo de la diferencia de mapas. En este caso, LG ganó 2 mapas y Q9 no ganó, digamos, ni uno. ¿LE en qué lugar quedó? Quedó en 10º lugar. Eso pues no está mal. Estar entre los 10 mejores de todo el mundo, considero que sigue siendo un excelente lugar. Ay, berro. ¿Y de MVP quién quedó? No sé, güey, no lo han pasado y parece que no lo van a pasar. Yo creo que van a sacar todas las analíticas de todo el, ¿cómo se dice? Toda la Champs, bueno, o sea, de la fase 5, y de ahí van a determinar un MVP. Yo creo que eso ya nada más lo van a publicar, pero de momento no van a dar esa estadística. Ay, chachura, güey. Te mamas, bro. Se nota el entrenamiento que Chamoy les dio gol a Wolf, ¿sí? ¿Sabe cómo? El Bake seguro tiene contratado Pillofón y se quedó sin net. Tal vez, güey. ¿No se ven ahí, tele? Nah. Ay, perros, eran los chinitos. Ay, perros. Especial agradecimiento a Snapdragon Elite Gaming, patrocinador. Samsung Galaxy, la Air Force, Monster, THL, ¿y qué otro? Monster. Subirás video usando la Fennec de esta Champs. Pues no sé de quién les gustaría que trajéramos videíto, porque no creo, dudo mucho que todos hayan utilizado la misma clase, güey.
Pero sí me gustaría traer como de alguien en específico. Esta fue la clase de Nian. Esta fue la clase de... Del güey, el guagua o algo así que se llama ese vato, no mames. También andaba pero sí potentísimo, güey. La de Trunks, ándale, por ejemplo, la de Trunks, güey. Yo digo que algo así estaría chido. Algo así estaría chidito. La clase de Locus de Kings. De Kings o aún mejor del Nian, güey. Hubo sismo en la calle del Becky, se le fue el internet. La Fennec de Trunks. Hay que conseguirla, hay que conseguirla. ¿Qué piensas del competitivo de LATAM después del mundial? Mira, hermano. Yo creo que uno de nuestros mejores exponentes para comparar puede ser TLE. Y ojo con el comentario, un TLE con un roster de 2 semanas y no de un año. Ojo con el comentario, que prácticamente estuvo a nada de ganar la Good Light. Y que un Good Light quedó en segundo lugar. Entonces, el competitivo de LATAM sí tiene mucho nivel, mucho nivel. Nada más hay que pulir todavía más cosas. Hay que pulir más cosas. Y eso, güey. Y eso, o sea, realmente no creo que LATAM esté tan mal. Desafortunadamente sí, en la Champs fueron los primeros en irse. Desafortunadamente, la neta no está nada chido. Pero también ahí te das cuenta que no está tan mal el compe de LATAM. O no está mal, mejor dicho. Más disciplina, yo creo que sí. Un poco más de disciplina. ¿Sabías que el vago se dejó ganar por los indios para que hoy comiera guarache, güey? Ude cuando le va a entrar a los guamazos. Pues Ude, vamos, va. Ya lo dijo Pollo ahorita, que claro que se viene para el siguiente año. Y ahorita al menos Ude sí está clasificado para lo que es la Master, que es en enero, ¿sale? Hola, Pato. Llegué tarde a ver las semifinales. Güey, ya hasta fue la final. Ya hasta fue la final, mi hermano. Nice. Todo bien, todo bien, todo bien. Me gustó. Se mamó, güey. El factor que tuvo que ver. Y no solo para el gaming, sino para todos los aspectos. Y diferencia LATAM de así es el factor disciplina. Y también el orden para hacer las cosas. Sí, hasta cierto punto, pero es que son muchas cosas que influyeron. Tanto nuevos dispositivos de prácticamente, no sé, que se los dieron unas horas antes, jugadores que no pudieron ir, güey, incluso algo que prácticamente nadie considera y que los más afectados de hecho fueron los que ganaron. Güey, prácticamente nadie ha mencionado. El jet lag, de alguna forma, también influye en este tipo de cosas, güey. Para los que no saben, es prácticamente tu chinito que viajas a Estados Unidos, estás en una diferencia de 13, 14 horas. Güey, tu organismo, es que no sé cómo decirlo, tu organismo, creo que esa es la palabra. Tiene, güey, un horario muy distinto, entonces... espero que con 3 días, creo que fueron 3 días que llegaron antes, medio se hayan acostumbrado, porque si hubiera sido menos tiempo, güey, les pega pero sí más cabrón. Cosas así, o sea, influyen de verdad demasiadas cosas, pero estuvo bien, estuvo bien. Exactamente, Linda, la diferencia de horario. Entonces, influyeron muchas cosas, pero en mi opinión, me voy contento. Venga, ¿no ya se había acabado? La comida. Sí, porque aquí no hay murciélagos, exactamente. Ya vámonos, manda. Aquí le vamos a dar right. Los teléfonos se los regalaron o los tienen que regresar. Híjole. Normalmente los otros años lo habían regalado. Este año quiero pensar que también va a ser igual. Pero no estoy seguro por un comentario que hizo Chamoy, que después de ver a Tele perder, vio en la cámara que a Shisui regresando el celular. No sé si a lo mejor... no sé, a lo mejor pudieron pasar 1000 cosas y solo se pasó ese cachito. Pero esperemos que sí se los hayan regalado, que casi es un hecho que sí.
¿Quieres irte funado como el vago? La mejor final hasta el momento. ¡Ey! ¡Ey! Ahora que llegue Tetillo, le preguntamos. Sí, ya que llegue Tetillo, nos platicará qué rollo. O ya tal vez ya empezará a hacer directos y ahí podemos preguntarle también qué rollo. Que nos cuente su experiencia, que nos platique. ¿A qué hora aprendes más noche? Oílo, oílo. Oblégame, perro. Rey del taco. Ay, perro, prendió el taco. Ni Chamoy juega tanto como los chinitos. ¿A quién le vamos a dar raid ya para acabar este asuntío? Prendí para la Champs de México. No, ahí sí me banean, bro. Ahí sí no tengo permiso para el Watch Party. Sí, para esto sí tenía permiso oficial para ver la Watch Party, pero para la Champs de México no. A nadie, como no, a alguien. ¿Habrá Champs el año que viene? Todo parece apuntar que sí, pero pues hasta que no digan, hey, ya está Como que no publicado vas a cuando aprender inicia. hoy ya mañana no. Como que no vas a aprender hoy, ya mañana, ¿no? Ah, caray. Ah, caray. ¿Cómo así, mi hermano? ¿Cómo así? ¿Cómo así, bro? Transmite el after party. Nah, eso ya es para ellos nada más. Watch party en DC. Ay, burro. 2K y prendes al rato, unas 3 horas. No, mames, mi alegría. Ay. Ala. Ala. Virga, bro. Los organizadores de esta les queda un año más. Ya casi acabamos. Los organizadores de esta les quedan un año más. Por eso es lo que me refiero, Chacal, que parece que todo indica que sí va a haber un año más de Champs, puesto que vamos, como dices, ya hay un contrato con los organizadores del evento y todo eso de un año más. Entonces todo parece apuntar que sí. Pero yo siempre prefiero esperar a que digan ya está, porque a veces pasan cosas que uno no espera. Verga, me hicieron dudar si darle al ratito tantito o no, güey. Llevo 5 meses desconectado de todo. Ahora ya estás aquí. ¡Ey! Aquí andamos, bro. Saluditos. Simón Zoom. ¿Quién ganó? Ganó. Wolves. Equipo chino. Ándale, Dani, no pierdes nada. No sé. Espérame, estoy buscando los raids. Eligieron, prendes al rato o van al Rambo. No, pues van al Rambo, más fácil, bro. Ah, quién sabe quién dijo eso. Velo de esta manera, si prendes al rato, esas horas que hagas te ayudan al T500. Bueno, la neta sí hicimos buenas horas que yo creo que sin pedos este mes cumplimos nuestra meta. El Leison, cabrón. Gracias, BitCloud, por esa semana. Bueno, tú pide por esa boquita entonces. ¿Eh? Espera, ¿qué? Tenía una pregunta, ya terminó todo el torneo. Ya ahora sí ya se acabó lo que es la World Championship. Ya acabó, ya tenemos ganadores, ya tenemos los 16 lugares. ¿Cómo insules? ¿A qué te refieres? ¿Van a Rambo? ¿Para qué te haces el rogar? ¿Vas a terminar aceptando? Es que esos 16, perdón, 20, ¿cuánto dijo? ¿2K? Sí, no dijo 2000, 2K. Sí, me ayudarían. Pero en todo caso, una horita y media nada más. ¿Cómo ves, alegría? ¿Jalas?
Sí, me ayudarían mucho para seguir juntando para la meta del mes. Ten en cuenta que el 25 es lunes y ese día no vas a aprender, güey. Así sumas al menos las horas de ese día. Ujú. Primero hay que decirle a Nat a ver si quiere. Ojo, la patrona. Se le prende, así sean 2 horas. 3, está bien, mi Dani. No, hora y media, hora y media. Hora y media. ¿En qué lugar quedó Tele? ¿Cuánto dinero se llevó? Quedó en el 10º lugar y se llevó $20,000. Entonces, $20,000 ya es un buen dinero. Su S23 Ultra, que pienso que sí se lo quedaron, obviamente. Sus respectivos viajes y toda una experiencia en Estados Unidos en un evento tan importante. El sueño, cabrón, el sueño. Pues ahora sí te doy 500 de mana. Deja de quejarte, Rambo, van. Hola, el apocalipsis. Ya hay que bañarnos, hay que ir a comer. Simón, Simón. De la alegría, bro. No, alegría. No, 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 bro. También hace falta descansar, mi alegría. Llevo 3 días de full directo, bro. 2 horas de alegría, 2 horas. 2 horas. 2 horas, 2 horas. Hora y media. Hora y media. 2,515 minutos. La patrona. Dale, pues, vaya, ya dijo la alegría. Sale, entonces al rato nos vemos. Nada más un ratito. Hora y media al rato, hora y media. ¿A poco trabajas? Ah, huevo que sí. Ah, huevo que sí. Sale, pues, banda. Entonces, no nos quiere, sí los quiere un chingo, mis ahí. ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! ¡Ay, perro! Gracias, gracias, mi alegría, por esos 2K, de verdad. Mil, 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 mil gracias, mi alegría. Se agradece un chingo. ¡Ay, perro! Gracias, gracias, ay, mi alegría por esos. Ese Xval, esos 2,500, en serio, mil, mil gracias, mi hermano. Mil, mil, mil gracias, hermano. Se te agradece un chingo alegría. Sale, pues, entonces vamos a terminar ya directito, que todavía hay que bañarse. Vamos a ir a salir a cenar. 2 horas, mi Doni. Ah, ¿no era hora y media? Ah, bueno, 2 horas. Todavía hay que echarse un baño. Vamos a ir a cenar con la patrona. Entonces, nos vemos en un ratito, ¿va? Eran 15 minutos. Mamaste, ya va y nos vemos. ¿A poco te bañas? Ah, huevo que sí. Ah, huevo que sí. Cada minuto cuenta. Cree. Vámonos. Hasta las 12 m. No, no, no. No, no, no. Y el Bana Rambo, al rato, al rato. Sale pues, banda, de verdad, los quiero un chingo, que sigan teniendo una hermosa tardecita. Nos vemos en un rato, ¿va? Vayan a comer, cenar, ver el partido para que me cuenten al rato qué rollo, quién gana, quién pierde. Y así va. Dicen que estaba el papataco, no me sale. Ah, no, sí, ya me salió el gay. Se me acordó que no era con una A, era con un 4. Ok, banda. Entonces, al rato nos vemos. No me despido. De verdad los quiero un chingo. Nos vemos en un rato. Bonita tarde, banda. Los quiero mucho. Damos el raid. Y el Banner Rambo, al rato se lo damos. Al rato se lo damos. Aquí te esperamos. Ey, ey, sí, sí, sí. Ya saben que cumplo. No, ya hasta lo mandó la alegría.
Todavía si no lo hubiera mandado me hubiera hecho medio pendejo y como que no llegaba, bro, y como que mandaba a tirar un poste y me hacía pendejo y no prendía, bro. Pero como ya lo mandó, pues ahora sí tengo que prender. ¿Cortas o te corto el Ya, 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 ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Ya voy, ya voy. Ya estoy apagando. Ya dimos el de Twitch. Cerramos YouTube. Y cerramos. Sale pues.